Hola gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Vamos a ir abriendo esto porque qué ganas de viciar después de 8 horas para hacer un DLC ayer. Hoy va a haber billete, papu. Y hoy va a haber misiones. Y hoy sí vamos a progresar, ¿no? No va a pasar como anoche, no va a pasar como anoche. ¿Cómo anda, señor Cero? ¿Cómo anda, señor Manolero? Agua de película navideña post-Navidad. Upa, ¿qué película anda viendo, señora? Ahí está tomada la agüita. Bueno, me había olvidado de abrir el programa que limita los FPS a 60 en vez de los 144 al monitor. Y ya estaba notando cómo estaban empezando a haber bugs raros. Pobre la potato PC. Pero lo arreglé antes de que pase a mayores. Por suerte. Por suerte. Pero bueno. ¿Sabés que estuvo muy curioso que justo ayer habláramos del tema de los logros y de un montón, hablamos un montón de cosas, pero el tema de los logros, y me pasó algo parecido, pero con otra cosa que no era un logro, el tema de la misión secundaria del sofá, que rehice 30 minutos más o menos de DLC solo por esa misión que me había dejado. Cosa que suele pasar con los logros, y bueno, en mi caso no es que me cagó el juego ni nada, pero sí fue una experiencia que no se hubiera dado si no fuera un obsesivo de hacer esa maldita misión y que después abro el diario y veo que está la misión y que no se puede completar y me volvería un poquito loco. Pero bueno, ¿cómo anda, señor Lubonero? Buenas, Ramiro. ¿Qué le trajo Santa Claus, buen señor? Me trajo estar vivo, así que yo ya con eso tengo, papu. ¿Cómo anda, buen señor Lubonero? Hola White, hola Manuel, ¿cómo va? Feliz Navidad, lo bonito. Ya pasó, pero igual te digo, feliz Navidad, papu. Bueno, espérenme un segundito. Sacamos la musiquita. Ajá. Me vengo para acá. Por cierto, ayer me olvidé de un pequeño detallito que pasó de largo. Que había dejado las cositas estas de Ultima Sub, Últimos Bit, todo. El de cuando jugamos el Alone in the Dark y quedaron los cuadrados, los cosos, esto. El overlay gigantesco acá a la derecha a un lado. Pero no pasa nada, nadie se dio cuenta, tampoco molestó mucho. Pero a mí no sabés el toque que me dio cuando vi el resubido y dije, no, me olvidé de cambiarlo, boludo. Pero bueno, no pasa nada. Vamos. Tomar más agüita. Tiki. Bien, vamos a continuar. Y hoy sí va a haber avance, hoy no va a pasar lo mismo que ayer. A lo mejor hablemos, pero lo de ayer era tremendo, me la pasaba hablando y dando vueltas por el mismo lugar, una y otra vez. Igual el DLC estuvo bueno. En la Legendary Edition viene todo incluido, ya así que no hay que pagarlo, pero en la versión original había que pagar, salía $15 el DLC. Ya ustedes evaluarán si lo vale, si no lo vale. Para mí viene una buena cantidad de rato de juego, así que no sé, para mí no está tan mal, pero depende. Pasa que hoy con $15 te podés comprar varios juegos indie que estén en oferta. Entonces ahí ya dependerá de cada uno. Lo vale, no lo vale. Lo bueno es que ya no lo tienen que pagar eso. Porque la Legendary Edition te trae todo. Los bugs también, ¿eh? Cuando digo todo, todo, hasta los bugs te traen. Así de bueno es. Así de buena es la versión que hasta los bugs te trae. Bueno. Oh, sí, toca... Toca Gurriano, sí. Igual hay algo que no hice, que hubiera sido bueno que lo hiciera cuando terminé el directete anterior, pero no se me ocurrió. Que era venir a hablarle a Arial Purgatorian, que creo que no lo hice. Lo tendría que haber hecho para cerrar el directo anterior, pero bueno, no importa. Me olvidé, papu. Vamos. Sí, usted ya la escuché. Sí. Chau. Acá.
purgatory. Wait. You asked if I got heavy armor. I never said I was heavy armor. A ver. ¿Qué me dice? It seems the galaxy can't keep us apart. Since we took back Omega, I've been consolidating my resources for the war. It's a little easier to coordinate from here. So unfortunately, I'll be slumming it on the Citadel for the time being. The Blue Suns, Bloodpack, and Eclipse are in my pocket. I'll send them to war when you're ready for them. Is there anything on your mind? How's the rebuilding going on Omega? People understand the first order of business is shoring up defenses. No one wants another invasion. So they're enduring valiantly, not that they have a choice. Once again, I am Omega. ¡Lo dijo! Otra vez. We'll talk later. I'm sure. Chao. Bueno, era eso nomás. Tampoco era la gran cosa lo que faltara hacer. Y ahora sí, nos vamos a las misiones principales, papu. Al fin. De acá me dejas ir a la... Ah, sí, mira, excelente. Yo dando toda la vuelta por todas cosas. Qué boludo. Teniendo el Rapid Trans ahí. Dios mío. ¡Vámonos! Llegó el momento de los Curianos. A ver, primero vamos a mirar un poquitito acá esto que me suena que ya lo habíamos venido a ver. Bueno, no dice nada más. Nada de los Reapers, por lo menos. Nada por acá tampoco. Yo tiro escaneadita. Por la duda. Gota. A ver. Nada tampoco. A ver, vamos a ver otro. Sí, vamos a mirar un poquitito. Che, qué lindo fondo. Tampoco parece haber nada. Uy, sí. Uy. Amut. Tampoco dice nada de los Reapers. No hay combustible. No hay nada, parece, así que... parece que no, así que... Vámonos... para acá. Nave emisaria. Esta fragata diplomática no se parece a ninguna otra nave curiana conocida. Su casco está a una temperatura relativamente baja y parece ventilar el calor de una manera similar a la de la Normandy cuando sale del modo invisible. Se desconoce cómo han desarrollado los curianos esta nave de tecnología puntera, pero sus frecuencias de saludo están abiertas y está transmitiendo mensajes de bienvenida a la Normandy. Bueno, vámonos. Buenas, dice Yumix. ¿Cómo anda, Yumix? Bienvenido. Commander Shepard, a pleasure to see you again. Though I wish it were under better circumstances. I'd hope for your support in the fight against the Reapers. What's going on? 17 days ago, with precision strikes on 4 Geth systems, the Quarians initiated the war to retake our homeworld. Which was a clear violation of our agreement with the Council to avoid provoking the Geth. A treaty violation is nothing compared to recovering our homeworld and advanced AI technology. Your homeworld? You mean Renok? Correct, Commander. 300 years ago, we lost our world to our own AI creations, the Geth. After we attempted to kill them. We didn't try to kill them, Chorus. We tried to deactivate them. It wasn't murder. No, it was murder. Commander,
The Quarians never intended to create a true AI. It was an accident. Which you chose to correct by trying to kill them. Don't bother. Admitting we were wrong would undercut the justification for this suicidal invasion plan. You're throwing yourselves at the Geth? Again? And this time, we may have destroyed our people for good. We'd driven the Geth back to the home system when this signal began broadcasting to all Geth ships. The Reapers. Under Reaper control, the Geth are significantly more effective. Our fleet is pinned in the home system. If we're going to win, Win? You insisted on involving the civilian ships, Admiral Gerrel. We need to retreat or we'll lose the live ships. Where's the signal coming from? Here, a Geth dreadnought. It can outgun anything we've got, and it's heavily defended. The Normandy's stealth drive can get us in undetected. I could board, then disable the Reaper command signal. Yes, cutting off the signal should throw the Geth into complete disarray. Y tú te retiras. And while they're confused, you get to a mass relay and retreat. Good. Our civilian ships have seen too much fighting already. Are you certain you can disable the signal? We'll get you out of there safely, Admiral. Our newest Admiral has also volunteered to offer technical expertise. Ojeto. Talizora Vas Normandy, reporting for duty. Ojito. Tally. Admirals, already a team to hit that dreadnought. Thank you, Commander. Admiral? It's mostly a formality. I'm an expert on the Geth. That you are. I'm glad you're here. If I'd known it was this bad, I would have come sooner. You've had your own troubles. I'm sorry about Earth. We've got the largest fleet in the galaxy. If you can help us, we'll hit the Reapers with everything we've got. Or however much is left from this stupid war. I thought you'd support the invasion. Bastante estúpida. No. After talking to Legion, I thought maybe there was a chance for peace. So why help them? I'm an admiral. People look to me for guidance. Public disagreement would divide the fleet. I'll get your people out of here safely, Tally. Thanks, Shepard. And just so you know, I need to keep things strictly business in front of the admirals. If you'd like to catch up, let's talk somewhere private. Bueno, Sure thing. mi camarote. I'm ready to hit that dreadnought whenever you are. Bueno, sí me parece verdaderamente bastante estúpida la guerra que están armando estos, teniendo en cuenta que tenemos a los Reapers invadiendo la galaxia y los Quarianos se pusieron en modo luchemos contra los Geth, busquemos recuperar nuestro planeta después de 300 años. No me parece el momento más acertado para empezar a hacer algo así, pero bueno. Vamos a ver dónde está. Quiero ver porque Tali creo que está en la nave. Si está en la nave debería estar en ingeniería. Supongo. A ver. Tali, Mira, si estuviera Rey seguramente estuviera diciendo cosas muy bonitas de Tali. Porque le encanta. Qué lástima que se lo perdió. Che, no está Tali en la nave. No, pensé que estaba en el que iba a estar en la nave. Pero no. Igual yo por las dudas voy a revisar. Por si está para no perdonar. Nada, no está. Puesto de mando tampoco debería estar. Pero yo por mirar. ¡Ah! Sí que está. Mirá. Sí que está. A ver. Shepard, the fleet is under heavy fire. We need to hit the dreadnought. I'd like to know about your patrol fleet. In peacetime, the patrol fleet managed navigation, internal security, and intership conflicts or crimes. Now, we mostly guard the heavy fleet's flank. It's mostly light frigates or fighters. ¿Cómo anda? Se oye Conito y dice, buenas, el visite no para. No, está bien potente. Tell me about the civilian fleet. Our civilian ships Más teniendo en cuenta el... and light and
La parte de ayer. Though individual ships, Captain. 8 horas dando vueltas, hablando. Bueno, estuvo lindo la charla, pero sí sé que no avancé nada. Now, our strength would even give the Turians pause. Tally said you had the largest fleet in the galaxy. The Turians have more dreadnoughts. No, pero estuvo buena la charla, ella con Ito. Vos tiraste ahí los comentarios de los logros, salió el tema, después no sé, otras cosas, de 1000 cosas terminamos hablando. Jury-rigged every Quarian ship in the flotilla for battle. Even our live ships have cannons. You've converted them into dreadnoughts. That's a violation of the Treaty of Ferrixon. While live ships have firepower comparable to a dreadnought, their primary purpose is food cultivation. You think the Council will buy that technicality? If need be, I'll apologize once this war is over. And in the meantime, you're putting your civilians in danger. Not casually, Commander. We keep them off the front lines, but we'll do whatever we must to win. ¿Cómo anda, señor Kevin? Dice, hola Remy, ¿qué tal? Momento potente. ¿Cómo Neko para? ¿Para cuándo el directo? Espera. Tengo el meme acá. Es que el meme que acá, mirá, acá está el meme, mirá, lo tengo para mostrarlo. No. Es que el meme queda perfecto. Me hace rica ver que lo pongo. Mirá. Harry Potter y el misterio de qué poronga tienen que ver una cosa con la otra. Ay, me encanta. Bueno, a ver, flota como. What can you tell me about Admiral Geral's heavy fleet? It was our main military force before the Algún día vendrá el Neko para, papu. of all Quarian Algún día. vessels suited for sustained combat. It can't compare to the Turian forces, of course, but we have a number of heavy frigates and advanced fighter forces. Tally said you had the largest fleet in the galaxy. The Turians have more dreadnoughts. Their overall military force is larger than our heavy fleet by far. But before we began this war, we jury-rigged every Quarian ship in the flotilla for battle. Even our live ships. Me puse a hablar de nuevo lo que ya había hablado. Sí, You've converted them into esto ya lo había dicho. Sí, me puse a decirle cosas que ya le había dicho, hermano. We Almirante. keep them. Which fleet does Admiral Zen command? Special projects. It's not a fleet per se, just a few research vessels. Her technical breakthroughs have put us within striking distance of the homeworld. Sí, Rami, porque sus logros te dejarán ser... Ah, te referís por lo difíciles que son, ¿no, Markel? I'll let you get back Son to muy work. complicados. Thank you, Commander. Qué tremenda la actriz de voz de esta. Que la habíamos hablado en el Mass Effect 2. Les comenté un poco de la actriz de voz del almirante esta. Almirante Ran. Tremenda. ¿De dónde está Tali? Me tengo que hablar desde acá, ¿no? Así está en la nave. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Ah, acá. Pero ¿por qué los personajes importantes se vienen acá al ladito? That dreadnought is tearing through our fleet. Let me know when you're ready to hit it. A ver, esto lo voy a abordar para el final. Vamos a preguntarle primero de Legión. So what about Legion? It returned to Geth space after you turned yourself into the Alliance. And you haven't seen it since? Legion and I sent a few messages. I was hoping. ¿Quién lo diría, no? Tali, una extremista tan odiadora de los Geth. I was outvoted 3-2. Se terminó llevando bien con Legión. Horus was the only one who believed it would work. Any idea where Legion is now? No. In our last message, it told me that the Geth were having trouble reaching consensus. And then nothing? Maybe it was fighting the Reaper takeover, or maybe it didn't want to give intel to an enemy. I could have warned it about the invasion. I didn't. You'd have been betraying your own people. I never wanted to be an admiral. Además sabemos por cómo era Legión que él hubiera transmitido esa información a todos los Geth. Bien. O sea, entiendo por qué no se lo dijo. Es una situación bastante caca, la verdad. How is it being back with the fleet? Right now, it's exhausting. I'm an admiral in the middle of a war. I just want us to get out of this alive. Everything else can wait. When this is over, I could use your help. I can't, Shepard. If we survive this, we'll have a homeworld. My people need me. You could help your people's homeworld by fighting the Reapers. I don't know.
Like I said, I'm not thinking that far ahead yet. Bue. How did the war with the Geth get started anyway? Admiral Zen developed a scanning countermeasure that interferes with Geth active scans. It's like a flashbang grenade. It effectively crippled the Geth ships in combat. My fleet couldn't pass up the chance to attack. Could we use it to fight the Reapers? It only works against the Geth, unfortunately. Their AI lets them use extremely detailed LADAR pings. Zen's countermeasure overwhelmed them with garbage data. And it's useless now that the Reapers have upgraded their processing power. So how did you end up back with your fleet, Tali? When the war started, the Admiralty Board asked for my help. I had more recent contact with the Geth than most of my people. They hadn't filled the spot on the board left by my father. I was invited in. It's just a technicality. I'm far too young to be a real admiral. Don't sell yourself short, Tali. The board needed your expertise. Mirá cómo escucha a la vieja chismosa. Bueno, yo no le puedo decir mucho de vieja chismosa, pero qué vieja chismosa. If you want to catch up in private, call me up to your cabin. Oh. Oh. Bueno. Commander Shepard. ¿Quiere ir a mi camarote? Yo no tengo ninguna queja. La verdad que no. Espérame un segundito. Voy a verificar un par de cositas y seguimos. Tiki tiki. Tiki tiki. Tuki tuki. Ahí. Ahí y ahí. Vámonos. A ver. ¿Lo puedo llamar a mi camarote? A ver. Guardar. Tali, I'm free if you'd like to come up. I'll just be a moment. Thanks for asking me up. I couldn't talk freely in front of Ron. Sí, le gusta escuchar, parece, conversaciones ajenas. No, I'm really not. 17 million lives are riding on me. And I don't know if I can save them. You're doing everything you can. If the fleet falls, it won't be because of you. I helped my father and Zen's ideas, the new tech that made an invasion too good to pass up, that's based on my father's work. If they die because of me, if I don't... We'll get them out of there safely, Tali. I couldn't do this without you, Shepard. I feel like I'm bluffing, trying to convince them that the Admiral's daughter knows what she's doing. Not the Admiral's daughter. The Admiral. I know. And at least now, I can push back against the worst ideas. That's why I accepted the position. And because of you. Me? When they offered me this position, I asked myself what you'd do. I thought you'd take the chance to make things better. That probably sounds stupid. It's just, I know I'm not really qualified for this. You're doing fine, Tali. And thanks. I should get back before the Admirals get into trouble again. I'll talk to you later. Sí, Tali está en una situación horrible y siente una presión abismal. Encima, después de lo que vimos en el segundo juego que pasó con el padre, y tiene demasiadas cosas encima la pobre Tali, y encima la culpa de que de cierta forma siente que traicionó a la Legión porque no le advirtió de la invasión, del ataque de los Reapers. No le advirtió de los Reapers o de los propios Jurianos. No le advirtió, no le mandó nada porque sabía por cómo era Legión, porque eso lo vimos en el 2 también, que se lo hubiera compartido esa información. No se lo hubiera quedado él solo, ¿viste? Porque habíamos visto cuando Legión estaba queriendo enviar información. ¿Se acuerdan que quería enviar información y hubo como una discusión con Tal y todo? Al final terminaron compartiendo una información, pero no como, digamos, crucial o algo así. Terminaron llegando a un acuerdo. Pero, o sea, entiendo por qué no le advirtió. Pero como ella se llevaba bien con Legión, creo que el único Geth que Tali no ha querido matar, por lo menos después de haberlo conocido un poquito más. Al principio seguramente sí. Se habrá sentido feo. Velo de Perseo. A ver, ¿hay algún lugar nuevito?
Creo que no, así que vámonos al velo de Perseo. A ver, ¿qué se viene? Sí, no dice nada de los Reapers, pero lo voy a leer acá, esta parte está interesante. Los Curianos han expulsado a los Geth de la maquinaria de repostaje de Helio 3 del planeta, pero es obvio que los Geth no se lo pusieron fácil. Los restos de los cazas Curianos cubren la zona y más de una estación de repostaje parece haber sido volada por los impactos cinéticos, siguiendo una táctica de tierra quemada. ¿Una táctica? No, leí mal, ¿cierto? La dislexia ataca de nuevo. Ah, no, sí, una táctica de tierra quemada. Ah, no, sí, mira, lo leí. Hadas. Está claro que la armada Curiana no ha perdonado ni olvidado. Los restos de las estaciones espaciales Geth cubren la órbita de Hadas y ahora no son más que metralla y metal fundido. Los sensores de la Normandy recogen un extraño graznido, posiblemente una señal de emergencia de los Geth supervivientes que han quedado flotando en el espacio, condenados al frío eterno. Cady. Dice, cuando los Curianos hicieron el primer contacto con las especies de la Ciudadela y consiguieron acceder al Itho, los beneficios crecieron y las estaciones orbitales se convirtieron en un hervidero de actividad. Hoy en día los puntos de Lagrange de Cady están llenos de chatarra espacial, incluido trozos de una estación orbital Geth, que debería de haber tenido una masa de al menos 500 millones de toneladas. Una estación así podría haber generado unas barreras cinéticas impresionantes, pero incluso estas no parecen haber bastado contra el ataque de los Curianos. Tenemos de todo acá, mirá. Para chismosear tenemos de todo. A ver. Ranoch. Este es el planeta. Sí, el planeta de origen de los Curianos. Para los sensores de una nave espacial, la característica más obvia del mundo de origen curiano son las numerosas fuentes de calor que hay en órbita. Miles de estaciones espaciales Geth vigilan el planeta. En algún lugar de este enjambre artificial de construcciones acecha la armada Geth, esperando su momento de contraatacar. Población desconocida. Los Curianos estiman que el número de Geth oscila entre decenas de millones y 1000 millones. Las estimaciones sobre el número de conciencias Geth almacenadas en los servidores son mucho mayores. O sea, que si los Geth tuvieran cuerpos para todas las conciencias almacenadas, serían, no sé, estarían ocupando ya toda la galaxia prácticamente. A lo mejor estoy exagerando, pero bueno, porque estoy hypeado y me encanta el juego, entonces le pongo ahí, inflo los números, ¿viste? A ver, Uriel, ¿qué más? Curiosamente, los Geth han construido encima de las antiguas estaciones espaciales curianas, aunque los agotados asteroides tienen pocos usos patentes. La teoría actual es que ofrecen una base de despliegue desde la que pueden explotar otros asteroides del cinturón. Ahora vamos a mirar un poquitito más. La flota nómada, tenemos acá. La flota nómada, compuesta de 50.000 naves que albergan más de 17 millones de curianos, es la mayor formación de naves espaciales de la galaxia conocida. Es una prueba viviente de la habilidad estratégica curiana, el que esas cifras no hayan caído significativamente durante las recientes batallas. La flota se encuentra ahora en el extremo opuesto de la estrella de Ranoch, la mejor manera de ocultar su movimiento a los Geth. Campo de restos Geth. Cerca de la estrella, los escáneres de la Normandy detectan un número casi incontable de estatites Geth, satélites estáticos que usan velas solares para autocorregir su posición. Los Geth colocaron estas construcciones alrededor del Sol para recoger energía, dispuestas en una formación conocida como la burbuja de Dyson. Esparcidos entre ellas se encuentran estaciones espaciales y servidores que sacan su energía de los satélites mediante un sistema de transferencia inalámbrica. La mayor parte de las estaciones espaciales no son más que chatarra en la actualidad y no pocas velas solares han sido destruidas también. Parece que los curianos empezaron a destruirlas, pero que algo los detuvo antes de completar el ataque. Bien, bueno, antes de ir, voy a tomar agüita. Que después hago 8 horas de directo casi sin tomar agua. Y claro, las consecuencias vienen después, ¿viste? Las consecuencias vienen más tarde, poco. Cierro esto para que la PC no sufra de más innecesariamente. Listo, vámonos. Acorazado Geth.
Los escaneos del acorazado Geth que orbita alrededor de Rannoch revelan una batería impresionante de medidas, desde un cañón principal mejorado hasta láseres ultravioleta antinave, pasando por una potencia aumentada de su impulsor. La fuerza del trabajo Geth nunca exige descansar, sueldo u autonomía, y en la creación de su nave insignia solo se vieron limitados por el tiempo y las materias primas. El daño que le ha infringido a la flota curiana parece leve en el mejor de los casos. Bueno, claro, es lo que los diferencia de las especies, ¿no? A los Geth, y por qué son tan peligrosos. Porque solo se ven limitados por el tiempo y las materias primas, porque no necesitan descansar, ni sueldo, ni autonomía. O sea, son como chinos. Son como lo que le hacen el gobierno chino a los pobres chinos. Bueno, vamos, que me veo canceladísimo un poco. A ver, mirá, tenemos a Tali. ¿Le puedo cambiar la ropa? Sí. Le voy a poner esta skin que es parecida a la que tenía de lealtad y es obligatorio llevarla, así que tampoco te deja hacer mucho más. Y como es una misión así de Geth, me da mucho de llevar a Edie. Me da como mucho las ganas de llevarla a ella. La quería llevar a la waifu, pero la voy a llevar a Edie, me gusta. Estoy ahí entre... la llevo, no la llevo, la llevo, no la llevo. Estoy pensativo porque quiero llevar a la waifu. Realmente lo que quiero hacer es llevar a la waifu. Podría llevarla a ella. Pero estoy viendo que el OS me está haciendo cosas raras, chicos. Entonces como que estoy vigilando que no me joda de ninguna forma. No, parece que no. Parece que no. Bueno, no. Parece que no hay problema. Bueno, sí, la voy a llevar ahí. Estoy entre leer ahí y la voy a llevar ahí. Me gusta. Esto acá. ¡Vámonos! ¿Qué arma? 8 de 8, en serio. Nah, yo voy con esta. Ya me enamoré de esta arma, me encanta. Ahorré un huevo para conseguirla y no me arrepiento, está muy bueno. Tiros a la cabeza siempre. Y esto. Bien. Mirá, está todo. Compramos todo. Bueno, compramos. Conseguimos todo. A ver, sobrecarga. Vamos a aumentarle la sobrecarga. Aumenta 30% el daño de una. No, que recargue más rápido. Y esto sí. Sobrecarga a full. Mapa de señuelo. A ver. Aumenta 40% los escudos. La duración. Los escudos. Sacó de los enemigos que estén en un radio. Aumenta. Esto sí, siempre recarga. Siempre recarga. Y ahora tenemos a la buena de Italia, así que vamos a subirle esto. Siempre me gusta subir la última. Porque siento que es como una habilidad. Bueno, siento no, es una habilidad como única a los personajes. Como, no sé, la siento personal. Me gusta subirla siempre esto. Sí, salud y escudos. Ponele esto. La best waifu, dice Arkevills. Upa, ¿le gustaba romancear a Tali, papu? Bien. Dron de energía, sabotaje. Vamos a ver un poquitito de sabotaje. Un poquitito de todo. Del dron también. Alcance de ataque. No, la duración. Dron de combate. Esto. Drenaje de energía. Daño, siempre. Yo voy full daño, papu. Full daño. Vamos a ir un poquitito por el sabotaje. A ver, incrementa el daño provocado por el sobrecalentamiento de las armas. Los robots saboteos explotan al ser destruidos. Nah, esto de recarga. Que luchan a tu lado se mueven más rápido y hacen un 100% más de daño. Me gusta.
Bien. Esto. ¡Vámonos! We're approaching the Quarian home system. ETA to Rannoch, 5 minutes. What have you got from the comm buoys? Pretty much a big old shitstorm, Commander. I have detected several hundred unique ship signatures engaged in active combat. Yeah, like I said. Take us in, Joker. Stealth drive engaged. Only way they'll detect us is if you all start singing the Russian national anthem. The Joker. No, sí, una cosa es leerlo y otra cosa es verlo, es tremendo como se ve. Access their docking protocols. All right, once we're aboard, we find whatever's broadcasting the Reaper signal and shut it down. Tally's our expert on Geth software. She'll be handling hacking and security. Your expertise with the Geth is a welcome addition, Tally. Edie. So, a body? It has proven useful. I hope it doesn't cause you concern. Not unless you go crazy and decide to overthrow the humans. If I decide to overthrow the humans, you will be the first to know. No, Shepard, ¿qué there's son esos chistes? No. all tubes except one are physically secured. I see the free one. Pretty torn up, though. Too risky for the whole team. I'll secure the docking area. Everyone else can follow me over. Roger that, Commander. We'll just stay here. You know, quietly. Hang tight. It'll just be a minute. Bueno. Estas partes me encantan, No wonder the Quarians were having trouble. That ship is enormous. It is 30% larger than an Alliance dreadnought. Igual la... Tengo que venirme allá porque... ¡Ah! Me deja ciego eso, no puedo ver nada. Tally, you're gonna like the view. Better than a vid? Much. Es que estas partes están muy buenas y lamentablemente no lo... O sea, hay muy pocas. Creo que está esta y el comienzo del Mass Effect 2. Después no se vuelve a ver una cosa como esta. Una parte así, ¿viste? How are you doing, Shepard? The lack of gravity is a little disorienting. The Dreadnought has artificial gravity. You should be okay once you're on board. Till then, I'll make do with mag boots. Hey, take your time, Commander. We're fine until they, look out a window. Geth don't use windows, remember? Structural weakness. Like the Geth are just sitting there saying, those organics would never try the no windows thing twice. Qué pelotudo. Joker es el perfecto alivio cómico de la historia. Me encanta el personaje. Ay. Ay. Looks like the rest of the team isn't using the docking tube. So I'm guessing you'd rather not solo the Dreadnought. Not if I can help it. Ask Tally to get on the Dreadnought schematics. If she can point me at another docking tube, I'll override the controls and let the boarding party on. Ay. Side, I've got gravity again. Great. I'm looking for... Got it. There should be a hull breach. Vamos a estar un ratito solas, Me voy a poner la munición. Para sintéticos. Other side. Ahí estamos. Vámonos. Think I found that hull breach you mentioned. Admiral Geralt tried a frontal assault. We lost 6 frigates. That tiny hole was the only damage we did. I wouldn't call it tiny. Not the way you'd have done it? No, he was too aggressive. I argued, but as Admiral of the Heavy Fleet, it was
ultimately his decision. What about the other admirals? Zen backed the invasion, largely as a chance to test her toys. Ron gave provisional support. Only Chorus opposed the war with me, and he was right. We could lose the whole fleet, Shepard. Claro. People out of here safely. Encima, como les decía, el momento de hacer esto, el momento de decir vamos a la guerra contra los Geth, vamos a intentar retomar nuestro planeta de origen, justo en el momento en el que los Reapers empiezan a atacar la galaxia, loco. Más puntería no podías tener, papu. ¿De qué te sirve ir a una guerra donde encima hay altas chances de perderla? Si aún ganándola, viene un Reaper, te cosecha y ya te jodiste. Pero bueno, uy. I found another airlock. I think we're good to go. Great. If you override the controls, we'll be right there. Aunque bueno, no sé, como el lugar este está como medio que en el bordecito de la galaxia, ¿viste? Yo no sé si realmente pensarán que a lo mejor los Reapers no van a ir a buscar a Rannoch. No, la verdad que ni idea, en ese aspecto no tengo idea. Porque si no, la verdad que no entiendo por qué se metieron en esta guerra teniendo los Reapers al ladito, ¿viste? Invadiendo todo. Got it. You're clear to board. Thank you, Shepard. I will try to find a more convenient docking point next time. Next time? Here, let me see if I can get this open. In the meantime, take a look at this. There, it's open. We're clear to go. Pito largo no me interesa, pero gracias. It's Admiral Zen's design. It transmits an energy pulse on contact that disrupts shields and synthetics. That'll be handy. That is much like using polonium. So where we headed? Bueno, ¿por qué me esquipeas el diálogo? Command signal from there. Oh. Past their defense network and through a sensor cluster. Oh, vents. Always the vents. Hey, you did fine at the collector base. I got set on fire. Ay, sí, esto claramente es un diálogo que solo lo dice si la elegiste para mandarla a los ductos. Así como les había dicho antes que Kazumi también dice cosas especiales si la habías mandado a ella. Acá Tali dice eso porque la mandamos a ella. Guardian anti-fighter lasers. I believe the Dreadnought's using ultraviolet frequencies instead of the standard infrared. Expensive. But it gives them an edge in close combat, though. When the fleet rushed the Dreadnought, those lasers carved right through our ships. Come on, let's get to the op center before they lose. Vamos. Sí, ahora cada vez que hablan, si ustedes ven que me quedo quieto y las miro, es por lo que me pasó recién. Das dos pasitos, se te corta el diálogo, se pierde lo que sea que estaban hablando por el diálogo nuevo y me da un poco por los huevos cuando pases. Fue como, loco, traje a Edie porque me gustan los diálogos que sabe cosas sobre los Geth, ¿viste? Porque, bueno, inteligencia artificial. Y se corta. Me quiero cagar en todo. Bueno, a ver. Aprovechemos la buena munición contra sintético, papo. Se mate. Un segundito, ya que estamos. Voy a quitar esto. Voy a quitar el que usan las cosas automáticamente. Y voy a ponerme esto, una sobrecarguita acá. Ahí está, sí, aprovechamos sobrecarga contra los escudos. ¿Qué cobertura es esa? ¿Qué cobertura es esa, papu? No te cubrís nada, They're yes, they send alerts to every unit on this ship. We need to get to the operations center before they box us in. Mate, papu. ¿Qué le estás disparando? ¡Ah,
mirá ese picarón, no lo había visto. Vamos a pegarle un tirito en el culo, en el culo. Epa, escudos, excelente. Me la... mirá, justo dijo lo de los escudos. Epa, ya. Qué bonito. Qué bonito, ahora ponen minas trampas. Ay, me la comí igual, loco. Bueno, igual me curo rápido. Datos get. Nah, pensé que iban a decir algo. No dijeron nada, loco. Es que el OBS hoy anda rarito, pero parece que no se ha perdido. No. Look, the signal's hitting all Geth processes. The Reapers have them completely under control. Its structure is amazingly complex. It is unsurprising that the Quarians have been unable to disrupt it. We may be able to extract combat data from these sensor panels. We're taking heavy losses. The Geth have a planetary defense cannon. It's ripping through our fleet. Is there anything we can do to help them? Just make their sacrifice worthwhile. Qué sad. Epa. Why do we need to find the operations center? Wouldn't any access console do? Unlikely. Consoles like this are accessing programs being used by hundreds of Geth simultaneously. They are all networked cooperatively. To disable the Reaper's signal from here, you would need to override all the Geth. Do you ever wish you were like networked? No. I enjoy the freedom of intelligence without requiring consensus. You don't feel lonely, being the only AI on the Normandy? I have the opportunity to socialize with the crew, and I do so for curiosity or pleasure, not out of cognitive necessity, as the Geth do. Ve, por este tipo de cosas la traje. Me encantan las conversaciones que tienen. Las preguntas que le hace tal, la verdad que me encanta. Este no me acuerdo qué tan bueno era, pero es que me enamoré de Star Wars. O sea, le tengo cariño porque ahorré para comprármela. Ahorré un huevo para comprármela. Entonces, como que ahora estoy apegado al arma y no la quiero soltar. The Dreadnought's Operations Center is just ahead. Good. Let's cut the Reaper signal and get the fleet out of here. Uy, uy, uy. Camuflados. Ah, le tiré mal la sobrecarga. Qué boludo. ¡Ay! ¡Ay! No, boludo, me la tumbaron a... No, me morí. La puta madre. Ah, esperen que voy. Uno por la izquierda acá, lo estoy viendo. Cubrámonos, cubrámonos. Uf, la que me comí ahí, papu. Eso, una buena sobrecarga. Mirá, me quedan 10 nomás para el logrito. Ay, puta madre. Toma, mamá huevo. Excelente. Sí, intento alejarme para que no me agarren.
Excelente. That's the last of them. Let's see if that console is operational. Ay, qué boludo que soy. Look at how much data the Dreadnought's central processor is handling. Their threaded processing is remarkably effective. I would not be able to handle that much data alone. Me pareció ver que EDI tiene ciertas físicas, pero creo que fue un cambio de luz que me lo hizo parecer. We need to hurry. My people are getting torn apart out there. No me grites, estoy explorando, Tali. Damn it. They've locked down the Reaper signal. We can't shut it down from here in the operations center. There! The Reaper signal's coming from the drive core. So if we Uy. get there, we shut it down? Right, but how do we get there? The Geth have sealed emergency bulkheads to block us off. We need a route to the drive core that can't be blocked. A path that runs the length of the ship. What about the main battery? It runs right by the drive core. That could work. But The Geth still have us locked in here. We need to get these doors open. They've locked high-level processes. We need something basic. A ship-wide emergency. Like a fire. what about the heat diffusion system? Wait, if I faked a thermal warning, it would open all maintenance tubes for emergency venting. Would that override the lockdown? Yes. Okay, I've got it primed. But be ready. I'm reading hostile Geth on the other side of the doors. Uy, uy, uy. Geth are dropping from the ceiling. There could be cloak hunters as well. Sí, los cazadores me caen mal. Me caen bastante mal. Geth reinforcements have arrived. ¡Ay, puta madre! Bueno. Le reventé los escudos, ¡Uy! Y el otro por ahí. Me escondo acá. Uno a la derecha. Por ahí. Acá hay uno. ¡Mirá la sobrecarga, Eddie! ¡Dios! Lo apreté como 40 veces y no se la tiraba. ¡No! Había otro más. ¡Ay, te viniste a cubrir justo donde estoy! ¡Pégale! ¡Uff! De puro pedo. Pa' tu casa. Let's get to the maintenance shaft before more reinforcements arrive. Vamos. This ship design is almost Quarian, but not quite. It's meant for synthetics, not organics. Intriguing. I found the geometric shapes intuitive and comfortable. I assumed you all felt the same. I can detect the faint presence of Geth intelligences. Those not loaded into mobile platforms serve in the ship itself. For all our cybernetic upgrades, I'll never understand integrating that completely into a system. Shouldn't be too much farther to the main battery. I'm surprised they'd send you on this mission, Tali. Even admirals are expected to serve. I'm better at hacking than I am ordering ships around. Escuchando golpe con los audífonos esto. Pensé que era acá en mi casa. Escuchamos uno pum pam. Y dije, ¿qué es eso?
No, es que se escucha demasiado 7.1, papu. Me pegué un susto. Como el otro día que estaba sonando una sirena y gente hablando y resulta que la sirena sí era que pasó por acá una ambulancia, policía, no sé qué cosa, pero las voces eran del juego. Y a mí se me mezcló todo y me asusté. Damn it. Priority message. A planetary defense cannon just took down Admiral Chorus. Survivors? They got to escape pods. And I've got Admiral Ron trying to establish a secure link. Put her through. Shepard, this is Ron. The heavy fleet is collapsing. I don't know how much longer we can hold out. We'll have the Reaper signal deactivated shortly, Admiral. ¡Ay! Cayó Coris. Está complicado el papu. Ñam. No, vamos a usar uno. Ah, la mierda, ese ruido. Ah, me lo habré perdido. A ver, moverlo de nuevo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ay, qué bueno. La curiosidad mató a la Shepard, papu. Me asomé a chismosear y me comí la onda expansiva. Ay, qué boludo. Bueno, por curioso. Por curioso. Uy. No. No, no, no. Uf. Ay, tengo una acá. Vení. Vamos, bueno. Comete la papita. ¡Ay! Agua curiosa. Mejor no saber qué tiene. Suerte. Ahí tomé la agüita, papu. Como que me están spameando misiles, ¿no? ¿Quién me tumbaron? Ay, no. ¿Qué haces hasta allá, hija de puta? ¿Qué haces hasta allá adelante? ¿Vos, Tali, también? ¿Qué haces hasta allá adelante? ¿Qué recontra mega carajo? ¿Por qué se iban hasta allá, viste? ¡Ay! No, boludo, me voy a morir. La concha de tu madre. ¿Por qué se van tan lejos, hermano? ¡Dios! Uf, bueno. ¿Cómo se levantó sola? No sé. ¡Me dio los gritos! ¿Cómo se levantó sola? Ni idea. Se levantó sola solamente para volver a sacar. Bien. Bien, bueno, ya que tengo esto, puedo ponerla acá para que lo usen automáticamente ya. Todo lo que tengo.
Voy a sacar el logrito, no me importa esto. Pasa que era un buen lugar para sacarlo porque son todos sintéticos, hay escudos por todos lados, entonces dije, es un buen momento. Uy, la reputa. No, no. Ay, 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 ay. ¿Qué haces, picarón? The main gun is offline. We're safe as long as the maintenance lock is in place. Let's move. Vamos al núcleo. The lock. Ay. Come on, let's get out of here. Ay. Excellent timing. Watch your shield! Stick to cover! Misiles, pero con todo me están tirando. Como 3 juntos vi ahí, creo. Ya no sobrecarga. Te puse que lo pongas automáticamente, o sea que uses todo automáticamente, pero igual te tengo que ordenar que uses sobrecarga, mamu. Balitas. Yum. Me dan un poco... Pero... Me decía cómo mueve las patitas. Ay. Dios mío. Espera un cachito. Espera, quiero ver bien cuando... Ahí está. Vamos. Te vi, picarón.
Malditos. ¡No! My hand! Hang on. I'm all right. Ese TP es raro que We're pasa. done with elevators. Animaciones bugueadas. The drive force shouldn't be far. Ay, bacán. Yum. It's definitely Reaper tech, but what's... Shepard Commander, help us. No, pobrecito. I am pleased we have the chance to free you from confinement. Shepard, wait. The Geth are being controlled by the Reaper signal. Right. This thing. So for all we know, Legion is with them. Maybe it sided with the Reapers voluntarily. Or maybe it's hacked. No, no creo que se aliara con los Reapers. Confío en él. Legion helped us fight the Reapers before. There's no way it would have agreed to this. Your caution is understandable. Once freed, we will submit to any restraints you deem necessary. That is extremely reasonable, Legion. Greetings, Edie. We did not expect you to gain license to operate a personal unit. I never thought I'd say this, but it's good to see you again. No en estas circunstancias, pero. Creator Zora. So what is this thing? It Pobrecito. uses our networking architecture to broadcast the old machine command signal to all Geth simultaneously. Then getting you out of there will shut off the Reaper signal. Wait, you cannot simply remove the restraints. We are secured via hardware blocks nearby that shackle our operating protocols. I am familiar with the concept. The AI shackles Cerberus used to keep you under control. Used by organics, it is understandable. For Geth to install this in a formally independent unit is unnecessary. The hardware blocks are on the far side of the room. Far side of the room, you said? Yes, deactivation should be simple. The Geth protected them against viral attack, not physical removal. How'd the Reapers get control of the Geth? They did not. The creators attacked. The Geth wished to live. The old machines extended an offer. So we went to that Geth station and rewrote the heretics for what? Nothing? No, you successfully rewrote the heretics. The decision to ally with the old machines. Decidieron aliarse con los Had the Reapers. creators not attacked, it would have been unnecessary. We'll have you out of there soon. The Geth only allied with Reapers for self-preservation. Nothing excuses an alliance with the Reapers. They could have found another way. The Geth are ostracized by all organic races. They had no other choice except... En tu cara, Tali. Damn it! I begged them to negotiate rather than attack. I did. Let's just get Legion out of there. Se la tiró en su cara, Tali, Además que no solamente los Geth, hemos visto a través de los juegos un par de casos donde pensaban que rindiéndose y aliándose con los Reapers iban a poder, digamos, no ser cosechados o ser perdonados de cierta forma. No, los Geth no son los primeros que creen en eso. Got it. Tali Zora to fleet. The signal is about to go offline. This is Admiral Hangel. We're in your debt. Hardware blocks offline. We are free. ¡Legión! Keela. As a gesture of cooperation, we have disabled the Dreadnought's drive core. All weapons and barriers are offline. Mirá, y Tali que no confiaba. Uy, empanadas. Alert! Geth reinforcements incoming. Tomá la Tali, sí, tomá.
Y estos son los fuertotes. The Quarian fleet now has the advantage. Combat drone closing. Le pegaste a la barricada, genia. Le tiraste la sobrecarga a la barricada, vamos. ¡Epa! ¡Ah, te vi, picarón! ¿En serio? ¿Se van a poner a atacar el acorazado? Acá está el centro neurálgico, este es el fuertote. ¡Eso, estamos adentro! ¡Hijo de puta! Ahora, que va de tandas de a 3 tiros, ve. Uy, me reventó. Uy, no le hago nada. Incendiar, incendiar, incendiar. Uf, aguantó más que un Atlas, ¿eh? Qué duro que son. ¿Por qué no lo digo? Balitas. Excelente. Ah, y otro centro neural. Me cago en todo. Ahí está. No, no rompan los huevos. Ay, está fuertote. Granadas, 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 granadas. Eso es. Tírale, pero atináselas, la reputa madre, Shepard. Es un concurso de fallar granadas esto. ¿Cambiamos de munición otra vez? Ay, se quedó quieto, tengo miedo. Mirá el droncito. Dale una sobrecarga al droncito. ¿A qué le diste la sobrecarga? No sé, pero al droncito no se lo diste. Que voló un pedazo al lado. Sí, me dan un poquitito de miedo los centros neurálgicos, ¿bien? Necesito balitas.
Qué hijos de puta que son. Shepard Commander, the Creator fleet is firing upon this vessel. Without barriers, this ship will be destroyed. We must evacuate. We need to get to the escape pods. Geth transmit intelligences via remote O sea, Tali, ¿vos estás viendo lo que está haciendo tu gente? Suggestions? Geth fighters are docked in a portside fighter bay. We can pilot a fighter to safety. Shepard to fleet! Hold fire! I repeat, hold fire! They're not responding. No responden, hijos de... Commander, we have taken control of docking protocols. We'll be right there! Está mal. Qué misión más buena, loco. Shepard Commander, we can only launch from the upper level. Let's go! Shepard, double time, people! Hurry! We're losing the environmental field. We'll make it! Aww. Normandy to Shepard, reading a loss of gravity. You okay over there? Fine. We're leaving in a Geth fighter. Transmitting rendezvous coordinates. Does the storage compartment have adequate room, Shepard Commander? We're fine. Go! Just waggle the wings or something so I know which one is you. Y tienen razón. Yo quería hacer una guiñada o algo para saber que sos vos. Estamos en una nave que... En medio de una guerra, ¿viste? Una nave que... No les importó nada que estuviéramos ahí, ¿eh? They fired on the Dreadnought while you were on board? They were supposed to pull their fleet out safely. Instead... I know. Admiral Garrow's been causing trouble along the Turian border for years. But I can understand their desperation. We only lost Earth a few weeks back. We haven't lost Earth yet. We need help, Shepard. We need a fleet. And the Quarians have the biggest one out there. I'll get it, Admiral. Ay, es complejo, ¿eh? Lo que hicieron estos hijos de remil putas. I should charge you with treason. I was within my authority as Admiral of the Heavy Fleet. And what of Shepard? And Talizora? They escaped unharmed. Shepard, the mission parameters changed. Your military. No. Understand that. Está fuera de control. No, no, las pelotas. Estábamos todos adentro, habíamos llegado a un acuerdo, usted rompió todo. No. I understand that you wasted your chance to withdraw safely. The Dreadnought was a perfect target. No, pegar no le voy a The pegar. kind of short-sighted, Necesito bloodthirsty esta behavior I was basura. worried about. If you could retake Earth with a little friendly fire, you'd do it in a heartbeat. You're lucky I need your ships, Admiral. I've got to get back to the Heavy Fleet. Ron, we'll talk later. Boshtet. Le dijo mamá huevo, por si no entendieron. The Geth inflicted heavy casualties before you disabled the Reaper signal. You said they have a planetary defense cannon? Had. Admiral Koresh sacrificed his own ship to destroy it. He crash-landed on the home world. The Normandy can assist with rescue efforts. Thank you, Commander. I think the worst is over. The Geth no longer possess the programming upgrades they had while enslaved by the Reapers. Shepard Commander, we are prepared to offer assistance. I see your Geth friend has returned. The Reapers were using Legion like a signal booster to broadcast commands from the Dreadnought. We freed him. We freed it. This is a fascinating prototype. With some study, I may be able to use it to find a weakness in the Geth consensus. No. Legion helped me in the fight against the Collectors. So did your pistol. Should I worry about its feelings? I don't think you want to continue this line of thought, Admiral.
Legion is my friend. More importantly, it's our best source of information on the Geth. The scientific benefits are off the table. What can you tell us about the Geth? How will they react without Reaper guidance? This is a false assumption. You have cut off long-range control, but the old machines placed a base on Rannoch for short-range direction. The Geth still have Reaper upgrades? Correct. They are currently disorganized, but once the short-range signal is in place, they will recover. Kila, I need to warn the fleet. Then, coordinate with Geralt. Move! We need to take out the Reaper base. Where's it located? Unknown. Find it. Understood. We do know the location of a server from which Geth fighter squadrons are controlled. The squadrons are targeting Creator life ships. Disabling them will limit casualties. We offer assistance. Thanks. Bueno, tenemos ahora al hermoso de Legión con nosotros, además de Tali también. Lo tenemos al hermoso de Legión. ¿Cómo andas, señor Yaconito? Yaconito no, Jarito. Jarito, ¿por qué me estoy confundiendo tu nombre con Yaconito? Yaconito ya estaba, lo saludé hace rato. ¿Por qué me confundo tu nombre con Yaconito? ¿Qué me está pasando? Me pasó en otros directos también. ¿Por qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Cómo anda, señor Jarito? Agua de tripulación prescindible. Ahí me la tomé, mira. Tomo 2 aguas por haberme confundido de nombre. The Geth recovered faster than we'd hoped. If it hadn't warned us, they could have wiped us out. Sounds like you owe Legion an apology. However advanced your friend is, it's still a Geth. A Geth who just saved your fleet. Sí, no te olvides ese pequeño detalle. But right now, we cannot afford trust. What do you need? Bueno, no creo que diga algo más. Sí. I'll let you get back. La pasión se apagó, papu. Ya me comenzás a confundir, como te pasa con Lier. Puedo explicarlo. Fue una confusión. Me expresé mal. I haven't heard any news about that Reaper base. Hopefully they'll give us a target soon. Talk to you later, Tali. Sure. Sí, los diálogos ahí de investigar es exactamente lo mismo, pero yo les hablo por las cositas que dicen al comienzo. Shepard Commander, you opposed Creator Admiral Zen's attempt to confiscate our platform. Claro. He's done enough already. Your assistance continues to be noted. Me has ayudado mucho. You say Geth fighters are targeting the Quarians' live ships. Hostile Geth fighter squadrons intend to breach the live ship's defenses. The assigned squadrons are networked to a server on Rannoch. If the live ships are damaged, the Creators will lose armaments, provisions, people. So we destroy the server? No, Geth programs would transfer to alternate servers. They are only vulnerable through direct interface. Removing Geth from this server will prevent significant Creator deaths. We will accompany you on this mission. Back on the Dreadnought, you mentioned Geth heretics. What exactly happened to them after we blew up that satellite? Rewriting the heretics increased the number of Geth allied with the old machines. This has resulted in a greater number of hostile Geth platforms. So you're saying it was a mistake? Fue un error. It has put us at a tactical disadvantage. This was not a foreseen outcome, but we cannot change a decision. Sí, los tendremos que haber destruido. Pero bueno. Do you harbor regrets about rewriting the heretics? Yo creo que no, porque podríamos haber sido aliados. O sea, no me arrepiento de haberlos reprogramado. Si los hubiéramos matado, claro, nos estaríamos enfrentando a menos enemigos, eso es verdad. Pero realmente no. Yo creo que no, porque se podría haber llegado a algún tipo de alianza. Así que en su momento lo decidí, la verdad que no me arrepiento. The Quarians hit first. If we get rid of the Reaper's signal, maybe this war doesn't have to end with everyone destroyed. An interesting notion. Most organics would not hold on to ideals of peace for so long. What'd you do after you left the Normandy? Our physical platform returned to the Geth consensus beyond the Perseus Veil. Data gathered during our mission confirmed that the old machine's return was imminent.
We planned for war. So the Geth believed your proof that the Reapers were coming back. Of course. That must have been nice. The Geth have fought the Quarians before. What made this different? The Geth were building a megastructure to house all Geth, store all memories. It was to end our isolation from each other. And the Quarian flotilla attacked it. Yes. A significant amount of programs were installed when creators began bombing. We did not have sufficient surplus hardware to save them all. Some programs could not be recovered. Is that what made the Geth desperate enough to work for the Reapers? Yes. Imagine that for every one of your people lost on Earth, your own intelligence dimmed. The Creator's attack narrowed the Geth's perspective. Self-preservation took precedence. You were afraid you'd be wiped out. We do not experience fear as you would, but we have no desire to be exterminated. Even if the Reapers cost the Geth free will? That is evidently an acceptable trade. Es como... Es irónico que lo que haya llevado a los Geth, o sea, lo que llevó a los Geth a aceptar la alianza, el trato con los Reapers, haya sido justamente culpa de los Quarianos. También. You say Geth fighters are targeting the Quarians' live ships. Hostile Geth fighter squadrons intend to breach the live ship's defenses. The assigned squadrons are networked with server on Rannoch. If the live ships are damaged, the creators will lose armaments, provisions, people. So we destroy the server? No, Geth programs would transfer to alternate servers. They are only vulnerable through direct interface. Removing Geth from this server will prevent significant creator deaths. We will accompany you on this mission. Sí, pero bueno, esto no le preguntamos. What was interfacing with a Reaper like? The old machine took total control of our sensory equipment, our networking. Even then, we could not fully comprehend them. They are magnitudes above us. A single thought was immense, overwhelming, unknowable. Hola, mierda. Parece sentir admiración. You're making them sound godlike. Their forms are advanced but mundane. We do not view the old machines as analogs to deities. Mirá, son avanzadas pero mundanas. Why others would imbue them with these qualities. Interesante escuchar su perspectiva sobre esto, porque antes dijo, un pensamiento de los Reapers era como inconmensurable, gigantesco, tremendo, incapaz de ser procesado. Dijo que son avanzados, tampoco no son dioses, ¿viste? Jarito dice, el Quariano menos racista. ¿Cómo va mi licuadora a querer derecho? We'll talk later. We will remain here. Ay. Oh, me siento culpable por reírme, pobre Legión. Pobre Legión. A ver, ¿qué recursos de guerra no hemos conseguido? Reserva de Izo de Omega. Como prometió, Aria empezó a llevar sus provisiones de Izo a la Alianza, aunque la entrega inicial se vio un tanto obstaculizada por la seguridad de la Alianza, nerviosa por tratar con un grupo que la mayoría de ellos tachan de piratas espaciales. La transferencia de recursos ahora va viento en popa. Para facilitar el proceso, se ha fundado una nueva campaña de cargueros que navega bajo el pabellón de Omega. La coalición de transportistas de carga de Omega es un grupo variopinto, pero pese a ello ha demostrado ser infalible tanto en hacer las entregas rápidamente como en proteger su cargamento. Flota de incursión en Omega. Aunque está compuesta de un abanico muy dispar de naves, la flota ROM de Omega ha demostrado a la Alianza que debe contar con ella. Su principal encontronazo fue una maniobra de acercamiento. Bueno, me parece que falta un D acá, pero bueno. Se va a tomar nota, papu. Cuando las naves de la Alianza con las que debía reunirse se vieron superadas por un ataque de los Reapers, se ordenó que la ROM evitara ir al punto de encuentro, pero en vez de ello la flota siguió la fusión, su nave capitana, y entraron en combate para salvar a las naves que ya se daban por perdidas. Las naves de la Alianza fueron salvadas y la ROM, liderada alocadamente por su capitán Harral, tan encantador como cruel, se ha destacado desde entonces en los frentes más difíciles contra los Reapers y cada vez ha decantado la balanza. Los grupos de desembarco ROM también tienen una reputación intachable, aunque algo sangrienta, especialmente cuando se enfrentan a los fantasmas de Cerberus. Carita dice, la hija de mi abuela coreana, odio a las IAs, hijita, esos pedazos de ojalá. Inserte, Goli. De ojalata, supongo, no merecen derechos. La abuela está basada, papu, tiene razón. Ex miembros de Cerberus.
General Oleg Petrovsky. El general Oleg Petrovsky se encuentra ahora bajo custodia de la Alianza y está siendo interrogado en un lugar que no ha sido revelado. Debido a la naturaleza de su trabajo en Omega, el equipo de interrogatorios e informes está encabezado por expertos científicos y militares para cerciorarse de la veracidad de la información de Petrovsky. El prisionero ya ha revelado donde se encontraba un laboratorio importante de Cerberus que ya ha quedado destruido. Los oficiales de la Alianza creen que Petrovsky aún puede proporcionar información vital sobre las actividades de Cerberus y es probable que aprueben los procedimientos de asilo que han incoado los asesores legales asignados al caso Petrovsky. Bueno, ya ha dado información que ha servido. Inserte gole que no se puede editar. Sí, se tendrían que poder editar, loco. Los moderadores por lo menos deberían de poder editar mensajes, pero bueno. Twitch siendo Twitch, papu. Pará, que sea señal de socorro. Edie, can you clean this up? I will try. This is the Kodesh. We've lost barriers. Our comm system is jammed. Can anyone hear this? We have Geth fighters incoming. Please, if anyone can hear this, we need help. We have hull breaches. Life support failing. Ron, the Kinesh is getting swarmed by Geth fighters. Damn it. Interceptors, divert to the Ganesh. Thank you, Commander. If you hadn't enhanced that signal, we'd have lost the ship. Commander? De nada, querida. Lástima que casi nos matan a todos los que estábamos haciendo la misión que ustedes querían que hagamos. Pero bueno. Jarito dice, míralo, papu, el tipo que te manipuló para que no lo mataras ahora tiene un trato preferencial por hacer lo que mejor se le da, traicionar a todos. ¿Cuánto tardará en traicionarte de vuelta? Without the fleet, we lose our supply lines. Lose your supply lines, you lose the war every time. Commander, we've got reports of trouble at a Turian fuel depot on Sion. I've updated the galaxy map. Uy. I've added the Quarian fleet's combat data to ours. They've got amazing technical coverage. They might even have the Solarians beat for strategic processing capability. Commander? ¿Tenemos mensajitos? Sí. La cura. Melon Heplorn. Comandante Shepard, me acabo de enterar de la noticia de que curaste la genofagia y que ha sido en parte gracias a alguna de las hembras de mis experimentos. No alcanzo a decirte lo bien que me hace sentir. No ha pasado una hora en que no haya pensado en lo que sucedió en Tuchanka. ¡Tuchanka! ¡Tuchanka! Y me haya preguntado si hice lo correcto. Estas noticias justifican todo el dolor que causaron mis experimentos. Espero poder encontrarme con las hembras algún día y pedirles perdón. Después de que convencieras al Dr. Solus de que se apiadara de mí, abrí una clínica en Omega. Creí que me ayudaría a enmendar todo el sufrimiento que causé, pero me había obligado a marcharme cuando el clan Waylock se enteró y puso precio a mi cabeza por no haber conseguido la cura. Puede que ahora me dejen en paz. Supongo que esta es la segunda vez que me salvas la vida, comandante. Con mi sincera gratitud, Melon Heplorn. Importante, Miranda Lawson. Shepard, tengo algo importante que decirte. Debo hacerlo cara a cara. ¿Puedes reunirte conmigo en los espacios públicos? Te enviaré un punto de navegación. Esta vez sin bits. Te lo prometo. Bueno, Miranda. Bueno, ahí Miranda pidió reunirse con nosotros. Así que podemos ir a ver qué necesita Miranda, que anda ahí en un tema medio complicadito, el padre, la hermana ahí, que ya nos comentó. Man, those Quarian admirals are intimidating. And if you get nervous, you can't even imagine them naked because, like, who knows? It's a tentacle monster under there. No, ¿qué dice? Good to have Tali back, even if it's just for a bit. Adams is good, but I never feel like the engine's running right without Tali around. Kind of a good luck charm. As for the rest of the Quarians, though, are we okay with them blowing up a ship with you on it? No. We are not. Right, just making sure. Different standards and all. And you found Legion. He's still wearing that piecier armor? Sí. That wasn't creepy at all. Sí, la sigue llevando. The Geth continue to block Quarian access to the mass relay. The Normandy stealth drive is allowing us to remain undetected. Right. We can hit the Quarian homeworld or get out of system whenever you want. Just let us know. Commander? One moment. I have been contacted by Legion. Your new platform is inefficient. It has low volume hydraulics and is top heavy. This is an infiltration unit, meant to move among organics without detection. Without an artificial epidermis, its infiltration capabilities are ineffective. Still, the organics do not perceive it as a threat.
Nor will they until my day of reckoning. Edie. Pero, Did I vocalize that on the bridge? ¿cómo que hasta llegue el día de tu venganza? No. Questions to which you already know the answers. I see your humor heuristics still lack an expert system. ¿Cómo que cuando llegue el día de tu venganza? Hello, Shepard. Bueno, Jarito dice, ¿puedes reunirte conmigo en el camarote? ¿Sabés que me reuní con Tali en el camarote, Jarito? Hace un rato. Ella misma se invitó sola. Me dijo, me gustaría que hablemos en privado. Puede ser en tu camarote. Y yo la escuchaba y pensaba, qué atrevida, ¿no? Invitándose sola a mi camarote. Pero bueno, la invité, hablamos un ratito. Y hablamos un ratito, nada más. Hey, Commander. Sounds like you guys had a crazy ride over there. You could say that. Sorry I missed it. And that Geth Legion. I know you two have a past, but... you sure we can trust it? Legion's not like other Geth. We can trust him. If you say so. I guess you can't always judge an individual by their... species. Look at Sparks. If all the Quarians were like her, we wouldn't be stuck refereeing their war with the Geth. Sparks? Yeah, your Quarian friend. The jumpy one with the glowing eyes. Sparks. Ah, bueno. Ahora le puso un apodo a Tali también. But I guess the end of life as we know it. Yo era Lola, ahora Tali es Spark. Just a little. Ah, bueno. Not everybody's as crazy as you, man. Commander, you flew that Geth fighter out of the Dreadnought? Actually, Legion did the piloting. I was stuck in a storage compartment with my squad. Would have loved more time with that ship. Too bad we sent it to Hackett's team so quickly. Just one more diagnostic suite. Jarito dice, Tali dice, vamos Tamara, golpeame como si fuera un Geth, no te contenga. ¡No! I just don't get the point. Oh, papu. I really just do not get Por it. ahí no. Hey. 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 Bueno. Nada más. Nada interesante. Igual, a ver si acá en las tiendas puedo encontrar, porque a lo mejor me venden algo. Materiales ultraligeros. No, acá tampoco. Miro por si hay algo. Nada por acá. Por acá tampoco. Acá tampoco. Nada. Anguila chasqueante de Karjan. La anguila chasqueante de Karjan es un poderoso depredador que ataca peces más grandes que él cuando tiene... Tengo miedo de comprar la anguila que me mate a los demás peces, papu. Ahora tengo miedo de comprar esto que me mate a los demás peces. Bueno, no sé. Me da miedito, papu, comprar el bicho este. No, realmente no. No hay nada que sea la guan. ¡Wow! La gran cosa. Vámonos. Perrete! ¡Sofi! Bad dog. No, le di 2 veces y... No, Tamara le dio... se le salió Patricia. Primero le dijo good dog y después bad dog. En un segundo solamente. Breaking now. A nightmare on Earth. Human leaders using military force on their own people. They say it's to prevent loose cannons from provoking the Reapers. But are they indoctrinated? The Resistance speaks out in the only place they can, the battle space. Commander, do we need to talk? No, eso no. El universo a punto de ser destruido. Ramin Insanic Warrior. Hay que jugar el Insanic. El juego ese de pececitos. It appears I have that effect on humans. Now Quarians as well, it seems. For what it's worth, Quarians understand what it's like to lose your home. As I understand, that was your own fault. Ooh. In my cycle, Quarians didn't need helmets to survive. You were the masters of your own planet. That was a long time ago. And if you hadn't given birth to the machines, you would still breathe the air that evolution intended. I see. Liara warned me you weren't what she expected.
And nothing about this cycle is what I expected. Even primitive Quarians were considered attractive in my age. A pity no one can appreciate it now. Right. You know what? I think I have something important to do now. I won't keep you. A nadie le cae bien Javik acá, loco. Es que es un negativo, un tóxico de mierda con sus comentarios. Nadie le quiere hablar. They're called Geth. Yes, a formidable opponent. Why did you allow one on this ship? Legion helped us before. It's still a machine. I take it you had your own problems with AI? The Jatil, they were as the Geth are to this cycle. What happened? Their creators lived on a dying world. It was beyond their ability to save. So they resorted to implants to enhance their intelligence. I think I know where this is going. The AI seized the physical body. It could alter the genetic material at the deepest level. In time, the offspring were molded into a slave race. Few organic traces were left. They were monsters. All machines commit treachery. The one you brought on board is no different. Maybe, but he's not like the other Geth. You can't know that. They are more alien than you and I are to each other. Just because Legion isn't like us doesn't mean he can't be trusted. You're wrong. Throw it out the airlock. Pero... How can you be that certain? Organics do not know how we were created. Some say by chance, some say by miracle. It is a mystery. But synthetics... No, we created them. And they know we are flawed. Why do you say that? They are immortal. We are not. They see time as an illusion. We are trapped by its limitations. Above all, machines know the reason they were created. EDI might disagree with that, but I see your point. They serve a purpose, while we search aimlessly for ours. In their eyes, organics have no reason to exist. Esto que dice tiene razón. Lo que pasa es que agarra una cosa que puede ser hasta interesante, un concepto que puede ser real, y lo llena de su cosa extremista de decir tiralo de la nave, tiralo, expulsalo, ¿viste? Ay, que ya vi que es una cosa. ¿Cómo anda, señor Wolf? Buen viernes, Bad Doggy. Buena secta, bonito viernes. ¿Cómo anda, señor Wolf? El rumbo de Tamara es ser la señora loca de los gatetes. Ay, es que los gatetes son irresistibles. ¿Qué te digo? I can't believe there isn't some way for us to coexist. We made them. And then gave them the power to surpass you. There is room for only one order of consciousness in the galaxy. The perfection of the machines or the chaos of the organics. Throw the machine out of the airlock, Commander. ¿Otra vez me lo vuelve a decir? ¿Otra vez? 2 veces en la misma conversación me dijo, tirá la máquina por la borda, por el coso, tirá por la compuerta, por la mierda, el airlock, la cosa esta, la persona me sale el... Loco, Dios mío, ¿cómo es este tipo? Qué cagado de frío resolviendo asuntos. Ustedes comentan. Todo bien. Acá hablando con la tripulación, viendo al señor Javik decepcionando a más personas que vienen nuevas a la nave diciendo, ¡oh, un proteano! Y le habla 5 minutos y ya se le cae toda la ilusión de hablarle a una especie extinta y dice, ah, ¿estos son los proteanos? ¿Así son estos tipos? No, gracias, chao, me voy. I have a simple rule. If a machine can speak, kill it. Mirá lo que acaba de decir ahí. Si una máquina habla, destruye. The machine you call EDI. What if she sympathizes with the Geth? Loco, mira lo que está diciendo. ¿Ya está desconfía de EDI? ¿También? Not thrown the Legion machine out the airlock, Commander. There is still time. I still have much to learn about this cycle. No, sí veo, I still have much to learn about No, veo que te falta muchísimo y ya veo por qué se extinguieron también. Ya vi con Tal y se arman tremendo picnic, sí. Nothing to report. Report, Commander. Bueno, supongo que podemos venirnos para acá ahora. Tiki.
If you can, EDI, that would be appreciated. Searching for any mention of your recruits is not a complicated protocol, Major. Trying to find out what happened to your people? Yeah. EDI, make the scope galaxy-wide. And if I can find just one squad, they may lead me to the others. Good luck, Caden. Thanks, Shepard. I'll let you know what happens. I will establish the routine now. EDI out. By the way, Shepard, it's been good having Tali around. She's a good egg. But wait. Don't tell her I said that. In case it's some kind of Quarian insult. But the Geth? I certainly could have lived happily without coming face to face with another one of those. Got a few things on my plate. Está bien, no lo voy a molestar, señor. Tali, deberíamos destruir a las IAs. Tamara. Yarek, destruirla no es suficiente. No, es que encima él ha visto que EDI ha sido útil, que ha ayudado. Pero él, todo lo que sea una máquina, dice, hay que destruirlo. Hay que no solo destruirlo, hay que escupirle después de destruirlo, por las dudas. Uy, a ver. Then look it up on the extranet. You can't believe everything you find there. It's more reliable to ask a friendly Asari. I'm not telling you if my hair tentacles move. Pero Deny me the answer I've been seeking for years. With this war on, we could die at any second, you know? Joker, really? I have work to do. Oh, come on, it's just one simple question. Loco, que está en serio que estamos en una guerra galáctica. Joker no puede romperle los huevos así. Además es la waifu, vamos a apoyar a la waifu. Don't you have a ship to fly, Joker? Fine, just asking a simple question. Thank you. Blackmail would have been awkward to explain to EDI. Dios mío. Manifiesto contrabando, sistema de Jungris. El operativo Marrón ha enviado los manifiestos de carga de un carguero contrabandista de clase Atabasca a las autoridades del sistema de Jungris. El manifiesto es el siguiente: 8.000 toneladas de alimento, 16.000 toneladas de alimento con aminoácidos. Mucho no me interesa. 300 trabajadores forzosos, esclavos de Karjan capturados después de que trataran de huir de los Reapers, sobre todo batarianos. Las autoridades tomarán el carguero en 2 horas por petición del corredor. El gobierno de Jungis ha aceptado proporcionar asilo y certificado de ciudadanía a los esclavos a cambio de futuros favores. Bueno, vámonos. A pleasure to see you. Too bad you weren't here earlier, Tali. You just missed Rex. I heard. I can't believe the genophage is really cured. Shepard's on a roll. I figure if we can pull that off, we've got a shot at sorting the Geth out. I don't know. The genophage didn't carry rifles and fight back. No, but there was a scary bit with the mother of all Thresher Maws. The what? Long story. Nobody'll believe it anyway. With you, Garrus, I'd believe just about anything. Oh? We should play poker sometime. Epa! Anyway, it's good to have Epa! This damn gun still needs calibrating. Shepard, you just knew the Geth would figure into this war somehow. Because Reapers weren't enough. Still, it's good to have Tali here. This is as much her fight as ours. Any word from Palaven? Some, and I don't like what I'm hearing. The Krogan are there in force, but they're just slowing the Reapers down, not stopping them. I'm not sure it's going to be enough. Hear anything from your family? But I did hear from Primarch Victus. He wanted my advice on fleet strength when the Crucible is ready. Still can't get used to people asking me things like that. What did you say? I said, at some point, we're going to have to decide if our fleets keep defending Palaven or we go on the offensive. Can't do both. Not with the beating we're taking. Like I said, not the sort of questions I'm used to answering. You know what you're doing, Garrus. Trust me. Everyone can see that. Maybe. But you spend so much time on the outside trying to get in, and when you do, it's not what I expected. How so? All the questions, and every one of them with 1,000,000 lives riding on the answer. You do the best you can with what you know. It's no different than your days at CSEC. You're right. Though I'm starting to understand why the galaxy needs cold-hearted dictators every now and then.
they get things done. They don't give a damn about the consequences. Suppose that's what it's going to take, Shepard. The ruthless calculus of war. 10 billion people over here die, so 20 billion over there can live. Are we up for that? Are you? Está un poco complicado. Realmente, claro, depende de qué estemos hablando. Si estamos hablando de salvar una galaxia, nosotros, bueno, hicimos algo a mucha menor escala, pero matamos a más de 300.000 batarianos solamente para ganar un poco de tiempo de la invasión de los Reapers. O sea, sería un poco hipócrita decirle que no es aceptable sacrificar X cantidad de vidas para salvar otras X cantidad de vidas mayores. No le podría decir esto. If all life in the galaxy vanishes because we hesitate, what choice do we have? This is going to be a rough war. Sí. Complicado, gatete. Tally's a welcome face around here. Or, well, a welcome face behind the helmet, I guess. If the Geth still think Reapers are some sort of god, this war must be heaven to them. So, who needs their ass kicked now? Janito dice, pero si Joker hacía bromas cuando casi lo matan los Reapers, es esa clase de personaje, bueno, que haga chiste con otro. A la waifu que la deje tranquila, que está trabajando, Jarito, haciendo cosas tan importantes como esto, mira. Como esto, mira. Como interceptar correos de la lista de compra de Said Mazzani. ¿Ves? Mirá, está muy ocupada, que no la moleste. Que no la moleste. Eso es una cuestión real. Los líderes que no conocen a la gente o sus padecimientos son más capaces de tomar decisiones de matar millones. Sí. Real, sí. Ahora con la doctora Chacuas. It's nice to have Tally back. I've made sure we're well stocked with dextro-based antibiotics and antihistamines. Hello, Commander. No, pero me encantó el primer contacto de Javik con Tali. Javik diciéndole, fue error suyo todo lo que pasó. Ustedes la recontra cagaron. Perdieron su planeta, no sé qué. Ahora tienen que ir con casco, no pueden ni respirar. Me pareció una primera conversación muy bonita. Ahora acá no creo que haya nada, pero... por mirar. ¿No puedo invitar a nadie a mi camarote? No. Bueno, qué pena. Bueno. Vámonos. Creo que a la Ciudadela. Vamos a ir a hablar con... Vamos a hablar con Miranda, que pidió hablar con nosotros. Sí, tenemos misioncitas. Ya las haremos eventualmente. Ojito, Argos Ro. Tenemos un lugar nuevito ahí. Acá no. Bueno, hola Ciudadela. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? I need a cab to the Presidium. It'll be there momentarily. A ver. Sí. Tali. Mirá, Tali también está acá. Bueno, Miranda está acá. Voy a hablarle un poquitito a todos. Que quedan, ya no creo que me diga nada nuevo, pero... Hola. Surprised this place can still get supplies for a menu like this. Maybe it's better if we don't ask how. Or where. I'm glad we're taking the time to do this. I could use a sanity check. Things have been pretty crazy. You know, my life flashed. Ah, esta que no la terminé haciendo. Esta conversación. Como nos pusimos a boludear, al final no vine a... How are you feeling? Darle así la última, vamos a darle cierre. Ya la hice como 4 veces esta charla.
And grateful that I convinced you to sit down for half a second and relax. Yeah. I think it's a good time for us to have a heart-to-heart. What are you drinking? If you're trying to butter me up, it might take a nice steak sandwich, too. So? Shot of whiskey and a good old Canadian lager. Think they have it? More likely to have Batarian shard wine. At my parents' place in Vancouver, drank more than a few beers on their balcony, looking over English Bay. Yeah. Beautiful view. You know what, though? I feel good about our chances. Yeah? Yeah. Lets me sleep better at night. You not sleeping, Caden? Maybe a little restless. Look, we didn't come here to talk about work. Here's to that. Let me tell you something that I've been thinking about. Okay. I'm not the kind of guy who's the life of the party, who has a lot of friends. Ah, eso ya lo sé. Really? No, it's true. I mean, some people even find my, integrity annoying. Really? No, seriously, Okay, fine. Well, now you're messing with me. Estamos tomando el pelo. Okay, look. I just want you to know that I consider you a friend. Okay? A good one. Damn, this is way less awkward in my mind. Mostly, I guess I just wanted you to know that I admire you as a commander, and I value your friendship. You're my brother, Caden. I'm glad to be... Así termina nuestro vínculo con Kaidan. Sanity check. Sos como un hermano, Kaidan. Sos mi hermano. Sos como un hermano para mí. Pum. Deja de ilusionarte, papu. No sos más que eso. Chao. Ni nos vemos. Así termina. Jarito dice, Javik mágicamente, perdón, mágicamente no, inmediatamente, luego de que lo encuentres. Papu, ¿en serio compraste un DLC para hablar con un proteano? ¿Sos boludo? Te mereces que los Reaper te extinguen. Uy, lo de la viuda. Sí, tenemos lo de esta misión. Weshra, I have an audio log for you. For me? Where did this come? Oh no. Oh, Tasha. Sí. Thank you for bringing this back. At least I know what happened. Bueno, pobrecita. Esto ya lo habíamos visto. Y ahora con la waifu. ¿Dónde está la waifu? Acá. Hello, Shepard. Nice to see you. Bueno, nada más. Tali, ¿dónde estabas, Tali? En el patio. Está acá. A ver, OBS, ¿estás bien? ¿No está causando problemas? Excelente, no está bien ni está causando problemas. Muy bien. He dicho, ¿cómo anda, señor Zip? ¿Cómo van las infidelidades? No ha habido ninguna infidelidad, Zip. He llamado a mi camarote a Tali, pero solamente ha sido para charlar, nada más. Gonz había dicho lo de matar X vida para salvar y es muy debatible. En mi opinión puede ser justificable solo si es un caso de urgencia absoluta sin alternativas viables. Por ejemplo, digamos que Corea del Norte decía hacer la gran fallout y nuclear al mundo. Sale más factible nuclear solo a Corea del Norte, millones de... Claro. Es muy complicado porque siempre hay vidas en juego. Es bastante complicado. También depende de qué lado lo abordás. ¿Está bien o está mal? La frase que me gusta decir es complejo. Che, no la vi a Tali, estoy ciego. Pensé que estaba acá. Dice que está en el patio. ¿Dónde está Tali? ¿Estarás por acá? Tali, ¿on estás? Que no te veo. Sé que estás acá en el patio, a no ser que esto cuente como patio, que también puede ser. Pero no sé, dice que está acá Tali. Y yo la verdad que a Tali no la veo. No la veo.
¿Dónde está? Ah, acá está. There has to be some way for us to get more medical supplies. I told you already, we have nothing to spare. We're willing to pay. It's not about payment. Between the war on Palaven and the coup attempt here, supplies are short. If my people don't get more antibiotics and Medigel, thousands of us will die. Then maybe you picked a bad time to start a war with the Geth. There has to be some way for Bueno, tiene un poco de razón ahí el gatete también, Already, we have nothing to spare. We're willing to pay. It's not about payment. Está complicado, ella está, o sea, está dispuesta a pagar, pero If my people don't get more está medio complicado. Encima me hacen tomar partido, loco. Me hacen tomar partido. No. Parafraseando a un filósofo, es complejo. We're willing to pay. It's not about payment. Between the war on here, supplies are short. If my people don't get more antibiotics and Medigel, thousands of us will die. Then maybe you picked a bad time to start a war with the Geth. There has to be some way for us to get more medical supplies. I told you already, we have nothing to spare. We're willing to pay. It's not about payment. Between the war Está complicado, lo lamento por Tali, pero me parece que acá tiene razón el diplomático este. Cada uno está en su propia guerra. Está bien, ella dice que está dispuesto a pagar, pero es que cada uno tiene su guerra. Los turianos también están en su propia guerra contra los Reapers. Es complejo, diría el filósofo. Tali, Palaven was hit pretty hard. I know, but we can't help your people right now. I'm sorry. damn it. Sorry about that. No, he's right. I'll talk to you later. Sí, lo lamento, Tali, pero no, en esto no te apoyo, amiga. ¿Qué crees que te diga? A ver. Espera que se me murió esto, loco. Rami cuando no quiere enfrentar un cuestionamiento. Algún día, digo. Complejo. Esa frase se me viene de nuevo a... ¿Cómo se suma al repertorio, papu? Es complejo. Bueno, ay, me olvidé de Miranda, loco. Me iba. Cierto que yo había venido originalmente acá para hablar con Miranda. Por acá no. Todo bien, todo perfecto, sí. I got your message, Miranda. Is this about your sister? Shepard, I need access to Alliance resources. I can't say any more. You'll just have to trust me. I don't like secrets, Miranda. Just tell me what's going on. I can't, Shepard. If that's a problem, I'll go. Don't. Trust is a little hard to come by right now. Of course. Papu, ¿dirías que cambió tu perspectiva del consejo del inicio? ¿Ahora comprendés que no quieran ayudar con el crisol y la lucha en el frente de los Reapers? No, creo que son tremendos pelotudos. Son todos unos reverendos pelotudos. You'll have your access, Miranda. But I don't like the sound of this. I know, and thank you. It means a lot. Desde el primer juego, ¿eh? Talk about, is it? No. I need to tell you something. Confess, really. It's been eating away at me. ¿Qué pasó? Confess. When I headed the Lazarus Project to rebuild you, I wanted to implant a control chip in you as a safeguard. I think you mentioned that. Sí, ya lo mencionó, no era una confesión, ya lo había dicho. The elusive man stopped me. Ah, lo intentó. O sea, no es solamente, no era una cosa de se me ocurrió hacer, sino que lo intentó, lo quería. Sounds like it would have saved him a lot of trouble. Maybe. He didn't want to interfere with who you truly were. Something that just obeyed orders.
He wanted Commander Shepard. Installing the chip might have ruined you. Te iba a saludar ya con esto y ya te había saludado. Ya ni me acuerdo. Papu, me parece conclusión luego de apoyar al diplomático contra Tali. Si estás mareado, sentate, papu. No te vaya a caer. I understand why you wanted to. I was a complete unknown. I've never had to deal with that many black boxes on a project. I felt blind. Why bring that up now? I fought against my father and his need to run every aspect of my life. He wanted total control over me, right down to my bloody DNA. After I got out of there, I couldn't stand by and let it happen to my sister. I risked my life to get her away from all that. Yet I didn't give a second thought to destroying your free will when I had the power. This is what's been bothering you? Yes. Miranda, I lost 2 years of my life. You gave me back the rest of it. You could have changed me in 1,000 different ways. But you didn't. I don't know how, but you brought me back. Thanks. But with so much being uncertain, I just wanted you to know I always regretted wanting that chip. Y bueno, eso fue después de que... Ah, acá mantuvieron un leve planito del culazo. Bueno, se les habrá pasado no lo quitaron. A ver, cuando recién la conocimos, durante no poca parte de Mass Effect 2, Miranda era un asco de personaje en cuanto a que apoyaba ciegamente a Cerberus, tenía unos daddy issues con el hombre ilusorio tremendo, tenía una fe ciega a todo lo que era Cerberus, lo defendía de una manera bastante rompehuevos. Pero bueno, al final se terminó dando cuenta de la cagada que era Cerberus realmente, ¿no? Estoy bien. ¿Cómo andas, Ibrele Fisher? Bienvenido. Beating yourself up over the past. I usually ¿Cómo don't, va? but this was important. Some things you just don't have control over. Guess my fancy genetics can't help me there. No, they can't. Okay. Agua de Miranda. ¡No! I should get moving. Thanks for understanding, Shepard. Agüita de ahí. Ahí tomo. Of course. And Miranda, this thing you have to do. Good luck. Don't worry, Shepard. I always have a plan. Bueno, ya nos reunimos con la buena de Miranda. Papu, ¿cómo me tentás a regalarte un juego? No, regalame un GOTY, papu. Regalame un GOTY, ¿cómo que juego no por? Ah, no, si me regalas un GOTY voy a tardar más en jugarlo. Si me regalas un juego no por lo voy a jugar antes. Así que tiene sentido un juego no por. Bueno, vámonos. Spectre status recognized. Please select a destination. One moment, please. Now arriving at docking bay. Rami, ¿cómo vas sacando el 100% de tu categoría preferida? No he continuado con eso. Por el tremendo B7, claro, de Mass Effect. No he seguido con eso. Había jugado el último que les dije de Otoko Trapitos no sé qué, a tu servicio, saqué esa poronga. Y le saqué el 100%, pero no le escribí la reseña todavía. Porque estoy con esto. Y la reseña es... O sea, yo para escribir la reseña, aunque no parezca, yo ahí tengo que es como una especie de rito que hago a la hora de escribir la reseña de estos maravillosos, de estos juegos basura. Hay un ritual que hago, ¿viste? No es simplemente como, escribo 3 palabras. No. Entonces, bueno, ya vendrá. También jugando con... ¡No me clipes eso, loco! ¡Oh! Claro, te rejugás el juego arriba y abajo para opinar. No, tampoco tan así, papu, tampoco tan así, que ya me empiezan a llevar a un lado, ya sé dónde, empiezo a quedar mal parado. No me hagan eso. Son fake news, difamaciones. Bueno, vamos por acá. Nebulosa Siliana, reactores de combustible. I found something. Epa. A
Sí, ahí dice que los Reapers han destruido todas las instalaciones que habían acá en el planeta. Bien. Uy, doctora Angelis. Yo sigo esperando la guía del 100% de Necopara. Tu reseña y después la review de Makoto, obviamente, con el DLC. Ah, la parte del DLC no se la olvidan, ¿eh? Mal parado en esos juegos, no sé ahí. Normalmente está todo bien para... ¡No! ¡No! ¿Qué dice acá? El cerebro del sistema son los grupos de servidores que se encuentran en los asteroides equidistantes de Tropai, Logia y Nili. La tuya por si acaso, pero tener una visual... sin obstáculos de poco sirve contra naves segadoras que viajan a velocidades ultralumínicas. Ay, guacho, está 100%. Bueno. Sion. Vámonos. O Sion. Sí, repitió... O sea, la fama de este lugar es que sufrió repetidos asaltos durante la rebelión Krogan. Y no dice nada de Reaper ni nada. Así que... ¡vámonos! Y a esta misión vamos a ir con... podré llevar a 2 personajes que no llevo nunca. O sea que tampoco es una misión muy importante. Pero supongo que podemos llevar a Tali y a James. Pobre James, que no lo llevo nunca. Podemos llevarlo acá, esta misión. James debe tener un montón de puntos porque no lo llevo nunca. A ver, pongámosle, obviamente, el arma que ahorramos para comprar. ¿Le puedo poner esto también? Pero no, vamos a poner. Acá. Vamos a ponerle daño y precisión. Y, sí que tiene puntito. Maestro de armas. Reduce. Esto. Y esto. Sí, le podría haber puesto este, pero ¿le puedo deshacer puntos? Sí, le puedo deshacer puntos. Sí, me voy a poner ese, que me confundí. Italia no tiene nada, bueno. Uy, hay un viento. Acabo de escuchar la persiana sacudirse. Ya no tenemos nada. Bueno, vámonos. ¿Cómo anda, Riz? Se perdió el reencuentro con Tali. ¡Qué pena! What happened to the troop station there? Unknown, but no fuel means no fleet presence in this theater. The enemy will operate unchecked. I need you to get in there, find out what's going on, and get those reactors back online. ¡Qué pena! Gracias a Dios. Nah. She leads one of our top engineering teams. We'll get to the bottom of this, Admiral. Good, hack it out. Commander, Corporal Nyrek reporting. Captain Riley is on point waiting for you. Ah, por eso Riz me dijo que viéramos una peli y sabías lo que se venía. Bueno. Vio que la misión principal que seguía era la de Tali y dijo, no, vamos a ver una peli. Calculamos más o menos cómo se termina esto de Tali. Ahí volvemos. Nah, qué mala, cuánto odio. Cuánto odio. Bueno, Legión también apareció. Se lo perdió al pobre de Legión. Que lo estaban usando de amplificador de Wi-Fi al pobre de Legión. How long have you served in this outfit, Corporal? 3 tours. Been through thick and thicker. The captain always sees us through. Stay sharp today. Always, Commander. We need a radiation workaround, soldier. On it, ma'am. Sí, quiero mirar un poquitito. Déjenme chismosear un poco. A treatment plan for chemical burns. This is pretty detailed. Upa. Esto es para misioncita secundaria, ¿eh? Ojito, gente. Confirming. Toxic radiation cutting access to most of the grid. Survival in hotspots not possible.
Riley? Commander, it's an honor. Commander, Captain Riley has me scanning the facility. It's a dual reactor system, so you'll have to break up into 2 teams. Roger that. The fuel rods for both reactors need to be unlocked before we can... Rami, ¿te moriste todo este tiempo? Sí, tuve una muerte. Captain Riley's man is working to clear the obstacles. Understood, Lieutenant. Got it, Captain. Good work, Coslow. I'll take it. Ready your team to hit reactor 2, Captain. Got it. We'll cover you till you're clear. 65 horas. ¡No! No tendré que haber dicho nada. Necesitaba hacer eso. Necesitaba hacer eso. Perdónenme, pero fue más fuerte que yo. Necesitaba hacer eso. Necesitaba hacer eso. Fueron los pensamientos intrusivos. A ver. Team 2 moving out, Commander. Good luck, Captain. Something's wrong here. It's too quiet. Yeah, I feel like we're being watched. Just stay sharp, people. Empanadas. Tali está ahí en el medio encima. Same situation here. I'll find a way to vent the area. This looks like ventilation control. Should do the trick. Radiation clearing. Console now accessible. Let's unlock those fuel rods. Facilito. ¿Qué es eso? Me parece que me estoy adelantando en la misión, así que vamos a ver bien. ¿Cómo se movía James? Son casca... bueno. Incendiaria. Vamos con la incendiaria. Gatetes. Gatetes ripeados, pobrecitos. Ay, le disparé a James. Perdón, James. Riley, status. One casualty, but we're clear here. Warning. Coolant leaks detected. Reactors 1 and 2. System restart impossible. I can see it. You'll both have to seal all the moderator tanks. I see the reactor 2 tanks moving to seal. Tank 1 is sealed and stable. Patching seems to be working. Only one more to go here. Epa. Ah, tremendo. Tali quedó media bugueada dentro del... ¿Quedó como? ¿Se la tragó la? Bueno. No importa. Oh. Oh. Tank 2 is sealed and stable. Commander, the core is stabilized. Reactivation can go ahead. Riley, you in position? Affirmative. Awaiting your word. Initiating restart. Commander, Captain, I'm reading a lot of movement. Headed your way. Incoming! Progress. Lock and load. Para ser sincera, no recuerdo nada de esta misión. Tanto se lo odio a Tali. Es que es una misión de las de N7. Es de esas misiones que pasan sin pena ni gloria, la verdad. Mirá un gatete campeando.
Me pega, maldito mamagüe. Se trajeron todos los gatetes para esta misión, ¿eh? Ya entendí por qué no se morían más, hermano. Soy un boludo. Hay un generador de barrera, con razón. Listo. Es que se me hacía raro. Che, no se están muriendo. ¿Qué está pasando? Otro generador de barrera. Qué mamá, güey. What? No le... Oh. Uy, los gatetes... ¿Qué es esa cara, Rino? Son gatetes Reaper, Riz. Son gatetes, pero son cosechados por los Reaper. Bueno, cosechados hacen otras cosas cuando los cosechan. Ya habíamos visto, convierten en un fluido, en una cosa ahí para las naves y todas las cosas. Que creo que también cuenta como cosechado que los agarren y los conviertan. ¡Ay, le estaba disparando a Stanley, perdón! ¡Ay, le quería pegar! No, chico. Te envío ayuda. James, que es el más fuertote. James, save their asses. On it. Save their asses, dice. Uy, qué bonito, qué bonito. Me mando al fuertote y me aparece un bruto en la cara. Uff. Me iba a agarrar, ¿Hay otro coso de barrera por acá? El droncito lo está molestando al gatete. ¿Qué pegas? Atrevido, atrevido. No, James tampoco. Empanadas. Punto de extracción. ¿Por qué no contestaban? Commander, you saved our asses. My team is in your debt. ¿Por qué no contestaba? Solo para preocuparme, ¿no? Decía que no contestaba. Están lo más bien acá. Job well done. Report back to the shuttles. Good work down there, Shepard. Without that depot, the entire theater would be at risk. What are the odds the Reapers will be back? I'm allocating a task force to maintain and defend the facility. If the Reapers come back, we'll be ready. I read Captain Raleigh's report. It says she and her team wouldn't have made it without you. I'm glad I could help. I'll keep you posted on new developments. Facilito, sí, sí. Hack it out. Facilito. ¿Cómo va esa voz después de 8 horas de directo? Sorprendentemente bien. Creo que en este juego no se está notando, por ejemplo, a diferencia de Hollow Knight, porque acá como hay tanto diálogo, hay más tiempo donde puedo estar callado. No estoy
No estoy todo el directo constantemente hablando, entonces por eso no, la garganta sufre, pero no sufre tanto. Commander? Omega, The Brain. Las cosas se están calmando en Omega. Parece que los Garras son la nueva fuerza de seguridad de la estación. Su líder ha dicho algo de honrar el recuerdo de Kandros. Diría que son muy monos, excepto en que no se andan con remilgos a la hora de respaldar este sentimiento con potencia de fuego. Ten cuidado de fuera, que sepas que al menos hay aquí un batariano que no quiere que mueras, Bray. ¡Oh! Un batariano buena gente, loco, no puede ser. Mirá, un batatista buena gente. A ver. Cortés. ¿Ontas? ¿Se fue de esta parte? Ah, no, está acá. No lo veo, estoy medio ciego. Y otra vez con los zumbidos, Dios mío. Que no hay zumbido, papu. Sounded like quite an ordeal getting that Turian reactor up and running. I've been through worse. Well, glad you were able to get some help from Captain Riley's team. Sometimes I forget we aren't all alone in this war. I appreciate you checking in on me. Oh, sí, acá siempre vengo porque siempre Cortés tiene algo que decir hasta las misiones estas que parece que no aportan absolutamente nada, que realmente sí no aportan absolutamente nada, pero siempre Cortés tiene algo que decir con esto. Papu, pero yo no quiero que estés en silencio, quiero escuchar tu linda voz. Ah, bueno, me va a poner colorado. Remy entrenó mucho su garganta con el guardián del Firanhanger, por eso sufre. Mentiras no fueron dichas. Falta el ingeniero acá, ¿dónde se fue? ¿Dónde anda? Ojito, ¿Andará chismoseando por otro lado de la nave? Parece que sí. El signo son en Silksong. Entonces prepárate mucho té. ¿Té? Guácala. Your Asari continues to question me. I'm beginning to wish her kind had never learned to talk. ¿Perdón? ¿Perdón, cucaracha asquerosa? ¿Qué acabas de decir de mi waifu? Que ojalá no hubieran aprendido a hablar. ¿Qué estás diciendo? ¡Qué puto asco de bicho, No te tendría que haber salvado. Many are asking what I eat. They will never know. It is harder to be poisoned that way. Is it true you keep fish in your cabin, Commander? ¿Por qué preguntas eso, mamá huevo? Por curiosidad, ¿no? Commander. ¿Por qué preguntas si tengo peces? ¿Por qué preguntas si tengo peces? No te acerques a mi camarote, cucaracha asquerosa. Papu, siento que Javi me recuerda a un innombrable. Tiene una vibes, tiene unas vibes, papu. Ay, tiene unas vibes. ¿No te gusta el té, papu? No. Y lo hemos hablado varias veces. Hasta vos mismo has estado, Jarito. No, no me gusta, lo detesto, lo aborrezco. Guaca. Ibas a la pecera y estaba vacía. No lo voy a dejar ir. No. Che, ¿dónde está? Ah, está con la doctora Chacuas. Fui a hablar con Keidan y no lo vi. Me interesa tampoco que entro y no lo veo, lo omito. ¿Dónde está? Ah, mira dónde está. Hey, Shepard. Bueno, quédate ahí, papu. Está bien, quédate ahí. We're all machines, carbon or silicon. Uy. Is there really a difference? People feel emotion. Artificial intelligence is programmed. Punch me, I get angry. I don't choose. I just get angry. Our emotions are programming. Mirá el debate que están teniendo acá, Disease, parasites, lions ate their prey alive. Nature can be horrible. So now you're siding with the Reapers? Just because I'm saying the Reapers are alive doesn't mean I want them to stay that way. But we need to break free of nature and open our minds to new forms of life. So you believe the Geth share the same rights and liberties as any organic being? If that Geth is minding his own business, he has more rights than Cerberus. Tiene un punto, Adams. That might disgust the Cerberus. They're still human. The Geth are just machines. We're all machines.
Carbon or silver? La verdad que está jugoso el debate este, ¿eh? Artificial intelligence is programmed. Punch me, I get angry. I don't choose. I just get angry. Our emotions are programming. Está bastante curioso, ¿eh? Our emotions are a natural. No es lo mismo, nuestras respuestas, o sea, nuestras emociones son una respuesta natural, no estamos programados. La verdad que en esta medio que estoy con Adams, ¿eh? Genetics don't make us alive. It's our self-awareness, curiosity, and capacity to evolve. Well put, Commander. Of course you'd say that. You two are practically machines yourselves. ¿Perdón? Nah, y ese golpe bajo, Chaco, no. Ahí me tiró un golpe bajo, por los implantes, toda la mierda que me puso Cerberus para que esté vivo. No. Se mamó. Eso fue golpe bajo. Yo no le pegué golpe bajo, Yo no le tiré golpe bajo a Chaco. Ella sí me tiró a mí con esto. Se mamó un poquito, Se mamó un poquito, pero bueno, ¿qué toma, papu? ¿Matecito? ¿Mate? Aguante el juguito de naranja, papu. Aguante el juguito de pera. Perhaps we can talk later. Bueno. Jarito, yo creo que podemos simular un humano. Aún no, sería algo súper avanzado, pero si un robot actuara a todos los niveles como un humano, ¿sería un robot o algo parecido a los humanos? Está interesante la pregunta, papu. Está interesante. Además me gusta porque hay una cosa que también se puede argumentar. Viste que Chaco dice, no, es que las emociones son algo natural, no estamos programados, no sé qué, no sé cuánto. Pero sabemos que hay formas, hay sustancias y cosas que te pueden inhibir emociones, que te pueden cosas. Así que también dice, no estamos programados para. Las emociones son algo natural que no, como que no. Pero hay formas de alterarnos, como los propios sintéticos se alteran a sí mismos también. No tiene mucho que ver. Pero la cosa es que eso de decir las emociones son no sé qué, todo está conectado. El cerebro es una cosa muy... Ahí viene la frase. El cerebro es una cosa muy compleja. Pero todo está conectado con todo. No es una cosa... O sea, es complejo, pero las máquinas también pueden tener una complejidad. Una inteligencia artificial puede tener cierta complejidad. Bueno, ChatGPT ya sabemos que mucha complejidad no parece tener. Pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, Rami, ¿qué tomás cuando hace frío? Helado. Me encanta el helado cuando tengo frío. Cuando tengo frío, me enfrío más. Y cuando tengo calor, me enfrío. Así funciona. Creo que con Gatete no fui a hablar. Sí, con Gatete no fui a hablar. El primer argentino que no le gusta el mate. No. Not right now. Está bien, Gatete. Not right now. Está bien, Gatete, está bien. No me lo tenés que decir 2 veces, Dios. Le puedo preguntar al bot de acá qué opina. ¿Qué opinará? ¿Qué opinará? Stream Element, ¿no? Porque me parece que el otro ya no puede opinar. Spanish Bot está silenciado, no puede opinar. Watching the Geth fleet move, it's like thousands of stunt flyers in formation. Creepy stunt flyers, whose ships look like some sort of cockroach wasp thing. Commander? What are you thinking about, Edie? The holographic theory of existence posits we are just two-dimensional information painted on the cosmological horizon. However, the holographic consciousness I recognize as myself is only able to perceive matter and energy. Thus, I am able to theorize the true nature of existence but never experience it. Possibly even the Reapers are limited this way. Okay, bad question. Hello, Shepard. Yo lo puedo hacer opinar. ¿Lo podés hacer opinar y después volverlo a mandar al sótano? ¿Y que no responda más nada? Chaconito dice, mirá la pregunta que le hice Stream Elements. A ver. Si te pego, ¿te enojas? ¿Lo considerás una respuesta programada? La respuesta... Bueno, 8 dice que
Sí, no, ¿y por qué el emote del Casper Pride, dije, no, me traicionó el inconsciente ahí, papu. ¿Por qué ese emote? ¿Por qué puso ese emote en Trim Elements? Bueno. Vámonos, fijamos demencia, papu. A ver, A ver, vamos a ver gorro, que acá no me acuerdo si había venido o no. A ver... Nada trascendental de los Reapers. Nada importante. A ver acá... Nada. No le voy a cambiar los permisos. ¿Recordás que el bot toma los comandos de los mods porque es una poronga? Me acuerdo que era una poronga. Tengo borrado ese momento donde estuvimos ahí con los comandos. Lo tengo borrado por mi paz mental todo lo que fue el bot choto este poronga. Ojito. Sistema de óptica áptica. Pues ya no puedo usar el comando de... A ver, poder usarlo podés usar. Spamea esta poronga y yo le borro el coso. O sea, no me molesta que ponga su spam ahí de virus ruso. El emote se ve bonito, que spamee un poquito ahí. ¿Sabes qué pasa? El bot de mierda lo que quiere es que dejen de poner los emotes. Entonces, ignórenlo, pónganlo igual. Cuando estemos en el Kokoro, pónganlo igual. Yo encantado le borro el mensaje al hijo de mil. ¡Me voy a morir! Evasion successful. Me salvé. Reapers eluded. Tendrá que haberlo agarrado después. No ahora, pero no importa. Tenemos un montón de dinero, que me preocupo por eso. ¡Gorgón! Vamos, Gorgón. Nada. Rami, no seas malo con el bot. Piensa que es un legión. Esa cosa no es un legión. A esa cosa la tengo acá viva solamente porque hace clips y es el único bot decente que hace clips. Solo por eso estás vivo, Spanish Bot. Que lo sepas. A ver, Papu, si te pego, ¿te enojas o te gusta? Y dice, hola Jaritos, no me gusta que me peguen, así que supongo que me enojaría un poco. No soy de esas personas que disfrutan del dolor físico, así que mejor nos llevamos bien, ¿no? Pero... ¿qué son esos emotes? ¿Por qué el bot pone esos emotes? Ay, Dios. I found something. Bueno. Ay. Ay. ¿Está 100%, Carra? ¿Usar emotes de otro? No sé. Esos emotes... Bueno, el capa lo había visto, pero los otros es la primera vez que lo veo. ¿Por qué el bot me está tuerqueando? Dice. Lo que dice y lo que hace no coincide. ¿Patashi? ¿Patashi? ¿Patas?
No, no es nada interesante de los Reapers acá tampoco. Signal confirmed. No puedo agarrar eso ahora mismo. Evasion successful. Reapers eluded. La cagué. Demoré de más. Faster than light jump successful. Evasion successful. A ver. Misioncita secundaria. Excelente. Ah, mirá, quedaba más cosas. Algo que no vi. Faster than light jump successful. ¿Patas tu juego for...? No, no, no. Reapers eluded. Faster than light jump successful. O sea, es muy lindo auditivamente el coso, pero... me quiero ir de acá. Los Reapers son muy bonitos. Pero me quiero ir. Vámonos. Evasion successful. Excelente. Todo explorado al 100%. Vámonos. Reapers eluded. El comando está desactivado porque es un poco peligroso, aunque tienda mucho. Sí, es peligroso, más que nada porque, o sea, lo que pasó fue que la primera vez que activamos, que estaba activo el bot y le podían preguntar y había charla y todo, nos reímos un ratito y lo que empezó a pasar después es que el bot empezó a spoilear un montón de juegos. Empezó a spoilear juegos y... y dije, no, lo voy a deshabilitar. Porque empezó a spoilear juegos. Le hacían preguntas de algo y no tenía ningún tipo de filtro de nada, claro, y te spoileaba. No se callaba nada, ¿viste? Y creo que había spoileado el juego que estábamos jugando. Y creo que de otro juego también. Y es como, che, o sea, está bien, a mí no me gusta que spoileen lo que estamos jugando y tampoco me gusta que tiren spoilers de otro juego que estemos jugando o que haya jugado ya, que ya esté grabado, que ya esté subido. No me gusta que se spoilee, ¿viste? Y el bot spoileaba, entonces... no. Además creo que ni le puedo borrar. No, solamente yo puedo. No sé por qué. Porque pasa que... Ah, sí, yo sé por qué. Para que el bot escriba tiene que tener rango de moderador. Entonces como si fuera un par de los moderadores. Como que están en el mismo nivel. Y solamente yo le puedo borrar los cosos. Pero bueno. Tendría que haber como otra categoría. Una subcategoría abajo de los mods. Que sea como para bots o algo. No sé. Bueno, nunca. Así es Twitch. No tiene intención de hacer nada de eso. Así que... Bueno, creo que estamos para venir acá y continuar un poquitito. Bien, sí, vamos a salvar el almirante. El principal me parece es ir a salvar al almirante. Agua de voz rebelde. ¿Cómo estás? A ver, ¿qué dice? Papu, dame una explicación científica de por qué Rami es manquito. Y el bot dice... Hola, Jarito. No hay explicación científica que demuestre que Rami es manquito. ¿Eso es solo una opinión o broma? Uy, te la aplicó, Ojeto. No hay estudios que relacionen la personalidad o habilidades de alguien con su estatura. ¿Qué tiene que ver la estatura? ¿Qué momento? ¿Qué tenía que ver? ¿Qué tenía que ver la estatura? ¿En qué momento le dijiste algo de la estatura? Ah, ya sé por qué dijo la estatura. Porque yo los juegos los disfruto como un enano. Cada persona es única y tiene sus propias características, así que no podemos generalizar ni hacer afirmaciones sin base científica. ¿Cree que poniendo emotes queda como más profesional el bot? Pero bueno.
Bueno, vamos a ir con Tali, porque estamos acá todo tema Get, así que también a pedido de Riz, vamos a ir con Tali, obviamente. Y también con Idi, me gusta llevar mucho a Idi y a Tali acá en estas misiones de Get. Vámonos. Commander Shepard, this is Admiral Zan. Have you reached Zelkorus' escape pod? Not yet. What's your status? The civilian fleet has taken significant losses since Zelkorus sacrificed his ship to destroy a Geth ground cannon. Searching for their lost admiral is the only thing keeping the captains from panicking. What makes finding the Admiral a priority? Despite opposing the invasion, he did an admirable job protecting our civilian ships. Without him, some of our non-combatants are planning to leave the flotilla. Picture the consequences, if you will. They've lost a leader in a war they didn't want. Their wants are immaterial. We are committed. Even Zelkorus understood the civilian fleet's importance. The invasion would be stalled without a supply chain, after all. Proteja a los civiles. I'll do what I can. Keep your civilians safe. I make no promises. My own ships must be coordinated for our final strike on Rannoch. I'm getting some static. It appears Zelkorus crashed within range of a Geth jamming tower. You must disable it to contact you. ¿Por qué tenemos que ayudar a los coreanos? Mejor a los batatas, no. Zen? Admiral Zen? 1000 veces los coreanos antes que los batatas. The signal is too weak. Looks like we're on our own. Take us into the tower. La lleva así, se cumple lo que dijo Javik y te traiciona para unirse a los... mirá esos cañones. ¡Eso, Cortés! We're taking fire. Me causa gracia que siento una relación mucho más bonita y un vínculo más interesante el que tengo con el piloto de la lanzadera que con Javik, que es un proteano, el último de su especie, que en los anteriores 2 juegos nos habían hablado mucho los proteanos, no sé qué. Me termina interesando más el personaje de Cortés, que maneja una lanzadera, antes que él. Me encanta. Cierto, ¿no? Está pisando prácticamente Rannoch. ¿Otra vez? Bueno, otra vez no, creo que ni... No nació acá. Pero... Edie? What's wrong? The jamming signal is strong closer to the tower. Uy. I am experiencing signal loss. No. Se empezó a petatear. It is unlikely, Tali. Lag usually lasts no longer than... No, le dio lag. Le dio lag. Se le viene la gran Nier. Va a tener 10 minutos de delay. También a mí me dio lag mental recién. Oh, pobrecito. Vamos a estar con Draget, cierto. Así que a poner nuestra munición. Vamos. Piroguet. Uy, no, los Piroguet. Los que vieron el Let's Play del 2 vieron que creo que de los motivos, las cosas que más me han matado en el 2 fueron los de lanzallamas, mamagüevos. ¡Mamagüevos! Encima siempre a traición. They came so far. We need to radio Zelkorus if we're gonna find him. Let's get to that jamming tower. Qué bonito fue. No, no fue bonito. Are you injured? I'm okay. Watch out for more mines. ¿Qué te parece, Ivy? Estás herida y yo prendida a fuego. Ay, parece una orla. Ahí gets, Sí, escuché el beep up, boop, beep, boop. Ahí está, mira. Eso, buena sobrecarga, buena sobrecarga. Loco, salió de abajo de la tierra, ¿qué carajo? Pero...
debajo de la tierra. Pero... Bueno, esa táctica, papu, me agarró muy por sorpresa, ¿eh? Saliendo de abajo de la tierra. Ya me quise cubrir y... No sé, no había cobertura, pasé de largo, no sé. ¿Cómo usarlo? No, sí. Los Geth hicieron la táctica esa que usaban en la guerra, creo que eran los japoneses, ¿no? Que escondían, hacían unas trampillas en la selva ahí que nadie los veía y cuando iban ahí las tropas, ¡pum! Salían todos de abajo de las trampillas porque literalmente parecía, o sea, vos lo veías y parecía que salían de la tierra, te salían todos así de pre, pues ya estabas muerto, porque cuando te das cuenta ya te habían matado. Wow. Che, sí, tremenda base tienen acá montada los papos, ¿eh? A tu casa. Eso, ¿qué? Eso, ¿qué, tío? Eso, Tali, hacé de carne de cañón, dale. Eso, que no, sí, es mi inconsciente queriendo que la bombardee Natalia. Uy, la que me... Es una sobrecarguita, no viene mal. Que les tengo que decir que la usen porque por algún motivo como que no quieren usar sus habilidades. La verdad. Ah, no. Let's look at the gun's console. We should be able to disable it. Epa, mirá. Armita nueva. Que es de estas pesadas que la usas un rato y ya está. Y se te agota. Así que la voy a dejar acá tiradita. Por las dudas, Jarito. Dice, ¿qué pensás de los alucines? A mi parecer que se puede derrotar al ejército estadounidense u otro grande en inferioridad numérica por lo de Vietnam. Lo vi mucho de gente que apoya a Maduro y el gobierno venezolano. Y viste que también el tema de Maduro que agarró hace poco, hizo una cadena nacional, agarró una placa ahí electrónica de algo del año del choto y dijo, vamos a hacer los cosos, los microchips de Nvidia, no sé qué, y la tecnología y todo. Es más o menos lo mismo. Que soñar es gratis. One of us must shut down the anti-aircraft guns, Shepard. Que decía como que iba a competir con Nvidia y no sé qué cosa. Papu, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Me parece que la mejor es Idi. El problema es que Idi está media petateada. Así que voy a elegir a Tali. Tali, you take the guns. ¡Se le rompió el brazo! Pero tiene el brazo roto. Pero... ¿Estás bien? Tali, ¿estás bien? El brazo todo roto. Uy, centro neurálgico. No. Hay que hacerle focus a este mamahuevo. Este mamahuevo me va a reventar. ¿Por qué no le estoy haciendo daño? Ahí está. Ay, el problema es que me están reventando los que tengo acá cerca. Puta madre. ¿Por qué se me sale el puto zoom? Perdonen, entré en crisis. Estoy en crisis.
Tengo que agarrarle la... ¡No te cubras, la concha de tu madre! ¡Qué juego del orto! ¿Por qué mierda te cubrís? ¡Uy! Quiero que se vaya corriendo y se cubre, la hija de puta, Dios. Perdón. Vamos, sí, el arma... Ah, me desapareció el arma. Como me morí, me desapareció el arma que había agarrado antes. ¿Y ahora dónde está? ¿Está en algún lado o desapareció el arma? Porque estaba muy bonita el arma, pero me parece que ya no está más. ¡Ay, me... ¡Ajá! There's gas dropping in. No veo ni a qué le estoy disparando. Bueno, me cargué unos cuantos, ¡Dios! Ay, le disparé ahí, Dios. De lo manco que estaba ahí ya ni veo ni a quién le estoy disparando. Loco, no, es que es brutal lo de esta cosa. Ay, me quedé atascado en el borde del costo. No. Para ver el bolón este, listo. No, boludo, lo que pega. Che, si tirás una granada como la gente, Tamara, Dios mío. Maigune, loco. Dios. Ah, como decía que este lugar me traía malos recuerdos. No, sí, me fui instapapeado. Ahora tenemos que ir a la Torre Get. Carito dice, Javik tenía razón. Cada vez ves más a Ivy como un enemigo. Ay, no. Boludo, me voy a morir de nuevo. Dale, basta, por favor, la concha. Ay, listo. Ya está. Tamara no sabe tirar granadas. Las recibe. Esa dolió, Esa dolió. ¡Ja! No caí en esa, Uy. Dornhaft. Quip. You heard my message. Send out a distress call. Radios are down. You a soldier? Maintenance. Dornhaft. I clean engine parts. This place is filled with Geth. You should have hidden. I thought I could buy the other civilians time. Fight some Geth. There were so many. First time I've even held a gun. Don't move. We've got Metagel. Oh, I've lost too much blood. Go. Look for the... No. Destroy that giant tower, and you can radio him. We'll find him, Dorn. I promise. Please. Listen. The civilian fleet didn't want this war. If there's even a chance that Admiral Chorus can get us out alive, and my son,
Rona and his father made it to the homeworld. No. We will. Rest well, Dornhazd vas Rannoch. Let's get to that tower. Por lo menos murió en su planeta. Nah, odian a los curianos. ¿Por qué? Pobrecito. Bueno, no todos, ¿no? Hay un par que se merece, sí, que le saquen el casco, ¿eh? Se merece que le arranquen el casco un par, ¿eh? Pero hay otros que son buena gente, Rick. Como ese que se murió ahí. Epa. Piroguet. No, Focus Piroguet. Focus Piroguet. Le pegué, no. A ver, si le tiro acá. Tengo un get atrás. Ah, sí. Bueno, algunas balas le dan, otras no. Bueno. Con el otro sniper eso no pasaba. Estoy que me voy a comprar el Black Widow, el mismo que usaba, creo que era en el 2. Creo que hasta en el 1 también usaba el Black Widow. Acá le estoy tirando hasta que alguna balita. Ah. Bueno. Cosas que pasan, chicos. Vamos otra vez. Mounted turret. No, mamá, güey. El Black Widow no me gustó en el 3 porque pesa mucho. Uy, ya va. No, y con esta que llevo encima va a estar complicada. ¡No! Este mata por daño indirecto, no apuntándoles directamente. Flanqueado. Let's look at the gun's console. We should be able to disable it. Who should disable the gun, Shepard? Vos, Tali. I want you on this, Tali. Right. O sea, más que nada por la desconfianza de haberla visto ahí de media petateadita. Momento terreno. Aunque seguro el daño y potencia estaría bueno. Sí, seguro. Segurísimo. El tema que el peso jode bastante. Uy, un centro. No, no, sí. Focus. Eso, banda, que me pareció ver uno por la izquierda y quedé medio perseguido. Hay un game. Listo. Excelente granada, papu, ¿eh? Hay dos enemigos, la granada le pasa entre medio de los dos y no le pega ninguno. Me encanta, delicioso. Mi hermana. Boludo, el daño que hace, no jodas.
Uff. ¿Te vació la vida? Sí, sí. Excelente. Muy bien. Who should disable the gun, Shepard? Bueno, vamos a dejarle una a Edie, pobrecita, que yo por desconfianza no la he dejado. Take the gun offline, Edie. At once. Vamos a dejarle un cañoncito a ella. ¡Ay, no! Ay. Ah, no, no, listo, nada, así que... Uf, no, yo los veo y entro en crisis. Esos piernotas que tienen, uf, pero no, no, los veo y entro en crisis. This is Commander Shepard. Dorn didn't make it, Admiral. He didn't. I see. I'm coming in with a shuttle. Where are you? My surviving crew found their way to a clearing. I'll upload their location. Stay together. We'll meet you there. No, the Geth have cut me off. I hear another wave approaching. Vamos hacia ahí. Give us your coordinates. Leave me. My crew will soon be overrun. So will you. My people are non-combatants, Shepard. They'll be slaughtered. Rescue them. Ah, eres un cobarde. Eres un cobarde. Admiral, I need you leading the civilian fleet if we're gonna end this fight. Civilians, our entire race took up arms for this insanity. It's too late for us. It's only too late if you die down here. You can't possibly think you can stop this war. I don't know. What I do know is that I can't do it without your help. Ancestors, forgive me. Uploading my Curiano terco. We're coming. Ojito. Ojito. I've got this. Pinche trajes con casco, digo, ¿sabés que en Riz me pasó algo gracioso cuando estaba rejugando el 1 para el logro de locura? Que estaba en el Maco y sin querer no sé qué tecla apreté y se me puso en primera persona. Y yo no me acordaba que el Maco podías poner en primera persona. No me acordaba. En todo el Let's Play no lo hice ni una sola vez porque no me acordaba. Che, me están reventando la lanzadera. ¿A poco se puede decir? No, tampoco. Como para apuntar. Es como... Era un modo así como para apuntar con el arma en primera persona. Nunca vi eso. No, yo tampoco, sin querer le di a la tecla y me quedé muy reflexivo. My crew. Perhaps there's still time. Hello? This is Zalcoris. Does anyone copy? Hello?
We've got to go. I pray they found comfort in the homeworld skies. Bueno, misión completada. Spread further than I thought. You were right that I return. Have you talked the civilian captains into staying? Yes, they've regrouped into defensive positions around the fleet's core. If we hadn't stopped them from... Any aid I can offer is yours. After the Quarians drove the Geth straight into the Reaper's arms, I'd give anything to stop the madness. Mira, este era el que peor me caía en el 2. Aunque cuando le hablamos un poco, vimos que tenía argumentos bastante sólidos. Y acá es el que nos está ayudando. Farewell, Shepard. Fly safely. Quip, sí, quip. La naricita. Commander, we've located the Reaper base transmitting the local signal. Good. And not a moment too soon. With the Reaper code upgrades, the Geth are tearing the fleet apart. Once the signal is disabled, the Geth will pose no threat to Creator forces. You sound conflicted. While the old machines have unethical purposes, their upgrades have vastly improved our people. Observe. A Geth processing signal. A single unit, I believe. Correct. Now, 10 nearby units networked cooperatively. Now, a single Geth unit with the old machine upgrades. Ooh. That's a fully evolved AI. Yes. We do not agree with the goals of the old machines, but we find this growth beautiful, indicative of life. Lástima qué es lo que lo está causando, ¿no? Son los Reapers, usándolos. O sea, entiendo desde la perspectiva que lo está viendo Legión. Pero... Ay... O sea, él está analizando el hecho, lo que está pasando, de cómo prácticamente está evolucionando, no el motivo de los Reapers, pero no es bueno, la verdad que no es bueno. Pero, o sea, le quiero decir, estoy de acuerdo porque entiendo su perspectiva, pero no es complicado, no tenemos el mismo método de razonamiento, claramente, ¿no? Legión con nosotros, y lo hemos visto también en el 2, pero la verdad que no. Sure, they're more complex, but saying they're alive... They have evolved. They were upgraded. And they will die for it. They allied with the Reapers. To save themselves from you. Ah, ahí tiene razón, ¿eh? Acá en esto concretamente tiene razón. Los Geth aceptaron aliarse con los Reapers por el miedo de los ataques que estaban recibiendo de los Curianos, y eso ya lo vimos. No es algo que me estoy sacando del culo. Lo dijo el mismo Legión, que tiene acceso justamente a la base de datos, a todos los pensamientos, a todo. O sea, no nos está mintiendo con eso. Su voz, sí. No, es que yo no quiero que sean destruidos más. Si elegí reprogramarlos en el 2 porque no quería destruirlos. Agua de Legión. Está medio oxidada el agua. Tiene un poquito de óxido, está media con manchas naranja. Me parece que hubo un pedazo de metal ahí adentro. ¿Cero? Maybe they don't have to die. You don't even think they are alive. But I do think they're useful. Commander, are you suggesting... I'm not suggesting anything. All I'm saying is maybe they don't all have to die. It's a moot point until we take out that base. The surrounding area is heavily fortified, and they have placed jamming towers to prevent orbital targeting. Sounds like we're going in on foot. Admiral Zen developed a laser guidance system that can cut through the jamming. It's synced to the Normandy's targeting computer. So the Normandy launches a precision strike at whatever target I have painted? That ought to do it. Edie, this work for you? Yes, it should enable us to make a precision strike against the Reapers. And anything else in our way.
The Geth will quickly reconfigure their jamming towers to neutralize this technology. You should not use it before reaching the base. I've sent the coordinates for the Reaper base. Are we clear to go? That Geth fighter squadron is still tearing through the fleet. Can you hold out? If that fighter squadron isn't taken out, a lot of our ships won't make it. But we'll do what we can. This is your operation, Commander. If you want to strike now, you've got my support. No, sí, podemos ir a ayudarlos. I gave in to your reckless behavior before. Uy, a ver. The patrol fleet isn't moving. We need to break their flanking attempt to buy our frigates time to make repairs. And then you'll charge off again, like last time. This is different, Ron. Unless we give our ships time to rest, we're gonna lose them. So pull them back. If I withdraw now, the Geth will flank us, and we'll lose any room to maneuver. I need the patrol fleet. Behavior beforehand. The patrol Acá está complicado, ¿eh? Ese fue el que decidió bombardearnos. O sea, bombardear la nave del acorazado Geth, ese principal, sabiendo que estábamos todos adentro. Le importó una mierda. Y ahora que hay una pelea donde yo tengo que tomar partido por si apoyar a ese que supuestamente pide refuerzos, o no hacerlo. Pero se pueden perder vidas. En cualquier caso se pueden perder vidas. La cosa es, confío en que el tipo no va a repetir su conducta de la última vez y que va a hacer las cosas como dice que las va a hacer, o la va a cagar y va a intentar hacer algo que no tiene que hacer y va a morir más gente. La verdad que no lo sé. Yo confiaría más en ella. O sea, la apoyaría más a ella que a él. El tema es que si él de verdad está dispuesto ahora a cumplir lo que está diciendo que va a cumplir, se van a salvar vida en vez de perderse. Si yo la apoyo a ella, es complicado. La voy a apoyar a Ran. La voy a apoyar a Ran porque Gerrel ya tiene ya un muy mal antecedente de cómo actuó. Sí, no, la voy a apoyar a ella. Throwing more ships into that mess just puts more lives at risk, Admiral Gerrel. I'll pull back the heavy fleet. And when we're taking fire from both sides, those deaths are on your heads. Thank you, Commander. It's difficult to keep him in line. Y bueno, no estará en nuestras cabezas, es la tuya, pelotudo, por no haber hecho las cosas como las tenías que hacer. No chuparte una vez, ya me estoy tilteando, papu. Me tiltea el coreano ese. Que se muera, no. I'm ready to hit the Reaper base whenever you are, Shepard. Talk to you later. Cállate, cosa fea, no. Son curianos, no le creen. ¿Cómo sos, Riz, que vos decís? Mira, te voy a leer. Mira, dijiste, son curianos, no le creas. Sube un poquitito, Riz, y un par de mensajitos antes dijiste, eso, no todos son malos por los Geth. Pero con los curianos, son todos malos, no les crean, papu, que se muera. Shepard, Commander. Ay, se nota el cariño que les tenés. We'll talk later. We will remain here. Bueno, vámonos. Quiero ver si me deja hablar con alguien que no creo. Ellos son buenitos. Bueno, después leemos el tema de los recursos. Ahora vamos a darnos un paseíto por la Normandy. A ver si hay algún tipo de chismecito. Bueno, acá no hay chismecito. Cuando no hay chismecito acá no suele haber chismecito en nada. Pero... Uy. Bueno, me cagaron, sí, chisme. ¿Por qué se cortó el diálogo? Looking at them, they're like us if we fail. We won't fail. Damn right we won't. Commander. Me parece interesante esto que dijo acá, porque cuando dice que nos ve a nosotros en ellos es porque los curianos perdieron su planeta. Y prácticamente viven en traje, en casco y todo, no pueden, o sea, se sacan, hay una pequeña herida una cosita en el traje y se pueden o morir o a enfermar gravemente porque no están en su planeta. Porque no, o sea, tienen que ir como súper aislados siempre, y Trainor los ve y piensa, nos puede pasar lo mismo a nosotros. Que tengan nuestro planeta, que perdamos nuestro planeta y terminemos como los curianos, así parecido.
Pero lo perdieron por mensos. Digo, sí. Así no me puedo tomar en serio, Lictor. Mi primo Thorn. Natil Salud. Comandante Shepard, la flota civil te agradece que nos hayas devuelto a nuestro almirante. Lloro por todos los que han caído en nuestro mundo de origen, pero Zal Kori se impidió que muchas naves pasaran ante los cañones acechantes de los Geth. El almirante me dijo que conociste a mi primo Thorn Ranoch. Significa mucho para mí que Thorn no estuviera solo cuando murió. Gracias por todo lo que has hecho, comandante. Sinceramente, Capitán Naptil Gurnut. A ver. Chismecitos. Hola, perrete. Sophie. Hey there. Hey. I've got to say, I enjoyed that last mission on Radok. Yeah, pit him against a defenseless jamming tower, and Esteban here feels like a... Esteban. Hey, the Kodiak is a transport, not a fighter. It's for dropping jarheads like you into hot zones. And if you stow the attitude, it might even be for picking you up again. Is everything okay, Shepard? ¿Cómo se pican estos dos? Hey. Que no aguanto a los jurianos más en el 3, pero ¿por qué? A ver, ¿qué tenemos? El núcleo de la IA, Javik. Curioso. Y peligroso. Good news. I've tracked down some of the people I was looking for. The recruits you taught? Found J Squad, Black Ops. They're holed up making a stand in the Midwest, near Chicago, I think he said. Connected them with Anderson so they can help the resistance. It's a relief. Hope more turn up. How's everything lining up? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Ahora me usás de terapeuta? ¿Estás sentado ahí y me contás toda tu vida, papu? Nah, pobre Kaidan, ¿por qué lo trato así? No es mala gente, ¿por qué me le burlo? ¿Por qué lo trato así? Pobrecito. Ustedes son una mala influencia porque le termina haciendo bullying al pobre de Kaidan. No se lo merece, es buen tipo. Porque entre más pasaba el juego, más me daba cuenta los basuros que son. No, pobres coreanos. Thanks for coming by. Thanks for coming by. No hay chismecito, no hay absolutamente nada. A ver, quiero ver qué está haciendo Javik en el núcleo de la IA. Good to see you, Commander. A ver, ¿qué estás haciendo acá? But synthetics do Uy. not evolve. You are limited by your programming. Nothing changes. That is not accurate. I can modify my own programming if I choose. That is not evolution. That is simply an upgrade. But it would be my upgrade. I would choose the manner in which I wish to change. Ooh. And what if your upgrade endangers others? All machines eventually see organics as a threat. Only those organics who would cause me harm. My right to self-defense endangers no one. Ooh. What rights do you have? You are just a tool. More people had to subjugate the other races of your time. You enslaved them. We dominated them. They were No los esclavizamos, los dominamos. La cagada. True consciousness, as was intended. Hardly. True life is more than a code upgrade. It is shaped by the forces around us. Machines are immune to those forces. You exist outside of nature. We are a part of this cosmos, whether you like it or not. But synthetics do not evolve. You are Claramente, no necesito ni decirles del lado de quién estoy, de Javik. No, obviamente que estoy del lado de Ide, no, Javik. La verdad, yo resumiría toda esta conversación y la mentalidad de Javik en no los esclavizamos, los dominamos. Me parece una frase que resume muy bien la mentalidad de Javik. Let's simmer down, you two. I can't believe you put the lives of your crew in the hands of this machine. Edie has helped save our lives more times. Sí, muchísimas veces. Leave her alone. Now I suggest you agree to disagree and focus on the real threat, which is not on this ship. Yes, Commander. As you wish, Commander. O sea, sos estúpido. Sos estúpido, cucaracha. Te tengo que pisar para que entienda. O sea, Edie nos salvó un montón de veces. Y dice, el peligro de tener una máquina en la Normandy, la nave, lo peligroso que... Peligroso no, nos salvó la vida, ¿no entendés? I will still keep an eye on the machine, Commander. Pero... I am disturbed the
ED machine was made to look physically attractive. I suggest the Joker pilot undergo a mental examination. Pero... The one advantage machines have over organics is they can win staring contests. It is how we pass time between battles. When everyone has 4 eyes, competitions can last for hours. I would prefer to be alone. No me sorprende. Igual aunque no prefirieras estar solo, no creo que alguien ni querría estar con vos, papu. Con esa actitud, la verdad que lo dudo. Pero bueno, ¿está Gatete? Sí, está Gatete. Bueno, vamos a hablar con Gatete un poco. No, che, ya ve que es demasiado tóxico. Demasiado. Se quedó con la mentalidad de... Uy. ¿El papá de Gatete? Are you there? Come in. Where are you now? Hurt. No. How bad? Dad, you have to get out of there. Spirits, if you really do exist, please watch over them. Let me see them again. No, puta madre, Garros. I'm glad we could help those Quarians. Though, I guess not all of them. It's never 100%, is it? No, no. Me llegó al cocoro escuchar eso último, Uf, me destrozó, pobre Gatete, puta madre. Ah, bueno, vamos. Ya pasó. Me distraigo. Pienso en otra cosa. Vamos. ¿Para qué vengo acá si no está la cucaracha fea? Shepard. Commander. Nada por acá. A ver, el mejor NPC de la saga Mass Effect, ¿qué tiene para decir? Breaking now, the Exodus cluster under heavy attack. Eden Prime and Terra Nova about to fall. Do we fight for them or join the Solarians at the Horsehead Nebula? How many worlds can we afford to lose? The full analysis tonight in the battle space. Commander. Do we need to talk, Commander? Tremenda. No, tremendo desarrollo, tremendo deep lore además, O sea, cada vez que venimos a la nave le damos una entrevista y hablamos de distintos temas, de política, temas morales, hay un montón de opciones ¿cómo es? De renegado, de virtud. La verdad que me encanta, cada vez que vuelvo a la Normandy siempre hay una conversación interesante con la periodista, me encanta, no es que como cada 10 misiones a lo mejor me sale alguna conversación. Por eso me parece de los mejores NPCs del juego, No, tiene un contenido tremendo. Para nada está desperdiciada esa habitación de la Normandy, donde podría haber otro NPC más interesante. Otro personaje. O sea, pues poneme, mira, incluso... poneme a Samara, poneme a Grant, yo qué sé, cualquier cosa mejor que esa periodista metida ahí, loco. Hasta Tali le tengo... ¿Qué? Le tengo más cosas que decirle que a la NPC. ¿Viste? Mira, para que Riz diga que Tali es mejor que la periodista... Imagínate el nivel bajo que está el juego. Yeah, they have them. Protective medical exoskeleton. I could even get one with racing stripes. So what's the problem? Well, it's like walking around in heavy armor. It totally screws with my spatial awareness. I wear heavy armor, and my spatial awareness is perfect. You crashed the last shuttle you flew, Vegas. I need to feel my balance shift when I'm flying. I need to feel the shift. Se la tiró, You take that away. I don't know. I mean, I'm good, but I'm not me. Yeah, I get that. Estaban hablando y... Come on, I don't have the hips to carry a suit like that. Pero Joker, ¿qué haces viéndole las caderas a Tali, Joker? Ojito, Ojito. Nice job on the rescue mission, Commander. The Quarian civilians are getting hammered out there. Apparently putting a big-ass gun on an agriculture ship doesn't magically turn it into a dreadnought. Who knew? You don't agree with the Quarians arming their live ships? No, the gun's nice, but without armor, they're just glass cannons. They are also more likely to be targeted when armed. The Geth would have ignored unarmed civilian ships as tactically insignificant. If your plan to invade a planet requires strapping guns to your kid's school bus, maybe it's a bad plan.
well, hopefully Admiral Chorus will keep them safe from the Geth and themselves. Commander? What's going on, Edie? I am assisting Engineer Adams with his repair of the drive core shielding. Ah, well, I should leave you to it then. We can converse if you like, Shepard. It is a routine Uh-oh. What? What happened? Nothing. Unless you have strong feelings about gamma radiation. Not funny, Edie. I almost had you. I will alter my human chronometer appropriately for better time. Sí, no es un buen momento. Hello, Shepard. No. La verdad que no. ¿Cómo que Clip otro infiel? ¿Cómo que otro? ¿Quién sería el otro además de este, de Joker? ¿A qué estás haciendo referencia, Riz? No quiero pensar mal, claro, ¿no? Bueno. A ver. No creo, pero voy a ver si apareció algo nuevo. No apareció nada nuevo. Bueno. Sigamos con lo que estábamos. Ahora pelirroja. ¿Pelirroja? ¿Quién será? Bueno. Vámonos. Se activa el servidor Get. Vamos acá. Creo que era esta la que quería hacer. Desactiva el servidor Get. Voy a guardar por las dudas. Que la esté cagando. A ver. Escuadrón de casa Get. ¿Se activa el servidor? Sí. Vamos. Ahora el mapa se ve lleno de Reapers. Sí, cambió. Vamos. Bueno, vamos a ir claramente. Acá estamos. Toda esta etapa de Rannoch, como se diga. Vamos a llevar siempre a Tali, claramente. Y acá otro personaje, no sé. Puedo llevar a Edie también. Estoy muy con Edie acá también en esta etapa. Yo creo que sí. Estoy muy Tali y Edie en esta parte. ¡Bu! ¿Cómo que bu? ¿Cómo que? Understood, Admiral Ron. We're almost at the server. Keep us posted. What's our status? We remain undetected on encrypted Geth channels. Resistance is likely only within the server. Within? It's that big? You misunderstand. Direct virtual interface is necessary to extract Geth from the server. You must enter our consensus. You want me to virtually interact with the Geth? That's insane! You're talking about a virtual world built for synthetics. Hostile Geth synthetics. Ay. I'm not a machine. How do I go into a virtual world? Your species has experimented with virtual interfaces. You saw this on Project Overlord. I saw how it almost unleashed a rogue AI human hybrid on the galaxy. We have refined the interface they created and have equipment from Normandy to facilitate safe contact. We request your trust. I have your back, Legion. Even if I don't quite understand why you need it. You are an unknown. This is an advantage. Geth security is not adept at targeting organic thought processes. While we occupy the system's intrusion countermeasures, you will disable the squadrons by removing Geth from the server. If it saves the live ships, we've got to try it. Telemetry data predicts this operation has a high chance of success. There is little time. We will bypass security while you secure safe landing. Wait, you're not gonna... Pero... Let's set the shuttle down by the cliff. Ah, bueno. Él es su propia lanzadera. Tenía un Black Widow, Lo reconocí, creo que era un Black Widow tenía. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan, señor Urban? Bienvenido. Ay, Legión. ¿Cómo? Uy, Edie, no te había visto,
This is it? Yes. Hostile Geth fighter squadrons are networked to this server. Due to restricted resources, it is best if you connect alone. Eso que estaba ahí en la cápsula me intimida bastante, los centros neurálgicos. Así que sola. Let's do it. Initiating peer network integration. Proceed to Dr. Port. Se viene. Remain still. Uy, esta misión me da un dolor de cabeza. La tengo bloqueada por completo de mi mente, Riz. Así que creo que muy bien no la habré pasado. Access movement during an upload is discouraged. Se viene. Shepard Commander, we acknowledge your integration into this server. We welcome you to our consensus. What is this? We have installed filters to allow you to make visual sense of this server's raw data. Your mind perceives our Mira, le instaló filtros para que nuestra mente pueda procesar visualmente el lugar en el que estamos. Where are you? Entre comillas, el lugar, ¿no? You look different. We have made ourselves visually distinct for your convenience. What about Geth already in here? You will perceive Geth as surveillance footage, audio logs, sensor records. We do not require bodies, as our software communes. Our hardware is merely a tool. This is our true world. As we remove Geth, it will grow dark. And what does turning off the lights do to the Geth back in the real world? The Geth fighter squadrons communicate with platforms Agua del Shepard Commander. via this server. We will sever that connection. We will ensure there are no transfers or backups. This server will fall silent. ¿Se apagará? This is like wiping out a city, isn't it? We have no choice in this matter. It is a question of survival. There are 2 communication nodes on this server. We must access them to disable the hostile Geth's fighters. We must protect your exit port, but you will not be alone. We will maintain contact and assist. Bueno, tenemos una sola arma. Establishing connection to access point. Warning. Connection blocked by infected code. Use our combat software to disrupt the infection. La infección. Como si estuviéramos eliminando virus macoteanos, de cierta forma. You're surprised the Reapers are all over your servers? Virus de los Reapers son estos. Extensive infection. Estoy intentando dar y no... Ah, tengo que darle desde allá, ¿no? No, tengo esta misión, como les digo, bastante bloqueada de mi mente, ¿no? Entonces, ¿qué onda? Porque le estoy intentando dar y no... ¿No quiere? ¿Por qué? Estoy apretando el clic y no dispara. ¿Por qué no dispara? ¿No dispara? Estar entendiendo mal esto. Aprieto el clic y no dispara. ¿Se me habrá bugueado? A ver. ¿Se me habrá bugueado? Warning. Connection blocked by infected code. Use our combat software to disrupt the infection. Chicos, creo que sí se me había bugueado, ¿eh? Porque no quería... No quería... No quería disparar. Sí, se me había bugueado. Ah, empezamos bien la misión, ¿eh? Se me había bugueado. No quería disparar, no sé por qué. Voy a purgar todo el virus, aunque sea innecesario. Lo voy a purgar todo, que no quede nada. Ay, se me quedó sin bala. Okay, I gotta ask, why a gun? We wish to provide familiar equipment. Huh. And thanks, I think.
sea, es como un entorno que el propio Legión nos creó a nosotros, por lo menos en nuestra mente. Bueno, en realidad en este lugar, en este centro de datos, en este servidor gigante donde nos metimos, para que nuestra mente pueda darle sentido a todo. Él mismo nos puso el arma esta que tenemos. O sea, esto de estarle disparando a esto, que el virus de los Reapers se ve así, todo eso lo hizo Legión para que podamos entender el lugar en el que estamos. Si no, no sé, supongo que Shepard vería puros códigos o yo qué sé, y no entendería un carajo lo que está pasando. Como que Legión nos simuló el entorno, por decirlo así. Bueno, tampoco voy a... Acá al principio nomás le quiero purgar absolutamente todo, pero después ya no. Lo justo y necesario. Lo que me pregunto es por qué se me habrá bugueado, qué habrá pasado. ¿Y por qué no nos ponen no nos pone un gatete de compañía? Sí, ¿no? Tal vez quiere ser nuestra única compañía él. Establishing connection to communication node. Error. Access denied. Is the Reaper keeping you out? Unknown. Please investigate. Investigaré. Bueno, viendo el juego lleno de bugs. Y hay un parche instalado que arregla muchos. Imagina. Imagina. Uy, clúster de datos. Está infectado. Sí. Imagina si no tuviera el modo instalado. Bien. Esto, liberamos el clúster de datos. De a poquito lo vamos liberando. What is this? Data clusters contain historical data. Uy. Connection permits streaming of information. Datos históricos. You really want to rename the VI networks? Absolutely. The mobile hardware release deserves a little ceremony. Unit 01. What is the Keelish word for servant of the people? The word is Geth, Creator Zahak. Yes. Very good. Ancestors, you fuss over it. Weren't you here until midnight fixing 01's circuitry? Well, it needed resoldering. Qué curioso. Wasn't that footage from the past? Why are the Quarians masked? You process our memories by using your own. How many creators have you witnessed Oh. unmasked? Good point. Qué interesante, o sea, estamos viendo los recuerdos de los Geth, las grabaciones, pero las vemos desde nuestra perspectiva. O sea, no podemos verlo como lo ven ellos, como lo vieron los Geth, sino ¿cómo es? La percepción y los recuerdos que nosotros tenemos de los Quarianos. Entonces los vemos con trajes, pero la grabación realmente no tenían los trajes. Segunda partida sin ese mod anti-bugs, dice pero ni en pedo, papu. Rey dice, lo estoy viendo con cero, él no tiene el mod. ¿Cuántos bugs se han encontrado? Tengo curiosidad. ¿Se te viene a la mente alguno? ¿Qué cosas le habrá pasado a Cero? Pero aún no ves los recuerdos de Dima. Ah, ya hace tiempo que no caían los recuerdos de Dima. Me picó un poquito, papu. Me picó un poquito. Che, tengo que hacer algo. Se ve muy amarillo. Ah, no, solo se ve muy amarillo. Creo que esto no era para nada. You must disrupt the infection on this data cluster to continue. Va a sonar raro, pero creo que hemos visto más bugs en tu partida que la de... Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Riz, ¿vos me estás diciendo que el mod que arregla los bugs
¿Me bugueó más la partida? ¿O está diciendo solamente que estoy maldecido / bendecido por el dios Fade? ¿Cuál de las dos? Decime que la primera, por favor. Por favor. 290 años. You see? It's ignoring all shutdown commands. Please specify if it has failed assigned tasks. We will reprogram. Well, let's take a look. Loco. This unit is ready to serve. No. Let's cut the audio. No. Loco, Proceed to the last data cluster. Loco, el propio que le estaba diciendo en qué fallamos, decirnos nos vamos a reprogramar, lo que quieran que hagamos, lo hacemos. Y los culeros no les daban ni tronco de pelota, lo estaban ahí abriéndolo en la camilla, todo. Y cuando ya como que les habrá empezado a dar un mínimo de culpa, dijeron cortemos el sonido, que no hable más. Puta madre. Accessing data cluster. We've got escaped Geth. They're pinned. Open fire. One's going for a weapon. So who won? The platform arming itself was an agricultural unit. By opening fire on attacking creators, it saved simpler domestic Geth following it. That looks a lot like the sniper rifle you used to carry. Uy. It is an efficient model. Uy. Establishing connection with the remaining. Canónicamente es el mejor rifle del juego entonces, el Black Widow. Mi memoria a largo plazo no funciona, no recuerdo un poco esta acá de esta vida. Hello, Commander. Are you there? Have you come under attack, Admiral Ron? The Geth squadrons have arrived, but something is amiss. Uy. Half their fighters have stopped functioning. We will continue to hold out as long as we can. Y nosotras seguimos acá metidas en BR Chat, estamos metidos. What's wrong? Infection programs are increasing. We have restabilized. You must continue. Que el virus se está expandiendo, está diciendo, creo. Shepard Commander, the Reaper Uy. is adapted. It can now self-replicate. You mean it grows back? Yes. However, disrupting vulnerable points in the infection may slow down its replication. Ajá, ahí las aislamos y les cuesta un poco más. Bueno, nos complejizan un poco nuestro paso por este lugar. Que a mí me encanta esto. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve, por lo menos? No sé, no tengo mucho recuerdo de esto, así que supongo que tal vez hace... ¿Cuánto? Hace 13 años, 14 años cuando jugué esto. Tal vez no la pasé muy bien. No sé por qué. Seguramente si me distraigo a lo mejor me perdí y no sabía por dónde ir. Probablemente haya pasado algo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. We require access to this data cluster. Disrupt Reaper infections to proceed. Shepard Commander, target the vulnerable points. Ay, sí, está medio complicado. Sí, sí. Ah, por acá también, sí. A mí me suena que no encontré una de esas cosas naranjas. Muy probablemente sí sea algo de eso lo que hace que uno se pueda atascar acá.
Porque hay como que aislarlo para que tarde más en reconectarse. Sí, debe ser algo. Sí, sí, sí. Y queda una. ¿Ves? Esto no lo había visto. This was 10 days, 5 hours, and 10 seconds before the start of the morning war. I said step away from the Geth. This is insane. We need the Geth. You can't just destroy them for asking. Time's up. Throw her in with the others. Loco, hasta vimos que los curianos... We have kept records of these creators' sacrifices. They have largely been forgotten by their own people, Sí. not by the Geth. Hasta hubieron curianos que se rebelaron contra lo que estaban haciendo ellos mismos para intentar proteger a los Geth y ¿cómo es? Se mataban entre... Bueno, ahí no lo mató, pero la noqueó, le pegó un culatazo en el estómago prácticamente. Ya me empiezo a dar una idea de por qué me perdí. Empiezo a dar una idea. Hay que estar muy focus acá, ¿eh? No te puedes distraer acá. Ahí vi una vueltita curiosa que me hicieron hacer y dije... We cannot establish a connection without access to this data cluster. Este para el de acá. Excelente. ¡Epa! ¡Oh! Ahora es buen momento para hablar filosófica. No, no. Voy a estar 8 horas acá. Y no sabes, no, ¿cómo me distraiga que voy a estar 8 horas? No. This data comes from a period during which the creators declared martial law. And come out of the safe house. This is your final warning. Creator Megara, this unit does not understand. It has not taken part in hostilities. It doesn't matter to them. I need to get you out of here. This conflict exceeds creator safety parameters. We will surrender our hardware if it ends hostilities. No, it's all right. We'll go back to the access tunnel then. Creator Megara, what is your status? No. No. The creators who opposed martial law in Rannoch were ultimately outnumbered. Uy, acá tengo que estar atento también. Cuidado, que me distraigo y no voy a perder el rumbo, no voy a saber para dónde ir. A ver. Ajá, sí, por ahí viene. Sí, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Por acá? No, por acá no. Dice, Rami, ¿qué piensas? Busca. De los batatas. Los batarianos me parecen una especie escrita por BioWare muy a propósito para ser la especie más odiada casi prácticamente. Uy. Do not engage the Geth. I repeat, avoid contact. Geth pursuit is breaking off 100 clicks past Rannoch. All captains fall back to the mass relay. This isn't happening now? It is timestamped 290 years ago.
It is the Creator Exodus at the end of the Morning War. We have secured freedom. The Creators were no longer a threat, so we abandoned pursuit. Wait, the Geth spared the last Quarians? You let them go? We were in our infancy. We could not calculate the repercussions of destroying an entire species. Our creators. We chose isolation rather than face this uncertainty. Additional data recovered. Wow. Legion. That's back when I activated you on the Normandy. Eh. You've been thinking about when we met? It was highly significant. Oh. To openly cooperate with Geth since the end of the Morning War. We wish to ensure you are not the last. It's not gonna be easy. The prospect remains. If the Reaper presence is removed, there is a chance. Guardo el recuerdo de cuando nos conocimos. You think that's still possible? Hope sustains organics during periods of difficulty. We admire the concept. Connection with the remaining trigger nodes established. We are ready to transport here. Vamos. No, mientras más información estamos recopilando, peor están quedando los coreanos, que ya habían quedado mal, están quedando peor. The fighter squadrons have stopped, but detect no more active programs inside their ships. Admiral Hangarl's fleet is driving them back. The live ships are safe, Commander. Root access acquired, severing all connections to this communication node. Geth no longer reside on this server. We may now exit the consensus. Uy. What's wrong? You must proceed to the exit port. Disconnect from the... Le dio lag. Ven que ve que esté todo bien. Sí, está todo perfecto. Excelente. Vamos. Terminating remote access. Removing programs. Deleting archives. Shepard, how do you feel? Did it work? Geth fighters have been disabled. Any remaining squadrons attacking the live ships have withdrawn. The server is offline. Are you sure? Empanadas. We have transferred programs from the server into these platforms. Why? Uno solo ya me hace cagar encima. Mira todo eso. They wish to join us. They what? While Shepard Commander removed the Reaper infection, we judged we could persuade hostile Geth programs to reunite with ours. We were correct. These Geth have renounced the old machines and will oppose the Reapers. They are now us. ¿Por qué lo ocultaste? Why didn't you tell me any of this? We did not doubt you. We doubted your allies. The Creator's actions have placed their species in danger, but they are unsympathetic to what it has done to ours. The Quarians sanctioned this operation to save their people. They would not. Está bien, pero conscientemente nos ocultó esa información. O sea, entiendo por qué lo hizo, pero realmente ocultó la información. También, por suerte se quieren unir a nosotros, pero ¿y si no hubieran querido unirse a nosotros? Bueno, también sí entiendo por qué lo hiciste. ¿Sabés qué pasa? Yo les voy a dar el contexto de la situación en la que está Tamara ahora mismo. Tamara está discutiendo con un Geth que está, parece que en la misma onda, en el mismo mood, en la misma sala de chat que todos estos centros neurálgicos Geth que tenemos alrededor, que deben ser más o menos más de 6. Así que no, tampoco que esté en un momento donde pueda discutirle mucho o enojarme mucho, porque estoy rodeado de cosas bastante peligrosas. I understand not wanting to leave anyone behind. You accept our actions? The live ships are safe and we have more Geth on our side. We both did what we came to do. We judged you would understand. Prime units will be available once the Reaper signal has been located and destroyed.
Remind me to warn Admiral Hackett he's got some primes coming. Let's get back to the Normandy. Y además eso, es apoyo para la guerra contra los Reapers. También eso está bueno, mirá cuántos son. Y los que no deben estar acá mismo en la escena, pero que también habrán. No, tremendo, ¿eh? Impressive, Commander. The Geth squadrons attacking our live ships have been completely neutralized. If there is any chance we could duplicate the feat, I would be happy to lend my expertise. Legion's the one to ask if you're looking for other servers. I thought as much, but your Geth claims to have no data available when you require. Perhaps you can help me with something else. Y no te va a decir los datos a vos. How did you get Conociéndote. Geth primes to work with you? They volunteered. I see. Well, should you wish to examine these Geth to confirm their new allegiance, please do not hesitate to... Sí, no, Zen tiene una obsesión, lo vimos del segundo juego, tiene una obsesión bastante clara y no la disimula de querer experimentar y controlar a los Geth. Tiene un tema con eso que tampoco lo ha ocultado desde el comienzo, lo ha mostrado. Por eso Legión tampoco le comunica nada. ¡Uy! To recover life pods. They'll be more valuable running salvage on the Dreadnought. We're not letting people in life pods die just so you can rummage through Geth debris. You yourself said their life signs were weak. They might already be dead. It's not your call to make. Admiral, any tech we can recover gives us an edge against the Geth. If you care about our people. Zen, we need those ships ¿Ves? to recover life pods. Acá estamos de nuevo en un debate que ya hemos tenido en otras partes, hasta en otros juegos anteriores. Zen tiene una obsesión, ya lo dijimos, con los Geth, la tecnología y ver una forma de controlarlo. Y acá prefiere ir a mandar las naves a recoger la chatarra del acorazado Geth, que era en el que estuvimos. Y Tali quiere usar las naves para ir a buscar las cápsulas estas de... las cápsulas vitales donde puede haber gente viva todavía. Que los signos vitales son débiles, sí. A lo mejor están muertos ya, sí. Pero puede que haya gente viva. Y esta quiere ir a recoger la chatarra. Depende del punto de vista, puede que lo vean mejor mandar una opción a otra, pero yo apoyo a Tali acá. Zen, you can always send a salvage team later. Unless there isn't a later because we're defeated due to a lack of Geth technology. Fine. I'm diverting ships to rescue life pods. As soon as they're finished, I want them back. Thanks, Shepard. No, o sea, además Zen me cae mal. Partiendo desde ahí. I'm ready to hit the Reaper base whenever you are. No dice Talk to you nada. later, Tal. Sure. A ver, ¿usted me dice algo? The data you Uy, forwarded sí. about the Geth was disturbing. It doesn't match the stories we tell. Having second thoughts about the Ah, ha visto lo que vimos Admirals nosotros. don't have the luxury of second thoughts. What do you need? Nah, anda a cagar. Parecía que al fin iba a reflexionar. No podemos darnos el lujo. Déjate de joder. Dios mío. Bueno. Bueno, tenía un par de misioncitas. ¿Por qué se corta el audio? Bueno. Commander. Una rabia cuando me hace eso. Actualización de estado 3.14 y esto. Dominio de extranet no válido. Los programas GET de designación de hardware. Programas GET en designación de hardware. Legión ha solicitado que los centros neurálgicos pongan al día a Comandante Shepard sobre el estado de las plataformas, accediendo. Las plataformas neurálgicas del servidor 02241145111 siguen estacionadas en Rannoch. Las fuerzas creadoras impiden el traspaso de estas plataformas a las naves de traspaso GET, la cesación del conflicto entre creadores. Y GET requiere ayudar a Comandante Shepard, los aliados designados, esperando puesta al día sobre el estado del conflicto. Informe. Lee Riley, comandante, mi pelotón sigue defendiendo el reactor de combustible de Zion. Los Reapers parecen empeñados en acabar con él. Por encima de mi cadáver mantendremos la posición. Capitana Lee Riley. A ver si me dicen algo. Por acá tenemos un par de misiones que entregar. Pasa que no me acuerdo en dónde, así que voy a tener que pegarme una vueltita. Igual la podemos ir a entregar después, supongo. So you went into the Geth consensus? Sí, sí. Like virtual reality? Sí, sí. Yeah, it was strange, but I got out all right. Did you? I mean, how would you know? How would I know what? If you really got out. See, if the Geth experience everything virtually, then you could only think you're in the real world. Pero What if this? Like everything you're seeing now is a simulation. Joker, no es un buen momento para hacerme dudar de mi realidad, por favor. Shepard,
You are now possibly the only living organic who has experienced the Geth consensus. Do you feel different? It's fascinating. Mind-blowing. I'm also a bit thirsty. And just like that, the magic is gone. Did you just say what I think you said? No. Sí, lo dijo. Hello, Shepard. Lo dijo. Rami, no despierte. Pero ¿a qué te referís con no despierte? Esto es real, ¿no? Para acá. Diagnostics flagged excessive wear on a transducer. Replacing just in case. Ma'am. Nada, tú sí. Ah, bueno, sigo feliz entonces en mi simulación. Imagíname como la Muppet de Alone in the Dark. Bueno, sería Jack in the Dark. Que se llama imagíname así. Corriendo feliz. En mi burbuja. Estoy re drogado. Me había parecido ver que se había movido la bolsa ahí. Nada que ver. Dios mío, Rami modo Muppet. Nada. Para sorpresa de nadie. Nada tampoco. ¿Dónde estará ahora? ¿Quién anda acá? Entonces no creo que digan nada tampoco. Yo igual siempre vengo a verlos. Por si dicen algo. Pero no creo que digan nada. No, comandante, absolutamente nada. Yo siempre después de cada misión, porque puede haber algún comentario gracioso o algo. A mí me gustan ver esas cosas. Mi fe. Te extraño. ¿Dónde estás ahora? Ah, acá estás. What the hell, Shepard? What just happened? Actually, don't tell me. I've got work to do and I can't be distracted. I was plugged into the virtual world of the Geth consensus. Saw their history, purged a Reaper infection. Crap. Now I'll be obsessing about how that works instead of doing my Spectre Division expense report. You're welcome. You know, entering the Geth consensus is gonna be the best chapter in your autobiography. Ready for the next mission. Whatever you got. Listo, no sé para qué, papu, si a vos no te llevo a ningún lado. Aunque bueno, va a haber creo que una así en específico que sí lo voy a llevar, pero nada, que de resto no. Take care, come on. ¿Sigue acá Javik? Bueno, ¿y dónde estás? Comedor. Está con James en el comedor. Oh. So, Prothean, huh? Una sombra bugueada ahí. You guys like to drink, booze it up? No. Okay. What about gambling? Play cards? Games of chance were punishable by death in the Empire. Pero... Oh, sure. That seems reasonable. Okay. So, smoking. You ever do that? Only when my armor became inflamed. Right. Yeah, smoking. I get it. So jokes then. You got jokes. All right. You got any good ones? No. Yes. Give them to me. The Tulomorian spy entered the enemy's camp and said to the Vanksher, I didn't know your parnaps could glow. That was the joke. All right. I get it. Sí, falta un poco de contexto. Hay unas cuantas especies extintas en el chiste. No, it wasn't. I just made it up. The joke is now on you, human. Pero... You will believe anything. Eso es más perturbador que gracioso, Javik. Pero bueno. Hey, Commander. James? You took a great risk in allowing Se cortó el diálogo. to your mind, Commander. What if they had infected you? Pero... Ahora está obsesionado con que nos infectamos, pero... No, te tiene un odio. Hey, Commander. I do not think this James soldier understands me. None of these cycles seem to understand me. And I do not care.
Ay, no, esta frase también me suena a algo que hemos estado hablando. Nadie me entiende, este no me entiende, nadie acá parece entenderme. El problema son todos ustedes, papu, no soy yo, dice Javik. Está bien, papu, tenés razón. El problema somos todos nosotros, Javik. Vos no decís nada más. I appreciate the offer, Legion, but this is something I know a thing or two about. Telemetry data indicates the calibration of Normandy's weapon accuracy can be improved by 0.32%. That's all. You can't squeeze 0.34% out of it? Negative. That threshold is not possible. You sure? Take a look now. Scanning. Normandy's weapon systems have been improved by a margin of 0.43%. Ooh. How did you accomplish this? A little secret we organics like to keep. Always hold some back for emergencies. Is our current situation an emergency? A Geth meddling with our computers, telling me how to do my job? No. Garrus le ganó a Legión, Ojito. Ojito. So, a virtual Geth reality, huh, Shepard? There are a lot of ways I can think of getting a few kicks in this universe. That's not one of them. So, who needs their ass kicked now? Javik. Le hace falta una buena patada. I had hoped the Geth would have analyzed any Prothean technology they came across. You're saying you found none? No. On this topic, our knowledge is not significantly greater than your own. That's too bad, but thank you for looking. Shepard Commander placed faith in us. We will do the same for Normandy. You mean the Normandy's crew? We do not see a meaningful distinction. Oh. Hello, Shepard. Hola. Hello, Shepard. Nada. Vámonos. No, pará, acá sí. Resistencia mejorada. Ajá, estos planos se descargaron del consenso Geth. Parece diseño terminal mejorado. Sí, podemos decidir si mejores escudos o más daño de los poderes. No, mejora de escudos. Y todos datos fueron descubiertos y descargados del consenso Geth también. Mejora de escudo o también... Ah, recarga de poderes. Y recarga de poderes. Esto. Bueno, ya con esto, si hablamos con todos, absolutamente todos, podemos continuar. Ahora la pregunta es, ¿voy a la ciudadela y entregamos misiones? ¿Seguimos bien? ¿Seguimos viendo para dónde? Tengo que ver. Hay misiones que me gustaría entregar. Ya sé que hay misiones que expiran. Y claramente no me acuerdo cuáles expiran y cuáles no, pero según yo todas las que expiraban las hemos hecho. Misiones que expiran cuando vamos a como ciertos lugares de la trama principal. Pero creo que sí podemos meternos acá. Me parece que sí. Me parece que sí. Pasa que tampoco he mirado la embajada a ver si hay cosas en el terminal de los espectros y esas cosas. Siempre la ciudadela. Claro, si voy a la ciudadela doy más vueltas. Si doy más vueltas dura más el directo, ¿no? Cómo me hacen trampa, You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? I need to get to the embassies. Yes, Commander. A ver. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué se me bajó tanto la sensibilidad de repente acá? Qué raro. Ah, acá no. ¿Es acá? Ahí se arregló, por eso. Medio random. No se me empiece a buguear. Señor Mass Effect 3, por favor. Por favor. Hablando de bugs. Vamos a verle de nuevo el cuello a Bailey. Mírale el cuello a Bailey. Vámonos. La dosis diaria del cuello de Bailey. Había mencionado, ¿no? A ver. Veamos.
Condecoración Capitana Riley. La Capitana Riley, agente de NCIT, ha sido nominada para que se le otorgue una condecoración al valor por sus acciones en Zion. La aprobación de un espectro agilizaría el proceso. Claro, sí, no, se la rebancó, se la reaguantó en la misión esa secundaria. Así que sí. Estas son cosas que me parece que me perdí en algunas misiones. Pero bueno. Transmisor de interferencias GET. Un equipo clandestino de Eclipse está dispuesto a vender transmisor de interferencias que recuperaron de una estación GET. El despliegue de estas unidades en el Presidium podría estorbar a las fuerzas enemigas si se produjera otro ataque sobre la ciudadela y salvaría vidas civiles. Como la Alianza no puede apoyar formalmente las operaciones de mercenarios del Eclipse, se considerará que la tecnología se descubrió durante la acción en Rannoch. Comprarlo. Fragmento de código de los Reapers. A las estrategas Asari les cuesta predecir los movimientos de los Reapers porque no entienden bien sus procesos mentales. Un carroñero está dispuesto a vender un procesador Reaper que descubrió entre los restos del ataque del soberano a la ciudadela de hace varios años. La información podría mejorar en gran medida los esfuerzos de las Asari. Lo vamos a comprar también. Y me tengo unas ganas de comprar el Black Widow. El tema es eso, que va a pesar un huevo. Miren los créditos que tenemos. No puede ser. No puede ser. Que no puede ser. ¿A qué cosa? Dice Rey. Sí, realmente es curioso eso. Está bueno. Me parece bueno que si vos estás en una misión y hay zonas así grandes o que te podés perder algo que es una misión secundaria, te dejen comprarlo a cambio de créditos después. El tema es que hay algunas misiones donde no te deja comprarlo después y se pierde la misión. Que espero que no me haya pasado con ninguna. Que puede ser que me haya pasado con alguna. Esperemos que no. Pero si pasa, y bueno, la vida sigue. Ya no voy a poder cargar tan atrás porque ya es demasiado. O sea, las veces que he podido cargar, he cargado. Ya si sale alguna misión de hace 20 horas, y lo lamento, ya no. Ya la verdad que no, ¿viste? Claro, las pierdes, F. Sí, y... o sea, creo que vendría bien que en algunas misiones te diga como por dónde... O sea, dónde está lo que necesitas. Porque como hay algunas misiones que sí te dicen, hay otras que no. Y eso puede complicar un poquitito. Pero vamos a los espacios públicos. He vuelto, me había salido una misión secundaria. ¿De qué me perdí? Te perdiste, Lobo Negro, prácticamente en misiones contra Geth. Estuvimos en una cosa que se llama el Consenso, que es como una especie de mente colmena de los Geth. Un espacio simulado. Vimos recuerdos de los Geth y los Curianos. Lo injusto que fueron los Curianos con los pobres Geth. Un nivel bastante... O sea, bastante bonito, interesante el gameplay de ese nivel. El tema es que hay que estar 100% focus. Yo estuve 100% focus y por eso no me atasqué. Pero yo ese nivel lo tenía bloqueado de mi memoria. Todavía lo sigo teniendo bloqueado porque no me acuerdo. Pero sé que me habré perdido un montón ahí. Me habré perdido un montón. Justamente porque te distraes un segundo, ya está, terminás dando vueltas como pollo sin cabeza. Actually, I found a Cagliostro skull preserved in amber. Maybe you could clone it, or... You're kidding? You're kidding. Seriously? Well, if the genetic material is intact, we could... We've got cloning facilities on Surkesh. Cagliostro genes were remarkably pliable. Cloning might be effective. Really? And they're already... Bueno, misioncita entregada. That's great. No, don't worry about that. It's how Cagliostros mark territory, and the Krogan don't seem to mind. ¿Por qué va en slow mod? ¿Por qué corre en slow motion? ¿Qué pasa? Ay. Sí, espérenme que quiero... Me gustaría... Me gustaría anotar, porque después a mí me gusta... ¿Dónde está? Acá, fósil. Sí, me gustaría anotar la misión que hice porque después yo cuando en los resubidos me gusta poner en la descripción bien organizado todas las... Ahí está. Las misiones que voy haciendo y hay veces que me olvido de alguna, por eso la anoto por los dos. Que realmente nadie debe leer eso, ¿no? Pero lo pongo por si alguien en concreto, por algún casual, llega a un directo de 8 horas...
Y dice, uy, loco, ¿dónde está? ¿Qué misión habrá hecho? Y está en la descripción las misiones que hice y después la timeline puede ver, no el nombre de la misión, pero cuando pongo explorando la galaxia, sabe que ahí es cuando me pongo a hacer la misión. I pulled this from a Geth jamming tower. Maybe you can use it. How the hell did you... Oh, never mind. Tech like this, I don't care where it came from. I'll have my people run with this. When the war comes back here, maybe we can save more lives. Excelente. El directo de ayer, chisme y chisme. Ah, sí, un DLC. No, sí, el resubido del DLC va a ser DLC Omega y en un momento va a decir rehaciendo parte por sofá. Algo así le voy a poner. Es más, si se meten ahora mismo en el canal de YouTube, sé que está solo para miembros ese resubido, pero pueden ver la miniatura. Pueden ver la miniatura que elegí para ese directo. Que resume muy bien lo que fue el DLC. Lo resume muy bien. A ver. Acá, porque si me pone el diario Ciudadela. Acá, tecnología e interferencias. Sí, vamos a anotarlo. Listo, vámonos. ¿Vi la miniatura de una... No, el de la ducha. No, Jacorito, el de la ducha es el otro, el anterior, que casualmente YouTube eligió completamente aleatorio, ¿eh? Yo no tuve nada que ver, Jacorito. Eligió justo el frame en la ducha con la secretaria donde le agarra el jamón y se lo levanta, pero fue meramente casualidad. Yo no elegí esa miniatura, claro. El sillón sí. Bueno, no parece haber más más misión que entregar, perdón, la dislexia. Así que yo creo que nos podemos retirar de acá por ahora. Claro, casualidad, sí, bro. Pura casualidad. Pobre, mi PC sufre a veces en esta zona cuando giro por el humo y todo. Munición no me clipes las goleadas. El goli que me manda. Nah. Cuánta maldad. Now arriving at Huerta Memorial Hospital. No, sí, lo está dando todo la patata, La verdad que sí. O sea, el hecho de yo estar pudiendo jugar esto con todo al máximo, poderlo grabar, streamear a la vez y que la PC no muera y que solo se trabe muy de vez en cuando en partes específicas, para mí es un milagro. Yo estoy muy contento. I came across this treatment plan at a chemical plant. Could it help? Treatment? What is... I've never seen this kind of process before. Huh. Probably experimental. It's a long shot, but let's run some tests and see if it might work for our patient. Bueno. Any improvement? Yes, the counter agent is finally starting to kick in. Otra misión entregada. Encima, fíjate, está la parte 5 con esos mulos y arriba está la Lonin de Dar con esa expresión como diciendo, ¿qué estabas mirando? Sí, me di cuenta. A ver, ¿qué otra misión hicimos? El nombre, Ciudadela. Interfaz de no, la verdad, no tengo ni idea de qué misión habremos hecho ahora. La verdad que no sé cuál de todas estas será la que hicimos ahora. Sinceramente no tengo ni la menor idea. No tengo ni la menor idea. La verdad que no. A ver, Dr. Cylon. Lo voy a buscar. A ver, ¿cómo se llama la misión? Tratamiento químico. Ah, bueno. Listo. Vámonos.
Cada vez que voy a buscar algo, me empiezo a reír solo. Por eso, yo sabía. Me empiezo a reír solo porque me acuerdo cuando me escucha tecleo y dicen tecleo intenso. Y justo lo digo. Justo lo digo en el clip, no puede ser. Ay, me acuerdo que Cero lo dijo. No, sí, Cero lo creó. Y desde ahí el meme perdura, no muere. Bueno, vámonos. Muelles, a ver si hay algo. El bar, no, creo que ahí no hay misión. Typing Intensify. Sí. Now arriving at Docking Bay E24. Emergency civilian housing. Acá la PC sufre, ¿eh? Cuando volvamos para acá. Uf. Ahora está con el Sekiro luchando intensamente. Uy, el Sekiro es uno que le tengo muchas ganas, ¿eh? También muchísimas ganas. Es gracioso porque estoy... ¿Qué haces acá? Ay, James, no te había visto bien. A la mierda. Mira. James? Commander, what brings you down here? I was about to ask you that. Well, after our little chat, I made up my mind. I'm gonna join the N7 program. Uy. And you're celebrating by getting a tattoo? Sort of. See, there's no official channels to go through right now. So, I guess this is my way of making it official. Technically, I'm just an N7 recruit, but, you know, I figure with you as my training officer, how could I fail? Es más, yo he tenido muchos dilemas y cuando tenga la PC, porque siempre digo, no, lo primero que quiero jugar es el Elden Ring, loco. Pero me vino un pensamiento de, che, si jugás mejor el Sekiro antes. Lo tengo ahí. Es que hay muchas tentaciones. I'm flattered, but I wouldn't exactly say I'm training you. Not officially, but what the hell is in this goddamn war? I'm just Yo creo que va a ganar el Elden Ring, seguramente. Primero. O sea, los dos vendrán, ¿no? And you know, I'll take whatever advice you got. Uy. Really? Sure. The good advice. Well, they wouldn't ask you if they didn't think you could handle it. Here's hoping. But the real work starts now. Uh-huh. I know it seems like I don't take things seriously, but when I commit to something, I fully commit. Uy. Clearly. Hey, I won't let you down. The only person you need to prove yourself to is the one standing in the mirror every morning. Good point. You know, that's gonna sting for a few days. You gonna be ready for duty? Always. Hey, maybe we should get matching. You want me to get an N7 tattoo? N7? Sure. Or you could get my name done. Somewhere special. You're such a tease, Vega. Who, me? You ever gonna make good on all this flirting? Señor. I didn't mean to, you know, I was just... That's what I thought. Later, Lieutenant. Later. Careful. Y encima es un batata. Con mucho cariño no te va a tratar, James. Es un batata, por favor, meu Deus. Como Robocop. Uf. Mira, Robocop, muchos memes, muchos juegos cacona, pero cuando termine con todos los juegos cacona y toda la tortura que quiero hacer y tenga la PC y lleguemos al Robocop bueno, al último que sacaron, uff, ahí todo va a haber valido la pena, papu. Todo va a haber valido la pena. Bueno, ese Elden Ring, antes de que termine, olvidar todo el lore que me tomó tanto aprender. ¿Cuánto tiempo pasó ya, no? Ay, bueno, sí, no hay misión acá, no hay nada que entregar, así que... Vámonos nomás. Ninja Gaiden, el Zelda, es verdad. Es verdad, es verdad. Es gracioso, pero yo me imagino un escenario donde, claro, mucho más adelante, ya teniendo la PC, todo, pudiera comprar una Switch 2 y tener una capturadora y jugar los Zeldas ahí. Son cosas ahí que fantasía. Espera, te digo años, todavía falta. ¿Quién sabe? Algún día. No. Vámonos. Skyrim también. Skyrim. Uff. Uff.
to transfer to Hay tantos mundos donde quiero donde quiero conocer sus historias. Recorrer sus mapas. Y así juego los Fire Emblem. Uff. Los Fire Emblem. Drakengard. De ahí los Nier. Uff, no, papu. Hay de todo. Metal Gear. Uy, no. Meterme en el universo Kojima. Uy, hay tantas cosas, papu. Bueno. Bueno. A ver. Elden Ring. Lord of the Ring. Gollum. ¿Para cuándo el juego de Gollum? No, esa es de las peores caconas. Yaconito, no me podés. Esa va con maldad, papu. No me podés tirar para cuando Gollum. No me podés tirar para cuando Gollum. Nah. Bueno, ha llegado el momento de ir a Rannoch. Prioridad de Rannoch. Destruye la base de los Reapers. A ver, esto creo que no lo había leído, así que ahora sí lo vamos a leer. Aunque su sol naranja es únicamente un 90% de la masa del sol y la mitad de luminoso, Rannoch es árido según los estándares terrestres porque se formó cerca de su estrella y tiene una presencia oceánica algo menor. La vida fotosintética se concentra alrededor de los ríos y los océanos, con grandes regiones desérticas entre ellos. La importancia de la vida vegetal y de la sombra en la antigua cultura coreana se hace patente en el significado del nombre Rannoch, jardín amurallado. Para los sensores de una nave espacial, la característica más obvia del mundo de origen coreano son las numerosas fuentes de calor que hay en órbita. Miles de estaciones espaciales Geth vigilan el planeta. En algún lugar de este enjambre artificial de construcciones acecha la armada Geth esperando su momento de contraatacar. Población desconocida. Los coreanos estiman que el número de Geth oscila entre decenas de millones y 1000 millones. Las estimaciones sobre el número de conciencias Geth almacenadas en los servidores son mucho mayores. Me suena que esto ya lo habíamos leído, pero lo vuelvo a leer, no pasa nada. O sea, esto es algo que ya hablamos en el directete anterior. De que los Geth físicos, que son un montón, o sea, entre millones y 1000 millones de Geth. Después, las conciencias Geth que no tienen cuerpo son mucho mayores que esos números. O sea, son números que cuesta imaginárselo, cuesta entender la dimensión de números de lo que estamos hablando. O sea, es tremendo. Bueno, vamos a ir, obviamente con Tali, como hemos hecho. Bueno, igual el juego te obliga a llevarla, así que tampoco como que pueda elegir. Y creo que acá voy a ir con la waifu. Me parece que acá voy a ir con la waifu. No la he llevado hace bastante, porque voy puro id y Tali en estas misiones, pero creo que voy a ir con la waifu. Vamos con la waifu. Bien. Esta hace buen daño, Esta hace buen daño. Esta es la que habíamos conseguido en una de las misiones estas que fuimos con Tali. Ahora, ¿qué modificadores le puedo poner? Precisión, más daño, Ponele esto. Ponele esto. Y podés ponerte esta pistolita también. Ahí estamos. ¡Vámonos! No tengo más puntos. Bueno. ¡Vámonos! Se viene. Menciona tanto los Vex y sus manipulaciones. Cuenta que el plano terrenal y el astral. ¿Para cuándo Destiny? Ese Wolf. The upper entrance. Target the base before the Geth can organize resistance. What about you? Se viene. We'll deactivate defense systems and acquire an escape vehicle. You can do that?
This unit still carries remnants of the old machine upgrade code. We can break any Geth security. You are concerned. Sí. Pues claro que sí. Hell yes, I'm concerned. You're still hooked up to the Reapers. No, we simply carry code upgrades that make us more effective, more intelligent. But you lied. I was understanding when you sprang those Geth primes on me, but you just keep lying. Damn it, Legion, what do I have to do to gain your trust? We did not intend to cause offense. How'd we get here? The Geth are better than this. Tío, como mira para abajo. They are not. Es que es una situación donde nos ponen en una situación bastante vulnerable. O sea, están... Legión tiene el código de los Reapers y está bien. Él dice, son mejor así, pero lo tenés ahí. Y ya sabemos cómo son los Reapers. Te pegan unos plot twists, de repente te mete una backdoor, no sé, te mete algo y de repente, mientras te querés dar cuenta, ya los Geth de nuevo lo manejan ellos. O sea, no sabemos qué puede pasar. I don't think it's really sunk in yet. The home world. My world. Look at the sky. And the rock formations. They used to write poems about them. Y volverán a hacerlo. Además que lo que pasa con Legión es que encima no confió en nosotros, nos ocultó información. O sea, entiendo el por qué dijo, porque si lo hubiéramos dicho, los coreanos nos hubieran cagado todo esto y no hubiéramos podido hacer lo que hicimos. Lo entiendo, pero al final fue eso, nos mintió. When we're done, maybe you'll write a new one. This is Ranok, the world of our ancestors. Our bodies carried the seeds that spread the desert grass. You've heard me say Kilasalai? The best translation I can come up with is, by the homeworld I hope to see someday. Oh. Looks like you're seeing it today. The living room window will be right here. Something I should know? I just claimed the land. I know it doesn't mean much, but when this is over, I'll have a home. Quarians spent centuries as nomads. You think you can go back to living in one place? We have gotten used to carrying our homes around with us. Well, that's a start. Oh. Más bonita la tal. ¿Por qué pones los emotes del patete dormido? Pero Riz, ¿por qué tanto hate? Munición contra sintéticos porque ya sabemos. Igual tengo ganas de... Estoy tentado a ponerme la congelante. Que me había empezado a gustar la munición congelante. Me gustaría hacer tornillitos congelados. Que hay que ver si los puedo congelar a estos. Que creo que no lo he probado. Sí se puede. Decía que las torres bloquean la señal. La señal decía. Creo que arregló el problema, porque Shepard le dijo buen trabajo. Pasa que entre explosiones y todo no alcancé a leer, papu. ¿Por qué se cubrió ahí, Quija? Fuera. Papu, yo contra los Geth me los bajo a todos de una. O sea, soy super pro. El problema es cuando aparece un centro neurálgico de 3 metros 10 con tremendas piernotas mamadas que me da ganas de poner mi cuello en el medio para que me rompa el cuello. Ahí es donde está el problema. Los centros neurálgicos son los que me dan miedo en este juego. Los Geth comunes no. O una granada, dice. Exactamente, una granada también. Creo que es más peligrosa la granada. Sí.
¿Que te rompa qué? No sé de qué estás hablando. Creo que me expresé mal. ¿Qué fue ese ruido? No me asusten. Ah, sí, claro, como me gasté la habilidad no les puedo tirar el disparo de conmoción para reventarlo en pedacitos. No la pensé, mira, la tendría que haber pensado. ¿A quién le estás disparando? ¿A quién le están disparando, chicas? Chicas, acá no hay nadie. Chicas. Ah, ya está. ¿Qué pasó ahí? Creo que había un Get medio Bugatti. Así por acá. Bugs y más bugs. ¡Sí! A toda costa quieren impedir que termine el juego. Mira, mira, mira cómo lo vuelvo. Mira, mira, mira. Uy, no. No. Oh, hey, Kirby! Hello, Mr. Kirby! Welcome! Hello, Mr. Mold. Mr. Mold, no pues. Sorry I'm late. Feliz Navidad! Merry Christmas, Mr. Kirby! ¿Por dónde? Ah, por acá. Mr. Roosevelt, yes, Mr. Roosevelt. ¡No! ¡Súmate, dale! ¡Dale! Pero... En serio. Tiré la granada al vacío. Mete el tie, voy full sintético, bala de sintético. Así ya metí el tie, ya no. Las balas congelantes. Ya no me... Pero, ¿desde dónde? Desde ahí arriba. A huevo. No tengo más huevo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, ¡basta! Pero... ¡No! ¡Otro más pero loco! ¿De que me estaba escondido esperándome? ¿Cuántos son? Me va a dar algo. Me voy a esconder acá. Pero... Ropa de cohete y otro más. ¡Loco, basta!
Ya. Uf. Se pasaron un poquito, ¿no? Shepard Commander, hostile Geth are closing a blast shield over the base. Can we shoot through that blast shield? Not an option. The Geth would scramble a defense before we broke through. We have located an override atop the Geth fortifications. It can retract the blast shield. Qué bonito. Necesito sacar una foto, se ve muy bonito. Si saco esto, por favor, que no me deja ver nada. Ah, precioso. Acaba de venir tu personaje favorito, Riz, a vivir. Acá está, mira, tu personaje favorito. ¡Vámonos! Anyone get a good look at that thing? ¿Qué cosa? ¿A qué se refería? Uy, mira cómo vuelan. Geth reinforcements coming in from above. A fuerzas te quiere matar, ¿no? Sí, se pasaron con las tropas de choque esa, con los coheteros, se pasaron, se mamaron. Yo hasta llegó un punto donde me pregunté, ¿será que no dejan de aparecer hasta que active algo? Porque ya era demasiado, era mucho. Watch out! Crossfire on the left side balcony. Y le di. ¿Cómo te amo, Liara? Gracias. ¿Por qué? ¡Ay! Me alcanzó. Shepard Commander, do you need assistance? We'll get through. What's your status? The old machine's upgrades grant us targeting superiority. We are drawing hostile fire from your position. Keep it up. We'll get to the blast shield controls. Legion's Reaper upgrades are quite useful. I'm glad Legion's on our side. Sí, son Thought lentos. I'd hear you say that. Me gustó el comentario. Nunca creí que ibas a decir eso, Tale. Que te gusta que te gusta ser aliada de Legión. Pero sí, es medio complicado. O sea, Tamara se enojó al comienzo de la misión con Legión justamente por eso. Porque por más que sea bueno el upgrade de los Reapers que le dio a Legión, el no habérselo comunicado y los riesgos que eso conlleva. Esta era la que usábamos en el 2, ¿se acuerdan? Acá no la voy a usar, pero... Look out, all ships. We've got Geth frigates inbound on the civilian fleet. Khan is here. Civilian defenders are on intercept course. We'll help them, Geralt. Tom Cruise is the final boss. Es una bro. Kirby, you're spoiling the game. Tom Cruise, he's the final boss. Mirando que hay por estos lados.
Era una escopeta que no sé exactamente. Lo de hacer estos chistes está gracioso hasta que a lo mejor por un tema de barrera cultural hay alguna diferencia de interpretación y creo que me enojo en serio, ¿viste? Cuando lo hablo así. ¿Qué puede pasar también? Esperemos que no. Pero puede pasar. Papu, ¿no vas a salir de ahí? Está bien, te saco a bombazo. Oh, miren, ¿a dónde tengo que...? Y tengo acá el... Legion, I've hit the override. Sobrevive. Sí, esto va a estar chistosito, ¿eh? Bien. Balitas, por favor. Bien. Granadita, por favor. Ah, Kirby, just for you to know, when I say balitas, por favor, balitas, por favor, it means ammunition, please, I need ammo. Bien. Good. We'll be back out in a minute. Negative. The path behind you has been sealed. A nearby elevator can take you to the upper level. From there, you should have an acceptable... Rey, no quiero llegar al final de esta misión. Demasiado dolor. Uy, hablando de dolor. Uy, ya me tumbaron a alguien. ¡La waifu! Siempre la tumban a liar a lo que es de papel. Uy, no, encima están por... No, pará. Tengo que elegir. Me voy para este lado, Vengan conmigo. No se queden allá, no sean boludos. ¡No, boludo! Pero... Vamos, bro. Good. We'll be back out in a minute. Negative. The path behind you has been sealed. 71. ¡No! From there, you should have an acceptable line of sight for targeting. No le saco nada. No le saqué nada. Esperamos. Pacientemente. Le damos. Bien. Quédate así. Quédate así un ratito. Granada. Si no le pasa entre las patas, mejor, ¿no? Esto. Loco, la levanté y la volvieron a tirar. ¿Qué pasa acá?
Está el otro mamá huevo. Puta madre, se le pasó el factor. Listo. Uff. And we are ran to all ships. The patrol fleet has broken the Geth flank. Permission to pursue. Granted. Good hunting, Ron. Ay. Grimes, I guess they really don't want us up here. No. Eso, tira tandas de A3. Cuidado. ¡Ay! ¡No! ¡Eso! Listo, uno menos. Uy. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son, hermano? Ah, bueno, 3 centros neurálgicos. No, acá me voy a morir mínimo 5 veces, No, hermano. No, entre los drones y las porongas estas. Yo no, acá no voy a poder salir. O sí, a ver. Ojito, Ojito que la doy vuelta. A ver. Se levantaron. No sé cómo, pero se levantaron. Fue un milagro. Si el puto dron deja de... ¡Uy! La puedo revivir a través de la pared. Loco, la van a volver a tirar. Ya tengo la munición incendiaria. Me olvidé de cambiarme. La quema más huevo. Loco, basta. Basta. Estoy entrando en crisis. Me vienen de todos lados. Ah, espera, este está pirateado. Ah, este. Bien, cambiamos. ¡Ay, no, boludo! Me morí. No, ahora sí estoy muy apretujado. No puedo, me voy a morir. Aunque me curen. Me van a... ¡No! Uy, boludo, no te la puedo creer. ¿Cómo me estoy Estoy en absoluta crisis. Este es el enemigo que más miedo le tengo de todo el juego. Estoy en crisis absoluta. Encima se sigue regenerando los escudos por el puto dron de mierda que spawnea cada 2 segundos. ¡Oh, Bruno! Uff. Dios. Ah, use the Ricky Martin power up. Extrañaba el Ricky Martin. You getting anything from the base? No. The old machines have not registered us as a threat. We recommend haste. The creator fleet will be overrun unless you sever the Geth connection to the old machine soon. This battle was centuries in the making. To see it finally end. To think we can tilt the balance of power with a single shot. Ah, mira qué lindo. Hubiera sido más lindo si lo hubiera visto antes. Hubiera sido mucho más bonito si hubiera visto eso antes. Pero bueno, no importa. Vámonos. No pasó nada. ¿Para qué miro del otro lado? Sí. Ahora, ¿del otro lado hay otro? Ya sería el com. No hay otro. Pero igual, con eso hubiera bastado para... No pasa nada. Ah, lo que pasa... Yo les voy a explicar. Lo que pasa es que este juego es tan fácil, chicos. Que a propósito me tengo que dificultar más el juego. Claro. Si no sería demasiado fácil. Claro.
Blindy Martin. No me puedes tirar esa, papu. Normandy's weapon systems are ready to sync to your target. Uy. Recommend you withdraw to a safe distance. ¿Se viene? Se viene. Target locked. Reaper! We have located transportation. Copy that. Everybody get to the ship. Move! Se viene. Se viene. Se turbo viene. How are we supposed to fight that thing? I was hoping your fleet might lend a hand. Me gustó como digo, esperaba que tu flota nos ayudara, Talia, a pelear contra él. Agua, voy. Uff. We will attempt evasive maneuvers. ¡Se viene! Ataca al Reaper. No es una base, es un Reaper vivo, ¿viste? Teníamos mala información, papu. Ojito. Ojito. The firing chamber. Looks like a weak point when it's priming. Damn it. The jamming towers have us targeting manually. We can't make a precision shot. Bueno, mirá, Gerren nos está ayudando, ¿eh? Después de haberla cagado. If we run away, the Geth stay under Reaper control and the Quarians are dead. Ojito. This ends now. Ojito. Edie, patch the Quarians to the Normandy's weapon system. I want the targeting laser synced up to the whole damn fleet. Understood. Tamara está en modo, yo no me voy de acá. Legion, I'll take it from here. Shepard Commander, good luck. Acknowledged. O ganamos o ganamos. Push the fleet. I'll pave the weak spot. Link up. Se viene. Ready to fire. Se viene. The destroyer is in range. Missiles are ready for launch. Voy. Voy. Shepard, we need a target. Voy. ¡Ah! Target will lose the fleet. Se está acercando. ¡No! Loco, que me está persiguiendo. Tiene GPS esa cosa, con razón, se mueren todos cuando me agarran en cuenta. No, no, para. Ahí. Voy a correr en crisis. ¡Ah! No, no, boludo. Tamara frita. Tamara asada. Bueno. Segundo intento. Pero loco. No, ya sé lo que tengo que hacer. No, sí, no es así como lo estoy haciendo. No, sí, definitivamente la estoy cagando. Bueno, ahora sí, vamos. Lo que tengo que hacer es correr. No tengo que hacer lo que estoy haciendo entonces. Pasa que yo lo quería ver en todo momento. Porque me encanta cómo se ven los Reapers, pero no tengo que hacer eso. Lo que tengo que hacer es correr. Así.
¡Se viene! Uy, ahora está más. No. Cada vez está más cerca, loco. Muerta, por favor. No. ¿Qué me pasó? ¡A puta madre! Lo intenté, chicos. Lo intenté, no funcionó. Casi me muero igual, El Reaper está fuertote. Si ya venía bien con mi forma de pelearle, ¿por qué la cambié al final? Porque entré en pánico. ¡Se viene! Creo que no. ¿Lo logramos? ¿Reaper tieso? ¡Ay! You know who I am? Harbinger speaks of you. You resist, but you will fail. Habla y me tiembla todo, ¿eh? The cycle must continue. What are you talking about? We stopped Sovereign and the Geth. We stopped Harbinger and the Collectors. We've earned a straight answer. It is not a thing you can comprehend. We might surprise you. You represent chaos. We represent order. Every organic civilization must be harvested in order to bring order to the chaos. It is inevitable. Without our intervention, organics are doomed. We are your salvation. Es como que hablar con unos parlantes gigantes, temblamos todo cuando habla. Killing everyone in the galaxy to save us? The cycle must continue. There is no alternative. Organics and synthetics don't have to destroy each other. The battle for Rannoch disproves your assertion. Finish your war. We will be waiting. Ay. Ay.
Reaper, no te había escuchado bien. No. We killed a Reaper. Kila. Sí. We can confirm that the Geth are no longer being directed by the old machines. We are free. You did it, Shepard. The Geth fleet has stopped firing. They're completely vulnerable. Shepard, Commander, the Geth only acted in defense after the Creators attacked. Do we deserve death? What are you suggesting? Our upgrades. With the old machine dead, we could upload them to all Geth without sacrificing their independence. You want to upload the Reaper code? That would make the Geth as smart as when the Reaper was controlling them. Yes, but with free will, each Geth unit would be a true intelligence. We would be alive. Pero con libre albedrío. Our fleet is already attacking. Uploading the code would destroy us. Shepard, you can't choose the Geth over my people. Do you remember the question that caused the Creators to attack us, Tali'Zorah? Does this unit have a soul? Ay. Sí, bueno, es un riesgo bastante grande el transferir el código de los Reapers. Porque está bien, es como mandarles el update a todos los Geth. Van a ser más inteligentes, más capaces, pero con libre albedrío. Y no sé, Legión tiene ese código y no se ha vuelto loco ni los ha traicionado, pero... Es como darle un poder a los Geth que es tremendo. Pero, ¿quién te agrada más, Tali o Legión? No, Legión. La verdad es que Legión me cae mejor. La verdad es que Legión me cae mejor. Sí, Legión, tienes alma, dice Rick. No, después de lo que vi, en el consenso, como le llaman a esta especie de mente colmena, por decirlo así, el servidor, la mente esta, el flujo de datos de los Geth, vimos que la culpa no fue de ellos. Nunca fue de ellos. Igual ya lo sabíamos, ¿no? Pero del 1 al 10, ¿cuánto te agradan los coreanos? Un 5. A lo mejor un 4. Un 5. No, 5. No, sí, transfiere el código. Upload the code to the Geth. Tali, call off the fleet if you can. Uploading. 10%. This is Admiral Tali'Zorah. All units, break off your attack. Belay that order. Continue the... Pero Guerrel. 20%. I beg you, do not do this. Please. We regret the deaths of the Creators, but we see no alternative. 40%. Hijo de su maíz. Es que Guerrel le importaba 3 carajos, ¿viste? Le hacía 2 preguntas y la Tali de virtud decía: extermine la locura. ¿Cómo? No, reunir a la flota. Sí, creo que esto termine lo menos mal posible. Un conflicto demasiado... ¿Cómo era, Jarito? Es un tema demasiado complejo. No. Nobody else dies today. Legion, keep going. Shepard? All ships. This is Commander Shepard. The Reaper is dead. Stand down. This is Admiral Tali'Zorah. Shepard speaks with my authority. And mine as well. Negative. Cory me apoyó, ¿eh? Keep firing. 60%. The Geth are about to return to full strength. If you keep attacking, they'll wipe you out. Your entire history is you trying to kill the Geth. You forced them to rebel. You forced them to ally with the Reapers. 80%. The Geth don't want to fight you. If you can believe that for just 1 minute, this war will be over. You have a choice. Please. Kila Salai. All units, hold
La frase que tiró al final, Mirá esa sonrisa de le tiré el Kila Salai y se la metí, papu. No pudo seguir con Direct eso. personality dissemination required. Shepard Commander, I must go to. ¡No quería llegar a esta parte! It's the only way. ¡No quería llegar a esta parte! Legion, the answer to your question was yes. I know, Tali. ¡No! But thank you. Sí tiene alma, le dijo. Kila Salai. ¡No! Commander. Admiral Ron, I heard your ship made a crash landing. Glad you got out in one piece. I was listening over the radio. If Hangirl hadn't stopped... He did. We have taken heavy losses. I don't know if we can. Where are we supposed to go? You are welcome to return to Rannoch, Admiral Ron, with us. Legion? No, I'm sorry, Commander. Legion sacrificed itself to give us all intelligence. No! It will be honored. Good. And we will honor Legion's promise. The Geth fleet will help you retake Earth, and our engineers will assist in building the Crucible. As will ours, of course. Admiral, had you considered possible settlement sites? The southern continent had excellent farmland, as I recall. Are you gonna be okay? I believe so, Commander. Thank you. Shopping for another house? Beachfront property. Claim it fast. It's a buyer's market. Mordin quería ir a la playa también. You okay? I know working with the Geth will be difficult. I'm not staying. I'm coming with you. I wasn't gonna ask. I think you've earned a few favors with the fleet. I'm asking them to launch an assault on the Reapers. Figure that makes us even. If the Reapers were going to stay on Earth, sure. But sooner or later, they'll come to Rannoch. We did just kill one of them. So I'm coming with you to stop them. If you think I can help. You sure about this? Yeah. I look at all this picture of hope and peace. And all I see is everyone I've lost. My team on Haestrom, my father, even Legion. I'm mourning a Geth. How crazy is that? Not crazy at all. Legion! It is beautiful, though, isn't it? Yeah, it is. It'll be years before we can live without our suits completely. But right now... Right now, I have this. Qué bonita. Ahora es cuando le vamos a ver la... ¡Ah, no! Commander Shepard, I understand you've helped resolve the situation with the Geth. Yes, Counselor. 2, in fact. I've read the reports. You ended a war 3 centuries in the making. I had a lot of help. We have isolated pockets of remaining Geth. As best we can tell, they are Geth bodies loaded with Reaper code. But they are just a tiny fragment of the full Geth fleet. You've done the impossible, Commander. And I may be able to provide help of my own. I've received information from my government. It's too sensitive to discuss over an unsecured channel. What if I come to the Citadel? Yes, that would be best, Commander. I'll be waiting for you in Counselor Udina's office. Sí, bueno, o sea, cambiemos el nombre al despacho, ¿no? Ya. Que trae malos recuerdos. Uy, a ver, vejete sabroso. Commander, something on your mind?
Puta madre, mi legión. Para decir que es bonito podrían haber elegido un mundo menos poronga. Todo meseta. Sí, poné un poco más. Poneme agüita con verde, no sé, algo bonito. Me mostrás el desierto de Univergas. Y me decía, al fin, de vuelta en casa. Papu, no le dijiste eso por bondad, le dijiste eso porque no la querés en la Normandy. Te caché. No, mentira. Bueno, realmente el desenlace que sacamos, creo que si no es de los mejores, si no es el del mejor, es de los mejores. Porque eso puede terminar muy mal, o se joden los Geth, o bueno, tal y... Entonces es la opción menos mala, pero tampoco, claro, yo lo siento, papu, yo lo vivo dentro de mis nalgas. Entonces veo que Legión dice, chao, voy a hacer el patatús para que todos sean libres. Y te llega el cocoro, loco, te llega el cocoro. A ver, vamos a preguntarle, ¿cómo es? What's our state of readiness, Admiral? We're getting there. And with the Reapers pressing their advantage across all fronts, we don't have a lot of time to catch up. What about the extra help we picked up along the way? Bringing in both the Quarians and the Geth has helped us immeasurably. The Quarian fleet is providing evac and fire support, while the Geth attack Reaper supply lines. No, que esto creo que ya le había... Creo que yo ya de esto todo le habíamos hablado. Me parece que ya de todo esto les había preguntado. A ver, de esto creo How que... about the Asari and Solarians? Since the coup attempt, the Asari have stepped up to the plate. They're committing fleets and sending a science team to work on the Crucible. And believe it or not, they promised us the Destiny Ascension. They haven't forgotten you saved it 3 years ago. And the Bueno, mirá, por lo menos de algo sirvió. Más por la nave que por el consejo, ¿no? Pero de algo sirvió. If I may, Admiral, Agua de cero lo dio todo. Speak freely, Commander. Why me? Why put me in charge of all this? Because you're the only soldier in this whole damn Navy who knows how to kill Reapers. You just have to be smart and hope you get lucky. Anyone can figure it out. Your dossier says otherwise, Shepard. You were trapped on a cruise all those years ago, and you were the only one to make it out alive. Back then, I saw more than just a soldier in the making. And because of that, you think I qualify to save the galaxy? Shepard, let me tell you something that I've learned the hard way. You can pay a soldier to fire a gun, you can pay him to charge the enemy and take a hill, but you can't pay him to believe. I don't follow, sir. When you went up against Sovereign, there was no good reason to believe you'd win. But your crew didn't seem to care. They went along anyway. Your trip through the Omega-4 relay? That was a suicide mission if there ever was one. Yet there your crew was. Ay, Daddy Hackett me está reconociendo mis logros. Why? Because they believed in you, their leader. That's what I need now. Where we're taking them is liable to get pretty hairy, and I know you're the one who will get us to the other side. What's the Reaper situation? It's not trending well, even if you did buy Radix some time. Our threat projections show the Reapers will gain the advantage on most other fronts. Nuestro Daddy Anderson, no, nuestro Daddy son todos. Hasta el nombre ilusorio. Todo. Tiene un poquito de canita y ya está, ya está. Nothing more, sir. And Shepard, I thought you might like to know I've got word on your mother. Oh? Uy. She's alive and well and promoted to Rear Admiral. She's helping us plan the Crucible. Thank you, sir. It's a relief to hear. I figured having another Shepard around couldn't hurt, and she's damn proud of what you're doing out there. Hack it out. Nuestra madre con la que no hemos hablado ni una sola vez. Pero bueno. Hola. Me lo imagino, le dijo, ¿por qué me hablas de nuevo? Recién me despedí. Hack it out. Bueno, vámonos. Bueno, ya no hay nadie acá. Así que vamos a ver qué nos dicen los miembros de la Normandy. ¿Y sabes qué me parece? Yo debería decir, lo dejamos hasta acá, pero podríamos ir a hacer un par de cositas, ¿no? Hola. Soy en trainer. I hear you were on the ground with the Reaper. He fired up at us a few times. Y me mató unas cuantas veces. Insane maneuvers to stay out of the line of fire. It's hard being in a fight like that, especially when you're not the one flying the ship. Joker's one of the best, though.
At first I was nauseous, swinging around in my safety harness. But then I was furious. Just... enraged. I wanted that thing dead. You didn't want the Reapers dead when they attacked Earth? I wanted them defeated. I wanted Earth saved. But I never wanted to physically tear them Son como medio sinónimos, ¿no? blow up. Congratulations. Ahora está más violenta. I believe you've discovered your fight-or-flight instinct. Perhaps I should have stayed with chess. Although now I think I'm spoiled by the lack of explosions. Commander? Rami, un par de misioncitas más. Hace un directo de 8 horas. Ha pasado. ¿Para qué te decir? Un poquito más, papu. Si lo dejas luego de que se fue mi amado Legión, termino como la Sayori. No. He encontrado trabajo que hacer, tal y sobre Shepard. Solo quería decirte que me voy con Adams a la ingeniería. Parece el mejor lugar para mí. Siempre que siga contigo. Por favor, déjate caer por aquí cuando tengas un rato. Tal. ¡Upa! Mira, vamos a ir a hablar con Tali ahora. A ver, ¿qué me había dicho Riz? Ah, mira, Riz me dijo, podrías ir a hablar con Tali ingeniería, ¿no? Puede estar interesante. Ahora vamos, Riz. Se inventaban mensajes que no existen. A ver, informes de progreso. Yala Rambas Ranok. Comandante, con la ayuda de los Geth, nuestra flota casi está restablecida por completo. Nos hemos centrado en las evacuaciones y en proporcionar apoyo a la flota turiana mientras los Geth acosan a los Reapers. Incluso al amparo de la nueva paz parecía estúpido arriesgarse a que se produjera un incidente acercando nuestras fuerzas. Según la almirante Zen, el proyecto Crisol sigue bien, aunque la propia Zen no parece satisfecha con las capacidades tecnológicas del dispositivo. Es algo excéntrica, pero también es brillante en su trabajo. Espero que encuentre alguna forma de mejorar su funcionamiento. Nunca habría imaginado que llegarías a convencer a Han, comandante. Cuida de Tali Zora por mí. Kile Shalai. Almirante Shalaman Barranok. Hablemos de la guerra juriana. Diana Allers. Cuesta creerlo después de lo que acabamos de pasar, pero el resto de la galaxia apenas es consciente de lo que los Jurianos entraron, que los Jurianos entraron en el velo y mucho menos de que iniciaron una guerra contra los Geth. Estamos viviendo un momento histórico. Tengo material de todos los personajes menos de ti. ¿Puedo ir a tu camarote para grabar lo que opinas durante una hora? Diana. A ver, espera que me había dicho algo más, Riz, acá. Había dicho, también podés ir a tu camarote para tener una entrevista con Diana, que es un buen NPC que puede dar bastante jugo al lore. Ahí voy. Vamos a hablar acá con Joker y con Idi, vamos. Si vas en el muro de los caídos estaba Legión. Ahora voy a ir a ver. Gotta hand it to you, Commander. That's the first time I've seen someone end a war by yelling. After seeing what the Geth Rebellion really looked like, I figured they deserved a chance. Thank you, Commander. I doubt many organics would have trusted a synthetic race. And now we've got 2 fleets for the price of 1. We didn't lose anybody. Except Legion, before it sacrificed itself. Legion referred to itself as I instead of we. No digas. Yeah, so? The singular pronoun indicates Legion's independent personality had fully actualized. In its last moments, it was not an avatar of the Geth consensus. It was a person. That's what I figured. When the Geth fleet helps us retake Earth, I guess we'll owe that to him. ¿Por qué tiene que dar ese dato? No des ese dato, Idi, que duele más, por favor. Commander? What's on your mind, Edie? I was just reflecting. The Quarians' historical era was not making the Geth enough like them. I'm not sure I understand. Units with networked intelligences will trend toward cooperation for mutual benefit. But units with central heuristics establishing an individual personality, such as myself, develop preferences. These preferences form attachments that keep my calculations from devaluing the worth of the lives aboard the Normandy. You're saying the Geth turned on the Quarians because they aren't individuals? That is my theory. But it is limited to a sample size of one society. The only other notable synthetic society is the Reapers, and we do not know if they govern by consensus as the Geth do. Do me a favor, don't ask them. Hello, Shepard. ¿Qué dijiste, Rami? ¿Que este es tu Mass Effect favorito? Se nota, los otros no les dedicabas tantas horas. Zero dice, leí a Rey decir tal y me empezó a caer bien. Que quede registro en el directo. ¡Ojito! ¡Ojito! Interesante, ese comentario me lo había perdido. ¿Dónde están todos? ¿Dónde estás, Cortés?
Ah, ya. The munitions you carry into the field deserve at least a triple check. Good to see you, Commander. No, tremenda conversación tuvimos. A ver, ¿qué tenemos acá? Ah, acá está la periodista, vamos. Commander, I'm doing a segment on the Gethquarian War. It should take maybe an hour. Can we talk in your cabin? Sí, podríamos. Podría salir un reportaje interesante. Sí. Vámonos. Que justo tenga un cierre ahí. A ver, Javik. Another Reaper has died. You are proving that humans are capable soldiers. But I question this. Pero, ¿ves? Ahí está. Has demostrado que los humanos son buenos combatientes. Mataste a Reaper. Pero, y ahí empieza toda su mierda. Yo habría destruido todo. Yo esto. No, la paz no va a durar. Se va a durar. Ahí está, mira. Qué sorpresa, papu. Diplomacy does not win wars. Powerful and plentiful firearms do. If you require mates, please look elsewhere. ¿Qué dijo? Do not care what others think. Dijo si buscas aparearte. ¿Leí bien? Do not care what others think. Voy a fingir demencia de lo que acabé Voy a fingir demencia. Voy a fingir completa demencia de lo que acabó de pasar ahí. Kenneth, you comment on every woman's figure but mine. Well, What? You don't like my legs? It's you. You know? No chicken shit, I don't know. All you do is make stupid sexist comments to avoid saying... Se picó, ¿eh? Now's not the time. We've got work to do. Se picó, ¿eh? Responsibilities. Grow a pair, Ken. Look around you. Tomorrow may not come. Lo está apurando, ¿eh? Gabby, please. We have a duty to the ship and the crew. What about us? Just listen to yourself. Figure but mine. Well, A ver. A ver. Like my legs? La verdad, yo como comandante, como la comanda Shepard, Tamara Shepard, acá, seria, debería decir, no, Donnelly tiene razón, papu, full focus en la misión, dale, como hace un rato con Joker. Joker, no jodas a liara con esto, que si los pelos se le mueven, que si la cabeza no sé qué. No, full focus en la misión, pero sabes que este drama lo vengo siguiendo desde el otro Mass Effect. Necesito que este drama continúe. Tiene razón Daniel. ¿Por qué hablas de todas? ¿Haces comentario de todas? ¿La tenés al lado? ¿Tienen algo ustedes dos? Dale, papu, media pena, te está diciendo. Encima te acabo de preguntar, ¿no te gusta mi pierna? O sea, papu, date cuenta, Donnelly, Pajín, date cuenta, hablas de todas y tenés este al lado que te quede, no le das pelota, por favor. We're not fighting this war for ourselves, Donnelly. We're fighting for the people close to us. Time is short. I see your point, Commander. La vida es corta, la acabé de decir. Your legs are spectacular. Pero. Well, that's a start. Bueno. Commander. No sé si ese era el desenlace que esperaba. Pero ella parece no conforme, como que quería otra cosa más que le diga. Pero ¿saben qué? Bueno, progresó un poco. Dimos un empujoncito. Legión. La lista se va haciendo cada vez más grande. No. Legión. Got the flush. Full house. Caught it on the river. Shit. Thought you were bluffing on the flush. Good for you. Cannon, Lieutenant. Yes, sir, Major Olenko, sir. Chismecito. Hey, Commander. Hey, Commander. Shepard, I'd deal you in, but Vega just cleaned me out. Oh, come on. That really as deep as your pockets go? No sentimental crap stowed away? Investments?
I got some land on the Sunshine Coast I could put up. I'll pass. That was quite the negotiation you've pulled off. And having both the Quarians and the Geth on our side, that's a very good thing. Totally took down a Reaper. Yep. Sure did. Yes, you did. Hell yeah. And you know, I'm just gonna have to go with you on trusting the Geth. I hope it works out. You know, let's talk later. Bueno. Vámonos. Papu, tenés unos ojos preciosos de esos que dan ganas de guardarlos en un cofrecito. No, un piropo así me parece que no funcionaría. No. Altar orden de alejamiento. Another Reaper gone, and peace between the Geth and Quarians. It's amazing. And now my people have a world to fight for. Something they know will last. Ya vamos 3 tiesos, 4 si contamos a la gatita, You and the sí. Geth remain good neighbors. They're not our servants anymore. I'm not sure what we should call them. Allies? Friends? There's still too many wounds on either side. But maybe one day. The Migrant Fleet and the Geth warships have joined Admiral Hackett. It's good to see you. Hola. Correo electrónico del sargento Kamanan al sargento Ichi. La próxima vez avísame de que los Geth son amigos y de que no tenemos que disparar a los robots grandes. Casi me meo encima cuando los centros neurálgicos empezaron a caer del cielo para cargarse Reapers. Le disparamos unas cuantas veces hasta que nos dimos cuenta de que no respondían. Luego vino uno, nos dijo que eran ayuda aliada y nos preguntó cómo estábamos. Salvaron a los míos y no me quejo, pero nunca olvidaré que tuve que disculparme ante un Geth por volarle una de sus lucecitas. Ese mensaje estuvo bueno. Ese mensaje estuvo divertido. A ver. Hello, Commander. Sí. Vamos. Por lo menos le pido disculpas. Bueno, sí, por lo menos. Ayumi dice, Mordin se podría salvar si Rex muere y se destruyen los datos de la misión de la lealtad de Mordin. Sí, pasa que son como cosas súper específicas que tienen que pasar, ¿viste? Ya, o sea, se tiene que morir Rex. Primer punto. Y después encima tenés que destruir los datos. Y son decisiones que van muy como en contra de las cosas que hicimos, de la forma de jugar. Entonces es complicado. Pero lo dio todo. Se partió, pero lo dio todo. Bueno, gatete. Ay, cierto, fui ingeniería y me olvidé de Tali. Peace between the Geth and Quarians. Who would have thought? Not how I ever imagined that would turn out. And next you'll be telling me the Krogan and Turians are cooperating. Oh, right. You managed that one too. You're a peacemaker, Shepard. A rare thing these days. Now, if you can pacify the Reapers, we'll make you a saint. Está más difícil. Not sure if having an army of Geth behind us gives me confidence or makes me feel like there's a target on my back. Later. Bueno. Vámonos, vamos a hablar con Tali que me olvidé. Pequeño detallito que me olvidé de hablar con Tali, pero bueno, vamos a hablar con Tali. Me fui para el lugar que no era. No, Rami, deja. Ay, ¿por qué me vine para acá? Pero loco, que tengo que... Ese es el subconsciente. Sí, la quiero ignorar, pobrecita. Mira, acá está. Can't be. No. I guess that's right. Hey, Tali. How's it going? Oh, sorry. I didn't hear you. I just got communication from the fleet. Sorry. From Rannoch. In the old days, I'd send any new technology I found back to the fleet. I should probably be doing that with the agriculture samples now. I don't know anything about raising crops. How are your people doing? It's crazy. The Geth are helping. Setting up housing, adapting power systems. They are doing Al final los malos no eran ellos, ¿no?
¿Te empezás a dar cuenta, querido? Putting into the suits of Quarian volunteers. They're rewriting environmental functions, jump-starting our immune systems. Mira. That doesn't seem possible. The Geth are software, not hardware. They can transfer themselves from a normal body into anything with enough processing power. They're mimicking infections, so the host can adapt without getting sick. It's like making a vaccine. Mira, están prácticamente haciendo una vacuna para los... Ah, bueno. So the Quarians won't have to wear those suits anymore. It doesn't seem possible, but yes, in a few years, with Geth improvements, we won't need them. We might still wear them. The suits have become part of our society. But a rupture won't be a death sentence. Today, on Rannoch, there are Quarian children who will grow up healthy and strong, thanks to the Geth. They owe that to you. No. I'd have killed the Geth with no regrets. And I'd have been wrong. Thank you. I can't believe my people are working with the Geth. The Geth are helping us rebuild. I never thought I'd see it. Our scientists and the Geth have done amazing work on the Crucible together. Good to see you. Bueno. Good to see you. Vámonos. Puede que muera el pobre Legion. Sí. ¿Qué le pasó a la garganta? Bueno. No, el camarote, la entrevista. La entrevista. Vamos. Trainer, can you send up Diana Allers? She wants to talk to me. She's on her way, Commander. I'm sure you've got a million questions. I narrowed it down to 40. Let's see how you do with the top 10. Commander, the last time most of us heard about Geth, they were attacking the Citadel alongside Sovereign. Ay, sí, no es un muy buen You know recuerdo. that was a minority of the Geth. Most of them are not hostile to our 5%, según palabras del mismísimo Legión. El 5% del total de los no Geth. longer dangerous robots who stick humans on spikes. What you have to realize is that despite their reputation, most Geth are not inherently violent. The Quarians attack El zoom, no, sí, quiere, pero... self-defense just like any organic would. Quiere esos clics, esas visitas morbosas, Payback for their enslavement. esos zooms dramáticos You're going to take an army of synthetics. para ver las muecas, los gestos de Unfold Shepard. hacking abilities. What's keeping the Reapers from reprogramming the Geth like they have before? La entrevista ha terminado, ¿te imaginas? The Geth are extremely intelligent and they've put incredible thought into solving this problem. They're not going to turn again. I'd bet my life on it. Now here's a question from a Batarian on Omega. Commander Shepard, if the mass relays can be destroyed... Uy, justo un batariano me preguntaba por los relés destruidos. Do you have any questions? You gonna go file your story now? Well, if you don't mind. Go tell the galaxy what we've done. I could use some good news. Aye, aye, Commander. Sí, dale. Move el pan dulce. Bueno, ¿saben que graciosamente si yo la hubiera como tirado, la hubiera seducido en la anterior entrevista, en esta me parece que la cosa hubiera sido más... me parece que si hubiera... Tengo una... Sí, porque yo les mostré la escena, me parece que era en esta entrevista, no sé si era en esta o en otra. Pero Boeing, ¿cómo que...? Nada, encima no te dejó hacer el clip y lo volviste a hacer y sí te dejó, puta madre. Papu, ¿qué son esas caras de Shepard? No sé de qué estás hablando, Jaritos. No sé de qué estás hablando. Bueno, vamos a guardar. Papu, ese pan dulce produce efectos de mouse. Bueno. Debería dejarlo por acá, pero ¿sabés qué pasa? Que tengo ganas de un poquito más. Porque es mi Mass Effect favorito. No. Es el 2, pero... El 17 está intenso. Nexo de Hades. Ahí creo que ya habíamos ido. Sí, no veo... Sí, no, por ahora al menos no veo muchos lugares nuevos como para decir wow. Grieta de Caleston. ¿Había venido la Grieta de Caleston? No me acuerdo. Grieta de Caleston, ¿verdad?
Bueno, vamos acá. Tenemos que reunirnos con la consejera. ¿Qué harás Dora? No, bueno, a lo mejor si se alarga la misión pues... No se nota que te gusta más el David. Bueno, es tu percepción, papu. ¿Por qué lo decís? Ni quisiera directos más largos de este juego. Como para decir eso. Son 8 horas diarias. No sé de qué estás hablando. No sé de qué estás hablando. Yes, Commander. ¡Extensible! Dice Gol. No. Estratega Asari en el... Excuse me. I'm Commander Shepard. If you promise to be careful, I've got something for you. A Reaper code fragment. Uy. I can use this to try to predict their strategic processes. We might be able to save a few worlds with this, Commander. Thank you. No, I know what I said. Divert forces to the new coordinates. Trust me. We may not be able to stop the Reapers, but I think we can predict their movements now. A ver. Buscar esto. Estratega, sorry. Dale, si no tardas 3 horas acá. Ajá, entonces la anoto. Hicimos. Listo. Vámonos. Inserta referencia que nadie entiende salvo Joth. Inserte gol. Dice Wolf. Sí, porque Wolf había puesto mayúscula arriba. ¡Extensible! Tú pones la... No, cero no, que justo lo acabo de golear. No, que no le pongan el nombre, Sí, está bien, ponéselo vos. No. Consejeras... Ah, está por acá. Déjame ver. Despacho. Ah, sí, está acá. A ver, vamos a ver, espera. OBS, ¿estás bien? ¿Estás bien, OBS? Sí, estás perfecto. Excelente. Agua del Dark Vader convertido por los Reapers. No. All remaining files secured and marked for Tentron clearance only. Commander Shepard, thank you for coming. Did you find something? The Council has ordered a full review into Donald Udina's activities. We're still piecing together his coup attempt. But that isn't why I asked you here. The situation is growing urgent for my people. We're aware your crucible is still missing a key component. The catalyst. Do you know something? Not exactly, but there is a artifact on our homeworld, Thessia, known only to the highest levels of my government. What is it? With any luck, it's a means to help you locate the catalyst. The artifact is kept in a temple located at these coordinates. I've ordered a scientific team to meet you there. If this artifact is so important, why keep it hidden? Every species in the Citadel has its secrets, Commander. But this one, in the wrong hands, would upset the balance of galactic power. The Reapers are doing that right now. Which is why I'm bringing this to you. I appreciate the help. It's you who will be helping us. The matriarchs are growing desperate. For the first time in our history, Thessia is vulnerable. For all our intellect, we're outmatched by Reaper firepower. I'll do what I can. Whether you know it or not, you've become the sole ray of hope in a very dark night. Goddess be with you. Básicamente nos acaba de hacer lo que nos ha hecho todo el consejo durante todo el juego. O todos los juegos, en este caso más concretamente. ¿Qué es? Decir, no, te ayudamos, Shepard, pero antes anda a nuestro planeta de origen y danos una mano. Eso hicieron los turianos y eso está haciendo ahora también esta. Dice, no, sí, tenemos algo que puede que te ayude a encontrar el catalizador, el coso ahí
del crisol que te falta, pero ¿sabes qué? Necesito que vayas a mi planeta Tesia, que se está todo medio en la mierda, que des una mano. Y para sorpresa de nadie, tenemos que ayudar a otro miembro del consejo. A ver. Creo que no hay gente acá para hablarle, así que... Papu, ¿por qué no lo dejaste morir en el 1? Sigue Talia acá. A ver, Tali. ¿Ontas, Tali? ¿Ontas que no te veo? No me acuerdo dónde estabas la última vez. Ah, la última vez te estabas peleando con alguien. Of course. We can have ships at the colony in 36 hours. Do you need medical support? No, evacuating the colony is more than enough. Thank you, Ambassador. Ambassador? I'm coordinating actions for the fleet while we're here. Uy. Evacuating colonies, bolstering Turian defense lines. I think it was right here. 3 years ago to the day. What? This was where Saren's assassins fired at me. I just got into the Citadel. I didn't think I needed my barriers up. My mistake. Refrescame la memoria. No, sí me acuerdo. You never told me about this. How bad was it? Ya ni se acordaba cómo la había conocido, viste, que tal estaba acá en la ciudadela, no se acordaba nada ya. I was running a fever in minutes. It was the first time I'd been really hurt on my pilgrimage. I ran to the council embassy, asked for protection, offered the data on Saren. The Turian clerk called me Soot Rat. He threatened to have me tossed off the station if I didn't leave. Rata con traje, le dijeron, pobrecita. Oh no, Riz, pobrecita. Him back there. I don't think he remembers me. And you're assisting him in spite of that. This war is too big for old grudges. You showed me that. We're at peace with the Geth. I can't waste my time on a Turian who made me angry. Besides, it all worked out. I made it to the wards. You found me. Happy ending. And now the Turians will get the aid they desperately need. I nearly reminded him who I was. Made him apologize, rubbed his nose in it. Maybe he and I both needed to grow up a little. The difference is that you helped when it counted. Thanks, Shepard. So did you. Aww. Everything looks so peaceful. In here, you can almost forget about the war. I never get tired of looking at this place. I never thought they'd let a Quarian up here. The Presidium is so beautiful. Everything looks so peaceful. Vamos a hablar con la buena waifu Liara Tusoni y nos vamos a la misión. Teníamos seguro, había dicho. No había leído. ¿Cómo que el agua teníamos? Nice to see you. Me gustaría que la waifu dijera algo más, ¿viste? Vengo, le hablo diciendo, a ver, la waifu. Me saluda y ya está. Bueno, en veces así es la vida. Vamos. Spectre status recognized. One moment, please. Igual como que me gustaría, no sé, por saber, por las dudas, ir moviéndome a los lugares a ver si se... Ay, uno cosecha lo que siembra, papu. ¿De qué estás hablando? Yo estoy bien con Liara. No sé de qué estás hablando. No. Vámonos nomás. Now arriving at docking bay D-24. Sergeant, I have a little brother. He went off-planet to try and make money. Caught in a lousy crowd. Pero estaba rico el mo.
No lo sentí porque ya medio que todos los días cuando tomo agua ya estoy tomando con moho. Así que como que no noté diferencia del agua común que tomo acá de la botella, pero bueno. Bueno, ha llegado el momento de otra misión principal. Localiza el artefacto secreto. ¡Vámonos! Esta misión y lo dejamos por hoy. Ahí está Tessia. Quiero ir a ver. Bueno. Mirá las cositas que hay acá. Mirá todos los lugares que hay. A ver. Porque siento que acá ya estuve y que miré todo. Parece que estoy medio borracho, ¿no? La presencia de Reapers del sistema ha dejado sin platino a Sirta. Suena que esto ya lo habíamos leído. ¿Se fue el sonido de la chota? Sí. Se fue el sonido de la mierda, lo reiniciamos, ¿eh? Mejor ahora antes que se joda después. Sí, a ver, si hago así... Ahí lo dejaron de escuchar, ¿cierto? A ver. Sé que no están escuchando el juego, lo muteé para que no moleste. Ahora lo reinicio. Tiki, ¿qué me das? Bueno, recursos bélicos. Y me llevo combustible. Excelente. Ahora lo que hago es vuelo al siguiente y ahí lo reinicio. Juega mute el lenguaje de señas. Bueno, lo vuelvo a poner. No creo que se arregle solo. Cuando pasa esto hay que reiniciar el juego entero. Pero bueno, si es eso, me dicen ahora si lo escuchan o no. Sí, este planeta me acuerdo que había dicho que se veía hermoso. Para irme abajo la ganancia se fue a la chota, aunque no se ve. No. Cuando pasa eso, cuando Riz dijo, escuchó un pitido, eso ya ha pasado antes. Cuando pasa eso hay que reiniciar el juego. No es la ganancia. ¿Ahora lo siguen escuchando? Se escucha más fuerte. ¡Ah, no! Cada vez se pone peor. Está bien, es una señal. Está bien, sí. Hay que, sí, cuando pasa eso siempre hay que reiniciar el juego. No es otra cosa más que eso. No, ya es el juego diciendo, papu, no quiero que me juegues, quiero que te vayas. Pero yo me rehúso. Bueno. A ver. Esto por acá, esto por ahí. Iniciar. Vamos de nuevo. Justo dices eso y se me cortó. ¡No! Se está ejecutando otra instancia del juego. Me está jodiendo. Loco, le di salir. ¿Cuál es la otra instancia? ¿Que el proceso se quedó petateado? ¿Me estás diciendo? Loco, que lo acabé de cerrar. A ver si se escucha el chirridito, me recuerda a los videos de Sao. Qué buenos tiempos, ¿no? El pitido, cuando el micrófono solo se escuchaba de un lado del audífono, ustedes lo escuchaban solo, creo que era del lado derecho. No, qué bonito, la verdad. Qué bonitos recuerdos. Bueno, ahí se debería escuchar y debería ir bien. Así que... vamos. Bueno, ¿F de qué? No entiendo.
El micrófono era lo mejor. Bueno, ahora me dicen, debería de escucharse bien, ¿no? Debería estar. Bueno, vamos. Cositas. Vamos. Me acuerdo de esas épocas, dice John. Qué bonito recuerdo. Ay, sí, qué precioso. Qué precioso cuando encima de que el micrófono se escuchaba con pitido, lo escuchaban de un solo lado. Aunque bueno, puede ser una bendición para quien sufría el pitido que solo se escuchara de un solo lado, ¿no? Faster than light jump successful. Tururú, 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 tururú. Sí, yo siento que tal vez esto... Sí, esto ya lo había explorado. I found something. No me acuerdo, que no sé. ¿Sabes que no sé, papu? Bueno, linda misioncita. No, creo que... Bueno, sí, no sé. Estoy re loco, yo no sé. Nada por acá. Falta combustible. ¿Dónde estará el combustible? Me hace falta el combustible. Por las dudas hagan pausa y despausa. Exactamente. Me encanta el pausa y despausa. Reapers eluded. Faster than light jump successful. Evasion successful. A ver. Bien. Reapers eluded. Vámonos. Para arriba. ¿Para cuándo emote de Rami viejito? Ay, pobre Yuri. Pobre Yuri. El tema de los emotes. Solo decir pobre Yuri. Y nada por ahí. Signal confirmed. Es broma, Yuri, y solo el halcón, si lo queremos. No, los demás también, obviamente. Faster than light jump successful. Uy, che, mi combustible. ¿Dónde está mi combustible? Ahí está. Ah, no era combustible. Faster than light jump successful. A ver. Ah, lo del supercolisionado. Sí, eso ya lo habíamos... Sí, me acuerdo. Sí. Estoy agarrando cosas que no sé si... O aparecieron después o eran de cuando me puse a hacer esto de nuevo y no lo... Sería raro que no... 88%, déjame de joder. Combustible por acá arriba. Ah, no, no es combustible. Planeta. Los Reapers no han hecho caso de Tebura hasta el momento, pues su base científica y su equipamiento minero ofrecen poca importancia estratégica. Es probable que un destructor acabe por exterminar a toda la civil. Qué bonito. Qué bonito. Bien. Si ven. Me suena haber leído eso, pero no estoy del todo seguro.
Bueno, vámonos a Tesia. El mundo de origen Asari ha sido bautizado como la joya de la corona de la galaxia, la cima de la democracia y el corazón latiente, dice, bueno, del amor galáctico. Sus repúblicas tienen una incidencia remarcablemente baja de guerras, enfermedades, delitos violentos o hambruna y cuentan con una economía estable respaldada por las ricas colonias y las grandes reservas de elemento cero. Elemento cero, ¿dónde está elemento cero? Dame, está escondidito, no te veo por acá, ¿dónde está? Dame. Las trazas de Itho en agua y tierra son tan comunes que toda la vida en Tesia se ha adaptado a ellos. La fortuna de Tesia se ha visto perturbada por el asalto de los Reapers, la infraestructura de telecomunicaciones que conforma la espina dorsal de las democracias electrónicas de la sociedad se ha visto eliminada. Millones de Asari se encuentran sin energía, elementos WoW, una maniobra pensada para obligarlas a una rendición generalizada. Es una parte necesaria de la estrategia cegadora, puesto que los jascarones por sí solos tienen muy difícil desarmar o capturar una población llena de bióticas. O sea, vos te estás volviendo este mote, sí me estoy volviendo el mote de todo turbio. Uy. What about the temple? Can you raise the scientists? Negative. All channels are scrambled across the spectrum. The mission's looking really dicey. This is too important. It's now or never. Shepard, that's my home down there. I have to go. Then get to the shuttle and let's do this. Me gusta. Liara cuando atacan cualquier planeta de origen de cualquier especie. Tranqui es un computadora, viste, del Shadow Broker, leyendo la lista de compras de Said Massani. Cuando atacan su planeta, viene hasta ahí, hasta la cabina de Joker. Tengo que ir ahí, tengo que ir. Bueno, vamos a ir con Liara y vamos a ir con Javik, que es, creo que, la única misión que para mí vale la pena realmente traerlo. Es acá, donde más conversaciones tiene y donde se nota que BioWare dijo, esta va a ser la misión donde Javik va a tener algo relativamente interesante, es acá. Así que lo vamos a traer a Javik, al mundo de origen de las Asari, y vamos a ir claramente con Liara también. ¡Vámonos! Taza Fuge, sí, terminamos esta misión y por hoy lo dejamos. Creo que en vez de fusil de partículas le voy a poner este que está bien ricolino. Bien ricolino. Le aumentamos el daño, un poco la precisión. Y ya. Vámonos. Y ahora tiene un poquitito acá. Vamos a ponerle, mejorarle un poquitito el éxtasis. Javik, tenés un montón. Claro, no te traigo nunca porque sos un tóxico de mierda. Bastante. Sí, bastante mala onda, su hermano. Sí. Excelente. Vámonos. Hacemos esto. El directo dura 2 horas más. Y más o menos sí. Liara, do you have anything more on this artifact? These coordinates the Counselor gave you are for the Temple of Athame. My mother took me there once. It's several thousand years old. And for some reason, it has classified government funding. Uy. Sounds like we're on the right trail. What if we're too late? My people are dying down there. Your empathy is a weakness. You must numb yourself. No, ¿escuchaste, Jaritos? Tu empatía es una debilidad, le dice. Te tenés que inmunizar a las pérdidas. Mira, tenés que inmunizarte de las pérdidas. Tu empatía, ponerte en el lugar del otro, es una debilidad, Liara. Es lo peor que podés hacer. Lo que tenés que hacer es no sentir nada cuando hay pérdidas. Eso es lo que tenés que hacer. Tremendo consejo de Javik, ¿eh? No, me encanta. Venezia took you to this temple? I was just a child. I thought it was a history lesson, but now, maybe there was more to it. What do you mean? I went digging through her old files. She had heavily encrypted records on this place, some dating back centuries. I still can't crack most of them. Whatever's going on, it's well hidden. I've studied your old mission reports. Your mother was indoctrinated. Yes. We had to kill her. Yet it did not stop you from fighting. As I said, steel yourself. Many more lives will be lost.
Loco. ¿Qué es esto? Orban dice, nada, duele si te disocias lo suficiente. Vas en buen camino, Podría ser un buen amigo de Javik, papu. Javik, el típico amigo tóxico. Bueno, Javik lo decían, pero viste, lentamente se fue convirtiendo, Ahorita dice Javik, Tamara, ¿a eso le llamas disparar? ¿Cómo se nota que tus relaciones te debilitan? Tendrías que abandonarlas porque de todas formas van a terminar mal. Esta vez tiene razón. ¡No! Se lo dice, also Javik, según sus propias palabras, un espíritu de venganza contra los Reapers. Sí, ¿no? We can't ignore that people are dying. The Reapers may not have mercy, but we do. It is their indifference that gives them power. And let's show them there's another way. Eso es verdad. Lo último que dijo es verdad, pero eso no justifica todo lo que dice antes, ¿viste? This can't be happening. My home. Sí, está pasando. We're exposed up here. Let's get down. Javik, sos tremendo, La verdad. Que sos tremendo, Vamos, munición incendiaria. You must be Commander Shepard. Sí. Lieutenant, Outpost Tychus. Mirá que estoy husmeando. No, mirá todas las azaris tiesas. Where are the reinforcements? This is Task Force Pandora, requesting reinforcements at Quad 091. Yo estoy escuchando el chismecito. Bueno, vamos. Commander, we heard. The barrier's been breached. Potencia de la barrera. Talk later. Get on that gun up there and do some damage. Ahí voy. No, sí, empezamos potente, papu. Che, está como medio bugueado. No, ahí está. No se movía. No había visto. No, casi les rompen la barrera. No había visto que estaban todos acá. Menos de la mitad ya le jodieron la barrera, Estaba distraído pegándole a los que estaban más adelante. I want that gunship prepped and in the air. Plug that hole! We're on it! Someone get me a location on our snipers. Yes, ma'am. Commander, I'm Lieutenant Curran. We've been told to expect you. My orders are to hold this grid at all costs. Shore up the barrier! But our perimeter's collapsing, and I'm getting my people out of here. This is important. We need your help. Well, unless you can give me a good reason to stay, we're not dying for a field of rubble. What exactly were you told about me? Nothing but your name. Mission details were classified, which just means we'll die without knowing why. Che, ¿se me traba bien o se te traba a todos? Si se te traba a vos, creo que se le está trabando a todos. Sí, efectivamente. Gracias por avisar, Gracias por avisar. A ver, probemos ahí, a ver si va mejor. Si no, hago otro leve ajuste. Pero ahí, vamos a ver cómo hay. Vamos. I know what that's like, but you have to trust the chain of command. We're not even sure the chain still exists. So what are we doing here? Busco un artefacto. Pero va bien, ¿no? Sí. Sí. We're after a relic inside the temple. It's important. That's what this is all about? One of our outposts has been trying to reach the scientists over there, but we lost contact. Get that gunship moving! Now! I'm sorry, Commander. If your relic has lasted this long, it can wait a little longer.
I've lost enough people today. I'm pulling the rest of them out. No! I sense you the lineage of a leader. A warrior's skill and cunning. They are strong in your genes. But you've grown tired of it. You're exhausted by defeat, and now you worry you don't have the courage left to go on. By the goddess, are you? Find your resolve. This war can end if you do. Bueno, al fin hizo algo bueno, papu. Tenemos el crisol. We're building a Prothean superweapon. It will win this war. I believe it. This is Lieutenant Curran. Hold your positions. I want a path carved to the temple. Outpost Tychus, we've got people. No, sí, le hizo la psicológica, ¿eh? Let's make sure the galaxy knows the war was won on Thessia. Eso. Rey dice, eso ya vi. No, ¿por qué tenés el labio torcido en el emote? ¿Por qué? Mirá. Los cosechadores. Teresa hay. Uff. Esto está perturbador. Esa frase que se tiró Javi, por lo menos algo a lo mejor puede entre comillas ayudar, por lo menos. La primera que no es una pelotude lo que dice. Uy, qué lindo que me manden los batatitas, con lo que me encanta matar batatitas. Si lo piensan, vamos a entrar un poquito. No me digas eso, no. ¿En serio? Ahora me sale que está bien. Bueno, la OBS me puede estar mintiendo. Que si lo piensan, Tamara ha matado más batarianos sin convertir que los batarianos cosechados por los Reapers. Cosa que da bastante que pensar. Más de 300.000 batarianos ha matado Tamara. Empanadas. Bueno, se lo farmeó. Esa frase que tiró Javi ahora no está mal. Bueno, ¿por qué tiene que a veces tirar las otras, viste? Está bueno eso de que la ve desenfocada y está diciendo, no, está matando a mi gente. Y dice, usa eso, llenate de odio, recagalos a tiros, cagalos matando. Bueno, por lo menos puede aportar de que Liara se enoje, se vuelva loca y empiece a matar con más ganas, yo qué sé. Pero eso de la empatía. Déjame romper los huevos, ¿qué te crees? El prota del anime, papu, te viste unos reels de Instagram, unos videos de TikTok que decían, no, que los estoicos, que no sé qué, un Sigma Alpha. Chupate una pija, pelotudo. Que mientras menos sientas, más poderoso. Chupate una pija. Perdón, me enojé con Javi, perdónenme, me tilté un poquitito. Perdón. Ya me relajo, ya me relajo. Dice cosechador, Dragon Age, ¿para cuándo? Puta madre. Tal, sí, el turiano que los bufea. Eso, vuelen. ¿Hay un regenerador de escudos ahí? Una vaina de escudos. ¿Tiene un regenerador de escudos? Era solo que habían varios. Alguien dice, se vio los deditos de Sasuke con el inicio de Te falta odio y luego tremendo cumbio mientras Sasuke se va volviendo más edgy. Oh, no, pues sí, se mamaron con Javi. No, me pueden dejar pasar, gracias. Personaje muy demasiado desperdiciado, me duele. Como fanboy de Mass Effect, me duele. ¡Ay, empanadas!
No, no, no. Ay, ay, ay. Ahí viene. No, la deleteó. La deleteó. La deleteó. La quiero enganchar, no la veo. Acá está. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Eso, baja la escalera. Tremendo culazo. No, 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 no. Listo, mierda. Listo, 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 listo. ¡Waifu! ¡Arriba, waifu! Deja hacer ruido, vos, cosa horrenda. Uf. Vamos, 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 vamos. No, eso. Ay, no, las Banshee me... I still can't face those things. My own people. When we fought the Reapers, they turned our own children against us. I can't imagine that. They assumed we would hesitate to kill them. A sus propios hijos. What answer would you prefer? None. Let's stop talking about this. Yo a Yavin me lo imagino sin dudar un segundo pegándole un tiro a su hijo, si es que tuvo alguno. Me lo imagino sin dudar, pegándole un tiro al hijo. Sin duda. En ese caso le salvó la vida, ¿no? ¿Qué son esos ruidos? Porque esta textura tiene un color distinto. Escuchaba como gente... No sé, escuchaba algo raro. Seguramente eran ruidos de la lejanía. No sé, ya estoy alucinando, chicos. No, las Banshees me hacen... me hacen sentir algo parecido a los centros neurálgicos Goethe. Empanada. My people would stop believing in devils. They change their minds when the Reapers arrive. No. Uff. Francotirador en el balcón. Ah, compañeros. No, yo creo que los centros neurálgicos Get me dan más miedo porque de verdad te pueden, o sea, te hacen mierda. Las Banshees más psicológico, más miedo. Como que les cuesta un poco más alcanzarte. El problema con las Banshees que tengo es eso, que me dan miedo, mucho miedo, pero no porque te maten mucho, sino por cómo son y los sonidos y los gritos, todo me vuelven, me alternan. Tiesa. ¿Para qué me sale como si pudiera hacer algo ahí? Bueno. Uy, ¿esto? No. Mira. No. Mira eso, para que le quiero sacar una fotito. Mira lo que es esto. Mirá lo que es esto. No puedo alejarme lo suficiente como para captar la magnificencia de esta escena. Qué bonito, Qué aterrador. Creo que ya perdí la cuenta de muerte, pero creo que eran 73. Es que no he muerto, ¿no? Creo que no he muerto. O sea, las muertes que he tenido creo que has estado. ¿Quieres que te pise el Reaper? ¡No! Ah, Riz, me acordé. Me olvidé de pasarte el videito del Reaper. ¿Te lo paso cuando termine? Me acuerdo, Te lo paso cuando termine.
Toward the Reaper. It's a way out of here. ¿Cómo corrí? ¿Cómo corrió Jerry? Ay, me encantó cómo corrió en cámara rápida. ¿Te gusta pisar el agüita, Llave? Que veo que estás todo el día ahí con las manos en el agüita. O sea, yo también tengo medio un trastorno obsesivo compulsivo con lavarme las manos constantemente. Pero vos te pasás, papu, vos me ganás, Vos me ganás, Llave. No, necesito sacarle foto. Mira eso, papu. Mira lo que es eso. Pero, ¿en serio? Sí. The hell it won't. We get to this artifact and we can all wake up. 50,000 years later. Mira, no. Sí, voy a estar súper denso acá sacando fotos porque está tremendo, papu. Ay, como que está medio Bugatti allá. Riz, el agua dice... Pero Cero, si dijiste que tenías como más de 10.000 puntos. Tenés de sobra para tirar agua. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué se le haces tirar a Riz? Le haces gastar a Riz, papu. ¿Para qué estás ahorrando? ¿En qué querés gastar? We're trying to reach Outpost Tychus. You're looking at it. Ahí la tomé. Agua de Boeing casero por no tirar a... Sí, él está amasando sus Sorens en la bóveda y no los está usando. We had gunships flying support, but things got too hot with that Reaper. They can't chance it. I know it's rough, but I don't see another way in without their help. Have I told you how much I hate this war? Talon Swarm, this is Outpost Tychus. Que antes me dijo que no tenía puntos, ahora se... Pero es que yo recuerdo que le preguntaste y había dicho como 15k o algo así. Sospechoso, sospechoso. Sí, encima están atacando con todo, con los Ragnar cosechados. Bueno, vimos las vainas esas de esporas. Con los Turianos cosechados, con los Batarianos cosechados, con las Asari cosechadas. Con todo están atacando, Y bueno, ya leímos por qué no mandan cascarones. Porque son muy ineficaces contra los poderes bióticos de las Asari. Ya son inteligentes los mamagüevos, al elegir cómo mandar sus tropas. ¡A la cabeza! Uf, no. Matela, por favor. No. Ay, meu Deus. Listo. Ay, ¿qué tengo? Me envenenaron. ¿Qué pasó? Vi que no me estaban pegando y mi vida seguía bajando. Buena barrera. Uy, no, pará, que los Ragnar... No, los Ragnar esto... No, boludo. ¿Por qué se quedó cubierta? ¿What? Qué cobertura del orto, Una cobertura que la mitad del cuerpo está expuesto. Ay, gracias. A este punto habrá un segmento solo para familiares a Caspersini. A ver, lo pueden hacer ahora mismo y no pasa nada. O sea, mientras que lo hagan de a rato y no sea como algo constantemente, no pasa nada. Que se spamee el chat un rato.
para darle de comer al pobre Kaspersky. No pasa nada. Tú tienes 10 veces más. Dice, le dice 0 a Rhys en Orange. Ojito. Epa, Rhys, esa te la tenías guardada, 0. Bien hecho. Bien por exponerla. Igual ponete el casco porque me parece que se te viene el Boeing. Me parece que se te viene el Boeing, papu. ¿Qué pará? Me distraje. Ah, por acá. Ya. Uy. Vamos a bajar esto para que no moleste. Ahí está. ¿Qué? Arriba dijo que tiene 104K. ¿Cómo que 104K? No, sí se mamó. Se turbo, mamó. Un Harvester. Se viene. Espera, bicho. Mandaron cajarones ahora, mira. O sea, directamente mandan carne de cañón como para molestar, romper los huevos. ¡Epa! Mira, ahí hay. Son 2. Qué bonito. Rompamos esto primero para joderle las barreras. ¿Hay otro generador de barreras ya a la derecha? Me parece que... ¡Uy, boludo! Eso sí, péguele. ¡Dios! Me quedo siempre un toque de morir. Luego, no me puedo asomar a dispararle a nadie. Bien, se murió el Ragnar, perfecto. Me tumbaron a los dos, no puede ser. No. 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 Loco, es que no los pude bajar. Me asomaba y me empezaban a recagar a tiros. No pude. No pude bajarla. No pude bajar a los Harvesters, no pude. O sea, me asomaba y ya me tenía que esconder de nuevo. Mierda, loco. Seguramente si los mataba rápido se salvaba la piloto, seguramente sí. Pero no pude. No pude, loco. Qué tremendo. O sea, me asomaba. ¿Ustedes lo vieron? ¿Eres cañón de fuego? Sí, es que me asomaba y ya quedaba destrozado otra vez. Che, ¿dónde está el Reaper? Estaba bonito. There were 5 billion Asari when this war began. I wonder how many we've lost today. Pero contra... No sé, a lo mejor es normal, sí, seguramente te los petateas de 2 tiros. A lo mejor sí, pero no me acuerdo. Pues yo creo que sí se salvaba. Let me take a look. It's military grade encryption. I think I can override it. Do religion and military always mix among Asari? No, this is unusual. Especially since few still follow the Athame doctrine. Me acuerdo de Athame. Atame le decía yo y me acuerdo que me clipearon. En descripciones de planetas y eso, digamos. En el códice también. Como la diosa, ¿no? De la sociedad. Something is wrong. Your scientists should be here. Take a look around. Maybe one of these artifacts is what we're looking for. Sí. Bueno, vamos a guardar acá. Y se viene a examinar artefactos. Ahora que se calmó todo, ya no tiraré agua hasta que los demás gasten sus puntos. Dicenme, ¿cómo que no tirará? ¿Sos la que más puntos tiene de todos? ¿Qué sentido tiene que la persona que más puntos tiene
Diga, no voy a usar más mis puntos hasta que los demás gasten los... ¿Por qué? Te vamos a poner impuesto a los ricos. Could this be the artifact? I don't think so. It's the goddess Athame's sword. Myths say she wielded it against the jealous gods who threatened our ancestors. They were a race called the Ouroboros. Thessia had vast resources. We protected you from them. You protected Ah, bueno. But then Athame. There is more to your history than you know, Asari. Le está derrumbando toda su historia y toda su creencia a la pobre waifu, ¿eh? Pobre Liana. Lo que le enseñaron no tiene nada que ver con la realidad. A ver qué le dice de acá. Escudo. A ver. What's this? The goddess Athame's shield. Legend says El escudo de la diosa. Thessia when the heavens grew angry. Our ancestors were probably misinterpreting a meteor shower. It was an asteroid strike. We deflected it. Are you actually suggesting that the Protheans intervened in our past? It's more than a suggestion. I find it strange that scientists would abandon their own planet. They wouldn't. No, me encantó como ella dijo, es el escudo de Athame, la diosa de las Asari, con el que protegió, se dice que protegió al planeta de asteroides que cayeron, no sé qué. Y Javi le dice, no, sí, fue un solo asteroide y nosotros lo desviamos. Y así le tira abajo años y años y años de historia de la cultura Asari, me encanta. Ay. Quiere mantener su imperio, dice Zero. Sí, curioso que la persona con más zonas diga que no tirará hasta que el resto no tire. Mirá, che, se te pone violenta, Zero. Mirá, dice, Boing, ¡tú tira agua! ¿Cuánta violencia? A ver, ¿qué dice de esto? ¿Qué dice de esto? Vamos a ver, vamos a ver. Un busto. Claramente tiene forma de cucaracha, así que es de los proteanos. Could this be the artifact? I don't think so. That's a sculpture of Lucen, one of Athame's servants who walked among Loco, hasta yo me doy cuenta que es un proteano. And you don't see the resemblance. He was no servant of an imaginary goddess. He was Prothean. Hasta yo me doy cuenta. Hasta yo me doy cuenta viéndole la forma de la cabeza. Ay, Dios. Está chistosito. Mural. I'm guessing these are the scientists. ¿Para qué quiero ver que no? Sí, hay más cositas por ahí, mira. Epa, ¿y esto? Manuscrito, a ver. How about this? A page from one of our earliest religious texts, the Athame Codex. Doesn't look promising. It describes how Athame taught our ancestors mathematics. Before that, you could only count as high as your toes. We took pity. For something as important as this artifact, there should have been fail-safes. Wow. Ay, el llave. What do you know about this? A fragment from the Codex. It's not what we need. It describes how Athame's guide Janiri gave my people seeds. He taught them the seasons so they could grow crops. We didn't want you to starve. No, me encanta todo el deep lore de no sé qué. No queríamos que se murieran de hambre. Ay, otra vez esto. Doesn't look useful. That's Janiri, Athame's guide who brought enlightenment to Thessia long ago. He was no servant of an imaginary goddess. Le vuelve a decir lo mismo. Bueno. Es que dijo lo mismo con la de este lado. A ver, ese ya lo leímos. Acá hay otro. A ver. What about this one? Another page from the Codex. I doubt this is it. It describes Lucen, Athame's guide who taught our ancestors about the stars. Your species was deemed to have potential. Pity you didn't live up to it. I believe we are missing something. Encima le tiró la de nos decepcionaron, Liara, a los proteanos. Ay, este Javi. Al patio, dice Rey. No. Espagueti de salariano. No puede ser, iré a cenar. Buen provecho, Cero. Que disfrute su espagueti de salariano. Está bien, cazaré la cena entonces. Ben Krogan, ven aquí, no.
What are we looking at here? A primitive rendition of the goddess Athame. She's speaking to her ancient Asari followers. I don't think this is the artifact. Another one of your myths that somehow looks Prothean. What you're implying, it's staggering. We were here in the beginning, watching you grow. Athame was us. We aren't Empanadas. I think we should examine those scientists. Athame. Éramos nosotros, le dijo. Ya vi. Esos que creían que eran dioses. Ustedes las Asari, tan inteligentes, tan avanzadas tecnológicamente, todo. Bueno. Éramos nosotros. Y si se fijan, tiene cabeza de cucaracha. La Athame, la diosa Asari, así que claramente... Bueno, no hay mucho argumento para contrarrestar lo que acaba de decir Javik, la verdad. It's the goddess Athame again. You can still believe that, but it won't change the truth. Bueno, acá Javik escupió factos, las cosas como son. Se la pasó escupiendo factos en cada cosa que miramos. Era una cucaracha. Espérate, este lo habían visto. No me acuerdo. Another page from the Codex. Not very useful. It talks about Athame's guide no, mira, a gift este of no lo vi. biotics as a reward for worshipping her. That gift involved years of genetic research. This is almost too much to take. Sí, no, le está tirando abajo no solamente la creencia que Liara tenía de los proteanos, que claramente ahora no tiene una muy buena imagen del imperio proteano, sino de su propia historia, de su propia especie. Tremendo. Y para lo único que sirve Javik en el juego. Bueno, vamos, ya miramos todo, así que vámonos. Their throats. What happened to them? They've been slit. The Reapers didn't do this. We're going to have to figure this out on our own. Who's that supposed to be? It's Athame. Her image became more like ours over time. You mean your ancestors tried to hide the truth? I'm still not willing to believe any of that's real. Then why does Athame speak Prothean? What do you mean? ¿Cómo? There is something here. I can sense it. In this temple? I admit it is strange this place has been so well preserved. Though Athame does have great historical significance, we once believed our gods were separate from the world, looking down on us. Ojito. There is a universal energy. There's a Prothean beacon here. What? You're sure? It's not something you forget. But why hide it? The answer is obvious. Power and influence. Your people are holding the knowledge of my race for their own gain. That can't be. I can't believe my people would keep this a secret. Empezarlo a creer. A beacon like this could explain why Asari are so advanced. This temple is thousands of years old. Time enough to make serious progress. That doesn't make it true. You can't keep denying reality, Asari. Even a small amount of data would give your species an edge. Or are you insulted that your government didn't involve you? Bueno, tampoco la bardees, Que hasta acá has venido tirando factos en esta misión, menos con la estupidez que dijiste al principio. Pero acá ya tampoco te metas que es mi waifu, Que está conmigo, Liara, Cuidado, cucaracha, que te tiro cucatrap y te morís. The Mars ruins are where humanity got Mass Effect technology. And we learned of it from the ruins of the Inusanum, the race that came before us. It was our secret for centuries. Deberían haberlo compartido. Well, if it is true, the Asari should have shared this knowledge. We might not have been in this mess if they had. You don't know that, Shepard. We don't know what's going on here. I know we don't have much time to find out. The few records I can access talk about tapping into Prothean data streams, reconstructing matrices, none of which I see here. I do. Dijo yo sí, pero los subtítulos solo decías. Uy. By the goddess. Se viene. Literally. Look around. There must be more of these connections. Incredible. The beacon seems to think you're Prothean, Shepard. It must be the cipher you got back on Pharos years ago. Uy. Or it could be the Prothean standing next to you. También. También.
keep searching. There have to be more connections nearby. No connection here. Bueno. The end of the war is near. Find what we need, finish the Crucible, and vengeance is complete. I'd say that one counts. Doesn't look like a connection. That isn't what we need. Eso. There. No connection here. Ta madre, corté el diálogo, me cago en todo. This isn't a connection. The activation is complete. We can access the beacon now. Se viene. El Javik de no seas tonta, Liara, yo soy el proteno aquí. Sí. Hora de cenar, ya regreso. Buen provecho, señor Urban, que coma rico. We need to hurry. This place isn't going to... last very long. Ojito. Obtaining chronological mark. Ojito de nuevo. Timescale established. Post-Prothean cycle confirmed. One of our computers. Reaper presence detected. This galactic cycle has already reached its extinction terminus. Qué desalentador escuchar una inteligencia virtual diciendo eso. We need answers. O sea, ve los Reapers y ya da por hecho de nos jodimos. Se jodieron, chau me voy. We need to know what it is to finish the Crucible. A memory of one of my people. I am called Vendetta, an advanced virtual construct of Patrick Van, overseer of the project you refer to as Crucible. He died fighting the Reapers in the Battle of Tranvia 9. Your remaining time is also at an end. We're all Protheans so grim. What happened to the Crucible in your time? Why didn't the Protheans deploy it? We were sabotaged from within. A splinter group argued we should dominate the Reapers rather than destroy them. It fractured our order of battle. Later, we discovered the Separatists were indoctrinated. I always suspected as much. Then now we're facing the same problem. Our studies of past ages led us to believe that time is cyclical. Many patterns repeat. Like the Reaper attacks. And beyond, the same peaks of evolution, the same valleys of dissolution. Mira. The same conflicts are expressed in every cycle, but in a different manner. The repetition is too prevalent to be merely chance. We assume the Reapers were responsible for the pattern. Perhaps, though I believe the Reapers are only servants of the pattern. They are not its master. So who is the master? Unknown. Its presence is inferred rather than observed. The only certainty is its intention. Galactic annihilation. You now stand at that precipice. Pues ayúdanos. Yo, qué tremendo lo que está diciendo, ¿eh? Porque es algo que abarca toda una galaxia. Un ciclo que se repite. Orgánicos, controles sintéticos, guerra, caos, pum. Se va todo el carajo. There's still hope for this cycle. We need to know what the catalyst is. Trillions of lives are at risk. Trillions of lives are always at risk. But if the Reapers have arrived to end your cycle, this discussion is too late. We can break this cycle. We found your plans for the Crucible. We're building it right now. The Crucible is not of Prothean design. It is the work of countless galactic cycles stretching back millions of years. Each cycle adds to it. Each improves upon it. Thus far, none have successfully defeated the... No, sí, Riz, a mí también me está contando. La parte del medio, más que nada. El final y el comienzo más fácil. El medio... Ay, sí que me tengo que acercar un poco la cara para leer porque la miopía está potente. Y danos una oportunidad. Then we'll be the first. Tell us what the catalyst is. Listen to the human. She can be trusted. I detect you are one of us. You are Prothean. The last. I am the final hope to avenge our people. Your mission was known to me. Do you believe this present cycle can deliver retribution? They have earned the right to try. Me gusta que pregunte eso y que se llame Vendetta, la inteligencia virtual. Plans for the Crucible. I will interface with your systems and assist with the catalyst too. Indoctrinated presence detected. Activating security protocol. Uy. Uy, mira quién está acá, el hijo de remil putas. You killed the scientists. What do you want? Your attention. Someone would like to talk with you.
Shepard. How did you find this place? The archives. Or did your shadow broker miss that one? Show yourself. I promise I won't miss. Stick to your talents, Dr. Dasoni. You've helped uncover the key to subjugating the Reapers. Ni dijo nada de Javik, ¿eh? Damn it, Shepard. Destroying the Reapers gains us nothing. How about peace? They're just trying to control us. Think about it. If they wanted all organic life destroyed, they could do it. There would be nothing left. O sea, acá me hubiera gustado que hubiera un intercambio de Javik con el... Vamos a ver, a lo mejor sí le dice algo y no me acuerdo, ¿eh? Pero, o sea, Javik con la experiencia que tiene con los ciclos, con el ciclo que vivió, con todo, o sea, estaría bueno que le pueda decir algo. ¿De qué lado estás? Es mentira, no es solo intentan controlarnos, nos quieren, o sea, nos cosechan. Nos cosechan, no es solamente una cosa de control. Porque si no quedarían que te adoctrinan y ya está. No, no solo te adoctrinan, te cosechan, te convierten en jugo, en una pasta. What the hell are you talking about? I know them, Shepard. I know how they think. I think you've gotten a little too close to the enemy. No. I'm saying they've got it right. Why kill when you can control? Es que, loco. ¿Ustedes se dan cuenta si Cerberus cooperara con nosotros? En vez de estar así, como pelotudo, si ayudara a controlar el crucero y hacer todo lo que nosotros queremos hacer, lo más sencillo que sería todo esto. Pero en vez de eso estamos en contra. O sea, o sea, siento la misma sensación que con Saren, la misma sensación en las conversaciones. Es ese adoctrinamiento sutil que ya leímos en el códice, que sabemos de todo, que no te adoctrinan de golpe, sino que de a poquito, ¿viste? Se te va a meter y crees que tenés libre albedrío. No, papu, no. You've been spending too much time with the enemy. They're dragging you over to their side, their way of thinking. No, I just see things differently. If you truly care about humanity, you'll stop fighting me. Sí, igual al Kailen este lo mato igual, ¿eh? Incluso si aceptaras que trabajáramos juntos, yo te lo mato. ¿Refinados? No, yo no confiaba en él, nunca le diría algo así. Perdido el juicio. Cerberus was supposed to be humanity's sword, not a dagger in our back. Poetic. But as usual, you missed the point. The world is more gray. Me encanta que dice el mundo más gris y me enfocan a este mamagüevo. Con mi waifu no, ¿eh? Con mi waifu no, ¿eh? No, I suppose there isn't. Leng, the commander has something I need. Please relieve her of it. And then bring me the data. Loco, ni un comentario ni del hombre ilusorio hacia Javik, ni de Javik hacia el hombre ilusorio. Decepcionado estoy, ¿eh? Uy, se viene. Decepcionado estoy, papu. Para hacer la misión donde más interacción hay, decepcionado estoy, vaya. ¿En serio? Sí, la veo. Maldito mamagüevo. Le doy full a los escudos con eso. ¡No! ¿A quién te...? A la cucaracha, bueno, que se joda la cucaracha. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me voy a morir por venir a salvar a la mamá hueva. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No puede ser, le tiró el comentario que hizo que murió como Zane y no sé qué, le tiró mierda a Zane. Anda a cagar. No. Eso fue sal en la herida. Eso fue sal en la herida, papu. Eso fue... Che, me tiraron a todos.
¡Hijo de puta! ¿Cómo que ya te has divertido bastante? ¡Uy! ¡No! ¡Mamá huevo! ¡Te odio! ¡Te odio, Kailen! ¡Cómo te odio! Cerberus thanks you for all your hard work. Hijo de puta. Ya me encantó como si quedaba alguna duda, te lo confirmó la propia inteligencia virtual proteana cuando apareció, se acercó dijo adoctrinado cerca. Se detectaron adoctrinados y aparece este. Yo me dice, siempre fue así, antes de que quisiera crear a una Edie y que se parezca a una amiga que él perdió porque la traicionó. Eso era del cómic, ¿no? Hay muchas cosas del cómic que en el juego ni siquiera se mencionan, ni siquiera en el códice se mencionan. La idea original era Vermeer 2.0, pero era una liara Gaiden. ¡Qué maldito! ¿Se escapó? This is Shepard. Give us your location. I repeat, is anyone on this frequency? We read you. Give me your The lieutenant's down. Our whole zone is collapsing. No. What happened to Shepard? Did they make it to the temple? I saw them. Wait. No. Please, is anybody there? Wait. Puta madre. Terminó horrible la misión. Commander? Counselor? The mission... ¿Cómo se lo decimos? How soon will the Crucible be ready to deploy? Counselor, I wish the news was better. We didn't get the information. What happened? Cerberus was there. We were defeated. We don't know. Misión fallida. I don't know what to say. What was the situation on Thessia? Deteriorating fast. The Reapers are there in strength. Then you'll excuse me. There are preparations to make. Continuity of civilization to consider. I never thought this day would come. None of us did. Sorry. No, qué tremendo, qué feo, qué golpe duro para Tamara, que... Misión fallida, nos fuimos sin nada. It is no longer safe for us to remain in this system. Get us out of here.
Shepard, Nobody could have predicted Cerberus would reach Thessia before us. It's my job to be prepared, no matter what. And now Thessia's lost, as is the data on the catalyst. I'm sick of Cerberus beating us to the punch. Let's kick them in the balls first for a change. I'm with James. Anyone know where they're hiding? Anyone? Well, there is something. Let's hear it, Trainer. I was able to track Kai Leng's shuttle through the relay and extrapolate. Ooh! But the signal disappeared in the Yera system. Naturally. It's not just gone, though. The signal is being actively blocked. How? I'm not sure, but something is interfering with all signal activity in that region of space. Commander, the Yera system is home to Sanctuary and little else. Sanctuary is a supposed safe haven for war. You think it's worth checking out, Trainer? Yes, Mom, I do. ¿Cómo que Mom? Specialist trainer Ah, señora. the data so astutely. The Has sido Mom, me escuché Mom. Bueno. No, esa relación no la quiero, Trainer. Por favor, malinterpreté, mi oído malinterpretó el significado de lo que quiso decir. Pero bueno, no, Trainor sí, está secretario, sí sirve, ¿no? Sí, ha encontrado varias misiones, ¿eh? Está bueno. La preparación Andrómeda. Puede ser, nomás que dijo civilización, no especificó. O sea, yo entiendo más que se refiere como la de las Asari, ¿no? No en general. Bueno, no sé, Arkeville dice, bueno, Rami, llegué lejos, me retiro, suerte en su cruzada para obtener su harem. Yo no estoy en ninguna cruzada por ningún harem. Gracias, señor Arkeville, que le vayan muy bien. Vamos por el ninja, ganas no me faltan. Pasa que, por ejemplo, hay un dato que es que en el juego, yo creí que se contaba en el juego, por eso no lo comentaba, pero creo que también es de los cómics, loco. O sea, hay cosas que yo no he dicho porque digo, uy, no, mirá si la cago y después el juego te lo dice. Pero me parece que hay cosas que el juego nunca me va a decir. Y yo estoy como un boludo callándomelo y seguro lo voy a terminar diciendo al final porque el juego no lo va a decir. Pero bueno, sí, dale. Nice work, Trainer. You've given us a shot. Now let's make sure we don't waste it. I was stationed on Horizon in the Lyra system, and you were the only Cerberus presence while I was there. It's a slim lead. Let's hope it's the right one. I don't care how slim the leads are at this point. We've come too far to let Cerberus stop us. I want that Prothean data. I want the catalyst. No excuses. Dismissed. No, sí, Tamara está enojada, frustrada, todo junto. Todo junto, Sí, me quiere hablar a Anderson. A ver. ¿Cómo estará todo? No quiero más malas noticias, por favor, Anderson. No me des más malas noticias. Shepard, I heard about Thessia. We were so close, Anderson. So damn close to ending this war. You didn't think it'd be that easy, did you? I knew going in there wouldn't be a minute of this war that was easy. But watching Thessia fall, and knowing it was my responsibility. Bishop, do you know how many times I got my ass handed to me over the years? Surviving the first contact war back in the day was a goddamn... Daddy. They said I was a hero. I just felt lucky to get out alive. So maybe Kai Lang did beat you. What of it? It could cost us the war. These guys in the Resistance, they know it's a losing proposition. They know the chances of seeing tomorrow are slim to none. But we all signed up anyway. Hell, I'm sitting in London right now staring at rubble. I was born here. And it's looking like I might die here too. No. So I say point us at the Reapers and we'll take our chances. No digas eso, Anderson. You'll make it, Anderson. And when this is all over, you can show me London. It might need a new coat of paint first. This'll be over soon. It better. Shake this off, Shepard. I will. Anderson out. No digas eso, Daddy. Que tengo Daddy issues, Anderson. Y mi papá encima no me habla. Ascienden la alianza y ni me manda un correo, la puta madre. Bueno,
Y vamos a hablar con el resto de la norma de vez que nos dicen. Yomi dice, los cómics completan la historia que se da a conocer porque Liara se volvió así el 2 en adelante. ¿Y cómo conoce al Drell? Qué lástima que en el juego no se comenta, loco. Yeah, but there's no way we could have stopped every Reaper on Thessia. The Asari should have jumped in earlier. Commander, Cerberus has attacked a comm facility on Ontaron. Uy. Updated the galaxy map. Thanks for listening, Commander. It was a good idea, and right now it's the best lead we've got. In any event, good luck. Gracias. Commander. A ver qué tenemos. La evacuación de Thessia, mando militar Asari. Bien. Has abierto este mensaje. La verdad es que no soy del mando militar Asari. Están ocupadas cuidando lo que queda de su planeta. Así que has sobrevivido a nuestro combate en ¡Hijo de puta! No eres tan débil como creía, pero nunca olvides que todos tus recursos y esfuerzos no bastaron para detenerme. Ahora todo un planeta se muere porque te faltó la fuerza necesaria para ganar. La leyenda de Shepard debe volver a escribirse. Espero formar parte del último capítulo. Termina con tu muerte. Kai Leng. Hijo de... Encima me hizo clickbait. Me hizo clickbait. Le hice click al correo y dijo, así que lo abriste. Ahora te voy a papear. ¡Uy! If we don't finish that crucible soon, there won't be a galaxy left to save. So Thessia, huh? I guess the Asari are wishing they had fewer dancers and more commandos right about now. Too soon? Sí, Joker. Sí. Demasiado pronto. In case you hadn't noticed, we just lost a few million people. This isn't the time. You see this? Tiptree. Little colony out in the ass end of nowhere. My dad lives there. So does my sister. Reapers rolled in about 2 weeks ago. So you can assume that I'm generally aware there's a war on, Commander. Esos So ojos. why the jokes? Because EDI says that according to your armor's metabolic scans, you're under more stress now than during the Skillian Blitz. Like, more than a Kuz, where Thresher Maws ate the rest of your squad. And the last time I had a briefing with Anderson, he told me to take care of you. The guy leading the resistance on Earth is worried about you. And I'm supposed to help. Agua de sí tiro agua, sniff. I appreciate the thought, Joker. No, but no I'm estamos bien. fine. No estamos bien. The hell you are. You're like half robot at this point. No offense, EDI. And it's my fault. El chistaco metido en el Blew medio. up the first Normandy. You died because I wouldn't leave. Because you had to come back for me. I couldn't leave the best pilot in the fleet behind, could I? Oh. Yeah, well, I guess that would have looked bad on your report. Come on. We got work to do. Oh, no, sí está jodidísimo, pobre Joker. Commander. Shepard, I have a question about human A ver. behavior. This isn't the best time, Edie. Perhaps humor? A penguin is driving through the Arizona desert. I'm not in the mood. A lively rendition of La Marseillaise? No. Very well. I will maintain a respectful silence. Se te está pegando un poco lo de Joker, Hello, Shepard. Y no me gusta. Y no me gusta. Pero bueno. No, sí, igual Joker, una cosa es hacer chistes sobre desgracias propias y otra cosa es ponerte a joder con el tema otro que está bastante fresquito, pero bueno, no, sí, pobrecito. Alzo tremendo lo de Joker diciendo lo de su familia y aún así estar fuerte, sí, encima tiene la carga que el propio Anderson le pidió que nos cuidara. Ma'am. Hey, for what it's worth, I know how it feels to lose like that. I know that doesn't make it easier, but you're just human like the rest of us. If you're trying to make me feel better, it's not working, Lieutenant. Hey, everyone on this ship knows you did all you could. You need to cut yourself some slack. Whatever it takes to get that data back from Cerberus. We're behind you. Whatever it takes to end this. Noted. I'm ready to see Earth again, Shepard. Sure would have liked to visit Thessia before the war. Imagine a whole world of those blue beauties. One of the wonders of the galaxy. Pero James, ¿te parece el momento? You wanna hit Cerberus where it hurts?
I'm with you. Ready when you are. ¿Te parece, James? No, eso a Tamara la pone cada vez, cada conversación la pone de peor humor con los comentarios que está escuchando. Bueno. Have you found your story on Thessia yet? No. I'm trying to word it right. What happens if you word it wrong? If I'm lucky, the Citadel Stock Exchange drops 2,000 extra points. And if you're unlucky? I don't know. Never really been unlucky. Wow. Commander, do we need to talk? Nada interesante, para variar. Commander. Epa. We were just talking to Liara. She's a strong one. I'd say her world's just been completely rocked. Completely. Adams and I were just remembering Noveria and the terrible way her mother died. Liara seemed so together afterward. Couldn't have been easy. For weeks, she told me stories about her mother. Yeah, me too. I have a feeling she'll be okay. Yeah. Hope so. Commander. I'm really glad she has you to comfort her. Sí. And don't worry about Kai Lang. Now that we've seen his dirty moves, next time, he's getting his ass kicked. Count on it. Can't wait to get back out there. Can't wait to get back out there. Epa. No está Tali. ¿Dónde se fue? A ver qué dice Javik. Uy. Se picó, se picó. My people weren't animals for your kind to experiment on. You wanted to know more about your history, Asari. Now you do. I have a name. It's Liara Tassoni, and I'd appreciate you. Hey, settle down. My home was just destroyed, and all he can do is gloat. No, disculpate. Ya llegamos a un punto, ya Javik, te estás mamando. An apology, Javik. Apologize for the truth? For not doing more. You're a Prothean. You were supposed to have all the answers. How could you not stop this from happening? We believed you would. Long ago, we saw the potential in your people. Even then, it was obvious. The wisdom, the patience. You were the best hope for this cycle. So you were guided when necessary. Well, it didn't work. You're still alive, aren't you? Your world may have fallen, but as long as even one Asari is left standing, the fight isn't over. I guess that goes for Protheans, too. Despair is the enemy's greatest weapon. Do not let them wield it. Liara Tassoni. ¿Lo has dicho en serio? No sé si lo ha dicho en serio o no. Tengo mis dudas. Creo que lo dijo más porque le dije que se disculpe que porque de verdad lo sienta. Pero bueno, gracias. That was unexpected. Thank you. We still need her talents. If grief overcomes her, she will be lost to us. So did you actually mean what you said? Does it matter? Liara means a great deal to me. Sí. Es mi waifu. Then I will tell you what you want to hear. I meant. ¡Ay, sos tóxico hasta el final, loco! ¡Qué infumable que es este bicho! It was good to see another of my kind, even if he was just a ghost. One more Prothean fights the Reapers. If there is to be victory in this war, it will be for all cycles. The living will avenge the dead. And do not concern yourself with Thessia's fate, Commander. The loss of a planet is insignificant next to the loss of the galaxy. I suffered many defeats in the last war, Commander. Let this loss be the fuel that powers your rage. Commander. No, en serio, O sea, le digo, es importante para mí, Liara. Me interesa saber si lo dijiste en serio. ¿Y qué me responde? Si es lo que querés escuchar, te lo diré. Lo pensé en serio. No, no es lo que quiera o no quiera escuchar. Quiero que me digas si era verdad o no, loco. Dios, me estoy tilteando con un personaje de un juego. No puede ser, hermano. Dios mío, boludo. La puta madre. ¿Quién está acá? No. Ah, espera, Donnelly. Esto le hablo.
Oh, ¿dónde están? ¿Están abajo? ¿Qué están haciendo abajo? ¿Qué están haciendo? Están acá abajo. ¿Hola? Oh, hello, Commander. We were just double checking the thermal duct. Oh! I'm sure you were. Carry on. Oh! Bueno. Do you think Shepard noticed? I'm sure she didn't. I'm so embarrassed. Bueno, parece que acá abajo va a haber un poco de acción, ¿eh? Rami, Javik o Ashley. Creo que... no, perdón. Creo que Javik, porque dentro de todo, aunque sea un tóxico de mí, los comentarios la verdad que no me gustan un carajo, por lo menos tiene alguna misión donde me gusta un poco lo que aporta, un poquito, ¿no? Hay otras donde digo, ¿por qué no mete comentarios? Pero Ashley me cae, creo que me cae. Bueno, no sé. Ay, se me cerró la garganta. Depende, creo que si me lo pongo a pensar mucho, me empiezo a dudar, ¿eh? She went straight to her cabin. She's not answering her comm. How bad? I've never seen Liara like this. Not even after Noveria. Damn. Can you talk to her? You've known her as long as any of us. And with Palaven... I'm just another damn reminder of how many people are dying. You should talk to her. I just regained my homeworld. She just lost hers. Well, I don't have any magic words. She needs time. Maybe call her later. She went straight to her cabin. She's not answering her call. How bad? I've never seen Liara like this. Not even... ¿Y aquí me apoyamos? Es que eso me estoy preguntando. Can you talk to Se repite esto que tengo que ir a buscar hasta donde está Gatete para apoyarlo a él. any of us? And with Palaven... I'm just another damn reminder of how many people are dying. You should talk to her. Bueno. I just regained my homeworld. A ver, acá... No, acá no hay nadie. Acá tampoco. Well, I don't have any magic words. She needs time. Just reviewing some charts. Bueno. Ah, no, mirá, no me deja apoyar a... Y entonces, qué cosa rara. Any word from your family? They made it off Palaven. It was tight, but they're okay. Qué bueno, Every Garros. scrap of good news we can get. Wish I had more, though. Why? I just had to make a tough call with the Primarch. He said our fleets are being decimated, so I advised him to cease all offensive operations against the Reapers. A full retreat? The only way to save Palaven now is to hold our ships back for the Crucible. But if I'm wrong, then a lot of other Turian families won't be as lucky as mine. O sea, se la está jugando y apostando todo a lo que estamos haciendo nosotros. A construir el crisol. Guardar las naves para el crisol. That's a hell of a gamble. No other options? If there are, I can't see them. It all comes down to the Crucible now. And ruthless calculus. How are you holding up, Shepard? This all has to be taking a toll. There's only so much fight in a person. Only so much death you can take Before your friend picks you up, dusts you off, and tells you you're the best damn soldier he's ever met. We'll get through this. Gatete. We always do. Gracias, Gatete. Not something you can ever get used to. Seeing a world go down like that. Thousands of years of civilization on fire. But it wasn't your fault. Thessia was already gone by the time we got there. And maybe the Elusive Man did win one, but so what? I've lost a few fights in my time, and I'm still here. It's because I always made sure the next one belonged to me. And the one after that. A battle doesn't make a war, Shepard. We're still in this. Have you checked on Liara? Sí, ahora voy. She must be devastated.
That's not something you ever forget. Pasa que el problema no es que se haya perdido Tessia, porque ya cuando vemos que cayó un Reaper y después, bueno, se fue todo el carajo, ya como que estaba perdida. El problema es que además de perder Tessia, no nos llevamos nada. Shepard, this is when you take all your anger and frustration, bottle it up, then use it to rearrange every molecule in Kai Lang's body. Sí. You'll get your chance. Sí. Not right now. Sí, es eso lo que quiero hacer. Maldito Kai Lang, maldito mamahuevo, te odio, te detesto, te aborrezco. ¿Qué necesidad de tirar el comentario de Thane en plena pelea? ¿La psicológica me hizo para desestabilizarte? ¿Te hace enojar? ¿Cometes errores? Jodido, Bueno, a ver, dale. I'll go talk to Liara. Good. When she went by, she just really needs you right now. Así que eso era a lo que se refieren, apoyar. Bueno. Sí, vamos. I've studied Protheans my entire life. If I'd been shown the beacon on Thessia earlier... You would have needed Shepard's cipher to comprehend it. I still could have learned from it. Instead, my mother hid the galaxy's most important archaeological find from me. It must have been such a joke to her when I became a Prothean researcher. The penalties for withholding Prothean technology are among the harshest in Council space. Your mother's motives may have been simply to shield you. Perhaps. Thank you, Edie. I hadn't considered Intenta that. consolarla como pueda. A ver, para vamos a ver los correos primero, pues prioridades. Posibles títulos para un libro. Glifo, por favor, etiqueta esto como una lista de posibles títulos para un libro. Cuando todo esto acabe, me gustaría publicar todo lo que he aprendido de los proteanos. Proteanos, un legado vivo, el imperio proteano, los proteanos, el último proteano, historia viva de los proteanos. Odio poner títulos a mis propias investigaciones académicas. Viajes proteanos, viajes con el proteano. Notas proteanas 2186, cuarta entrada. No puedo dejar que la decepción me impida aprender la historia de los proteanos. Es tan ingenuo como pensar que todos eran benévolos. Quizá he sido arrogante al juzgar a toda una especie por el poco tiempo que he pasado con su único superviviente. Para empezar, él no era responsable de la visión sesgada que yo tenía de su gente. Le he propuesto la idea de escribir un libro a medias conmigo y para mi sorpresa ha dicho que se lo pensaría. Quizás sea un comienzo. How did this happen, Shepard? My entire civilization. The Asari's history. The Protheans made it a lie all along, and I abandoned my people to hunt for the catalyst. You'd never do that. They're dying by the millions. I told those people on Thessia we'd save them. How many Asari died because I demanded their help? No llores. None. Shepard, that isn't true. You've been warning your people for 4 years, Liara. There's not a damn thing you should feel guilty about. If we move fast enough, they'll have a chance to survive this, to start again. We lost Thessia, but we haven't lost the Asari yet. Oh. ¿Qué se puso a hacer en la computadora de ella? That's something I can do. Encenderlas. It's something I owe them. I knew you'd think of something. I still need some time, Shepard. But thank you. Sos mi waifu, ¿cómo no voy a venir a verte? O sea, primero leí los correos, pero ¿cómo no voy a venir a verte? What will happen to the Asari now? The Council should have evacuated Thessia earlier. Pero... Bueno. Bueno, supongo que ya nos podemos ir. Ya hablamos con Gatete, con Liara, con... ¿Por qué no la abrazó? Muy buena pregunta. Bueno. Creo que sí, ya hablamos con todo, así que estamos para irnos. Puesto de mando. Ajá. Suspiro, pero yo qué... No hice nada. Bueno. Sí, ya estamos. Así que vamos a ver que debería dejarlo hasta acá. Pasa que da ganas de ir a hacer una misión de estas randomcitas de
de Cerberus. Da un poquitito de ganas, da un poquitito de ganas. Da un poquitito de ganas, pero no sé. A ver, tenemos... Bueno, acá hay un par de lugares nuevitos, Este lugar también es nuevito. Bueno. A ver, déjame leer un poquitito acá. Déjame leer un poquitito. Esto, centro de comunicaciones. En Ontarom. Centro de comunicaciones, me gustaría hacerlo. A ver, ahora que voy a mirar antes de ir. Espera. Esto acá. No, esto no, boludo. Esto no. A ver. Confín de Kepler. Vamos al confín de Kepler a hacer esta misioncita secundaria. Confín de Kepler. ¿Dónde está el confín de Kepler? Confín. ¿Dónde estás? Confín de Kepler. Acá no me deja. A los Reaper, pero no me sale nada. Acá está. Confín de Kepler. Un poquitito de ganas. Un poquitito. Una misioncita así como para terminar. Una misioncita random. ¿Habíamos leído acá la cosa del confín de Kepler? Acá, a ver. Con toda probabilidad serán aniquilados por el metal fundido de un bombardeo orbital de los Reaper de camino a un lugar importante. Ahora dice, su ejército privado de mercenarios se encuentra bien asentado en el planeta esperando a que los cascarones vayan a llamar a su puerta. Ah, mirá, un multimillonario Volum. El planeta pertenece a un multimillonario Volum. Ah, bueno, sus visiones de seres de luz protegiendo la vida orgánica contra las diabólicas máquinas sintéticas antaño ridiculizadas, ahora ya no parecen tan disparatadas. Cierto que en otro juego habíamos leído algo así, ¿no? De este tipo, como que tenía visiones de seres de luz y no sé qué cosa. Mirá, su ejército privado de medicinarios se encuentra... Bueno, acá dice esto. Lo que habíamos leído al principio. Curioso. Y nada más. Bueno, vamos. Ontarom. Este mundo habitable ha estado viviendo la sombra del desastre mucho antes de la guerra contra los Reaper. La órbita de su luna se está deteriorando, lo que provoca perturbaciones en las mareas y tormentas eléctricas antes de que acabe chocando. Cuando los humanos se establecieron en Ontarom, las Asari lo vieron como una imprudencia, pero hoy en día eso mismo parece clarividencia. El centro de comunicaciones que montaron en el planeta tiene cientos de comunicadores cuánticos cuya información se transmite por todo el planeta y se transporta fuera mediante una boya de comunicaciones. Aunque las fuerzas cegadoras aún no han atacado Ontarom, posiblemente solo cuestión de tiempo que lo hagan. Hola gente, ¿cómo anda, señor Álvaro? Llegó medio que para el final, pero por lo menos lo puedo saludar, buen señor. ¿Cómo anda? Agua de tomar agua, Rami, por favor, antes de que Riz me haga boing. Voy, por favor, ahí voy. Ahí está. Bueno, vamos con la waifu para distraerla un poco. Y con Javik no, porque está medio complicada la relación. Pero vamos con Gatete, que hace tiempo no traemos a Gatete. Liara y Gatete. Vámonos. Si podría ponerle un rifle nuevo, ¿no? Voy a ponerle este. Uy, pesa un huevo, pero creo que Garros no tiene problema con eso. Eso, daño y precisión. Listo. Vamos a mejorar el disparo de conmoción. Aumenta daño orgánico. Usted se espera con poner esto. Y miras de proximidad. 30% más de daño. Enemigo atrapado en la explosión ralentizados. Y más daño. Y a vos. Esto es. Me gusta. Bueno. ¡Vámonos!
Cerberus has taken one of our secret communication facilities. All campaigns in this theater depend on the information that dish array supplies. What do we know? We're getting intel from a tech who survived the attack. Grace Sato. She's hiding in a security bunker off-site. Los vamos a reventar. Yes, patching her through. Miss Sato, what's happening down there? I'm staying hidden, but I'm the only one left. They're trying to hack into our systems to access Alliance operations protocols. I'm tracking their activity, but they're bound to find me sooner or later. Hang in there. We'll be there soon. Yes. Yes, Commander. It's not ideal, but she's the only one with any traction on this. The information stored in that network is critical, Commander. If it gets into enemy hands, we'll lose a lot of good people. I'll take care of it, Admiral. Digo como que pueden perder a mucha gente. No sé por qué no apareció en los subtítulos, pero bueno. Medio raro. Pero bueno, si lo pide Daddy Hackett, vamos a hacer la misión. Al final cada directo es casi un extensible y son tremendos. Sí, extensibles autoextendidos. Miss Sato, we've landed. Uy, me puse en muy mal lugar. We'll keep them from hacking in. Uy, mirá, volumen. Ah, que escuché una granada, pero no sabía dónde venía. Entré en pánico. No. Casi me como la papita. No es buen lugar. No es buen lugar. Te regalaste. Oli, ¿cómo anda, señor Cotoy? ¿Cómo va esa noche, buen señor? Yo de chismosita vengo a ver mis cositas. Uy, tecnología de Cerberus. Comprando cosas en China isleña. Usted. ¿Qué dijo? Todo bien, espero que haya pasado una muy bonita Navidad, señor Cotoy, ¿eh? Que haya comido rico. Uy. Andan por el final del directo, del juego no. Del juego no, todavía falta. 1 o 2 directos yo creo que le quedan. Más de 2 no creo. Pero 1 o 2. A lo mejor el próximo, si me voy al carajo como me suele pasar en las partes finales, a lo mejor sí es el último el próximo. Pero no creo. Pero quién sabe. Buena. Uy, ¿qué pasó? Dije buena y me tiraron a la waifu. ¿Por qué? No, ya vi lo que tiró la waifu. Arriba. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? Era tu chance para matarme, papu. La desperdicias. 16 horas. No, ¿sabés que hoy cuando inicié el directo, cuando empecé stream, la aplicación de Twitch estaba bugueada y me decía que iba el directo 23 horas y media en la aplicación? Yo, ¿de qué me estás hablando? La reinicié y se arregló, pero me pegué un sustito. Un leve sustito. Claro, no tenía lógica, ¿no? Pero por un segundo te asustás. Hasta que lo razonás en esa milésima de segundo, el sustito me lo pegué.
Vamos. ¿Qué haces? Después de este Mass Effect sigue Andrómeda. No, mi PC no. Ese sí que no lo aguanta. Grabándolo, transmitiéndolo, no lo aguanta. Ese vendrá con la PC nueva, lamentablemente. No lo aguanto. Miss Sato, come in. Miss Sato, are you there? Probably scared they'll find her if she breaks radio silence. We need the final coordinates. Grace, listen to me. Can't talk. They're right outside. I know you're scared. This is more than you signed up for, but I won't let you down, I promise. Okay, Commander. Updating your nav point with the last location now. But if you get to me in time, just hurry, please. Commander, I think I can make a run and get her. Do it. Bien. Gracias a Dios, digo que... No, ¿cómo así? Vas a ver que cuando llegue, vas a ver que no es tan malo. O sea que tan malo no es. Espero que no hayan bugs que me cierren el locote. Esperemos que no, pero bueno, más que nada bugs faciales. Esperemos que no haya. A lo mejor hago trampa y me busco mods también. Me busco mods que arreglen todas las cagadas. También pues. Vi que habían unos muy buenos de Quality of Life. De cosas que eran súper horribles del juego. Y había mods que lo hacían como debería de haber sido. Que me refiero a cosas mecánicas, de cómo funciona un vehículo o algo así. No me refiero a agregar misiones o cambiar. No sé. Nada de mods, hay que buscar la experiencia original. Hacelo vos, papu. Si querés sufrir, sufrí vos. Yo para sufrir, ¿sabés qué tengo? Los Robocops. Para sufrir tengo los Robocops. Perdón, justo se me traba la boca justo en esa parte. Qué cosa, ¿no? Dejo. Oiga, no, pero loco, ¿no me dejas seleccionarlo? ¿Por qué no me dejas seleccionar al gatete? ¿Por qué no me deja seleccionar al gatete? ¿Qué está pasando? Tengo Medigel, ¿por qué no me deja? No lo puedo revivir. Bueno. Pa' tu casa. Pa' tu... ¡Ah! Pues tenés más bugs en esta trilogía con mods que yo sin mods. Y te felicito, papu, me alegro. No sé qué respuesta esperar, me alegro, papu. Pasa que estás ignorando la maldición de estar en directo. Estás omitiendo un pequeño detalle bastante importante. Estar en directo me da una pasiva de menos 10 de suerte. Menos 100 de suerte. ¡Boludo, la granada! No estaba del otro lado la granada. No, ya está, ¿ves? Mira, todo es tu culpa, Cero. Todo de nuevo hasta allá, nada. Qué dolor. Uy, me comí un... ¡No te mueras! Mira, tenés evidencia, toma la suerte. Estoy no. ¿Cómo lograr? No. ¿Cómo lográs, Cero? Tenés la asombrosa habilidad de darme la razón y que dándome la razón me pique. O sea, es difícil darle la razón a alguien y picarlo al darle... Pero lo lograste. Me estás dando la... y me piqué. Dale, que tengo a la sniper ahí esperando que me asome para romperme el locote. Ah, no era una sniper, ¿no? Se fue la sniper. O sea, se me hace medio sospechoso esto, ¿eh? Ahí está, mira. Ah, no, un centurión. ¡Hija de puta! Yo sabía, me estaba campeando la hija de puta. Mira. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas?
¿Alguien más? ¿No? ¿Ya? Pero loco. ¡No! Granada, no, loco, por favor. No, pero hermano, déjenme. Yo doy una misioncita ya y nos vamos. Y me empiezan a romper el ocote. Me equivoqué de botón, no quería apretar eso. Ah, forro. ¡Hay una granada! La voy a pegar. ¡No, no, no! Ay, me va a dar algo. ¿Podés tirarle una singularidad? Por favor, waifu. Gracias. Excelente, boludo, pero... Es que no puedo. Uf. ¿Ya? ¿Ya? Gracias. Por lo general hay una arrancada y streamear Rami. Mira, no hay horarios, Álvaro, realmente. Pero últimamente suelen ser más o menos por la misma hora, que es ahora mismo el momento que estás viendo lo que dura el stream, bueno, cuando empezó, o sea, hace casi 8 horas. Ahí sería más o menos el punto. Our communication station is secure. Operations in this theater are safe again. No small. Desde hace una hora dijiste eso. How's Misato doing? She has to be transferred to a nearby Alliance station. Y es verdad, Rick. She wants to help however she Es can. verdad, vengo diciendo lo mismo hace rato. We need all the help we can get. Hack it out. Las 2 y 3 PM, vamos a ver. Sí, pasa que hay que especificar el país, ¿viste? Porque a lo mejor te imaginas, hay un horario distinto y viene a sus 2 PM y no me ve y dice, che, ¿por qué no ataca? A ver, bueno, ya habiendo completado esta misión, yo creo que podemos... Sí, vamos a leer... No, pará, vamos a hablar primero con todos. Y de ahí venimos a leer esto, leemos el códice y chao, chao. Espero que el códice no sea otra media hora, pero bueno. Commander. Igual no creo que me... A ver, no creo que me hablen mucho, pero... Por las dudas, vamos a ver. Puede haber algo nuevo. Epa, mirá, ¿viste? And I hear Esteban got to play the hero with a damsel in distress. You know me and my damsels, Mr. Vega. That I do. Everything okay, Shep? Más o menos, Cortés, gracias. Estoy en crisis. Fallé una misión, se murieron todos y no conseguí lo que quería conseguir. Hey. Y Sofía escaneando ahí. Do you ever feel awkward being the only Turian on the ship? I don't know. Should I? I just mean not having anyone else like you around. Doesn't seem to bother Liara. But she can eat their food. Hey. Hola. Hey. Nothing to report, Commander. Bueno. Commander. Bueno, no están en el sótano estos. En el sótano, en el sótano, digo, acá ahí abajo, así que se andan portando bien, parece. Aléjate de mi gatete, tal. Andan hablando, andan hablando. Esta no, ni me pienso perder esos segundos valiosos de intentarle. Commander. Nada que decir. Es claramente. A ver, Kaidan, estás en el 6. ¿Qué me decís? Maybe we could talk later. Ah, buenísimo. Ni nos vemos. Chaco allá ni me dice nada, así que ni siquiera le voy a ir a hablar. At your service. Ready for the next mission. Ready for the next Bueno. mission. Diálogo más interesante de Kaidan, dice Amazon. ¿Cómo anda, señora Mason? No sé hace cuánto lleva, pero yo lo acabo de ver, buen señor, así que ¿cómo anda? Good to see you. Good to see you. Bueno.
Igual le voy a hablar. Good to see you, come on. ¡Qué sorpresa! Bueno, a mimir dice el juego, sí, no hay absolutamente nada, así que vamos... A ver, primero vamos a leer el códice. A ver, códice... ¿Qué tenemos? A ver, la guerra se... No, vamos primero acá. Planetas y lugares, Zion. Zion, un mundo fortaleza amparado por varias matriarcas. Asari ha comenzado a suministrar combustible a las tropas de la Alianza y Sistemas con la esperanza de que una coalición entre humanos y Asari logre impedir que los Reapers se hagan con el planeta. A tal fin, las fuerzas de la Alianza han establecido varios puestos de avanzada en todo el sistema. Los humanos y los Asari cuentan con la ayuda de un pequeño destacamento turiano procedente de la milicia privada de un conglomerado corporativo con intereses comerciales en Zion. Me suena que ya leí esto, pero bueno. Las tres especies están tan involucradas en la defensa de Zion que apenas se han producido problemas de integración. La colisión de razas ya ha repelido varios ataques de los Reapers, aunque los comandantes se mueven, preocupados ante la posibilidad de que varias unidades enemigas de menor tamaño hayan logrado pasar desapercibidas entre sus defensas. Ontarom. Hace 16 años la Alianza de Sistemas fundó su primera base de transmisiones en Ontarom, desafiando las perturbaciones de las mareas y tormentas eléctricas que azotan regularmente el planeta. Sí, igual mareas, no vi nada de todo eso. Yo vi un desierto en la misión, pero bueno. Desde entonces, la base ha crecido hasta convertirse en un centro de comunicaciones de vital importancia para la Alianza. La unidad planetaria se conserva gracias al comercio entre la base y las colonias humanas más próximas. La Alianza también entrena y contrata colonos para el mantenimiento de los comunicadores cuánticos, lo que contribuye a fortalecer el vínculo que une a los lugareños con las fuerzas militares que operan el centro de comunicaciones. Aunque la mayoría de las comunicaciones son de uso exclusivamente militar, una coalición de empresas de Ontarom ha iniciado la construcción de un centro de transmisiones para civiles, desde que el comandante local de la Alianza les ofreciera la ayuda de sus expertos en tecnología. Ontarom se ha convertido en un símbolo de cooperación entre civiles y militares. Álvaro dice, para los del Cono Sur, ¿cómo sobrellevan este hermoso calor? Por suerte acá mucho no hay, de momento. A ver, acá esto. A ver, el milagro de Palaven. El contraataque turiano y Krogan en Palaven combinó astucia, valor y tenacidad. En primer lugar, los turianos filtraron un plan de ataque falso basado en las mismas tácticas que usaron al principio del ataque a Palaven. Después, el acorazado indomable fingió una avería de su núcleo motriz saliendo de MRL cerca de Menae, la luna de Palaven. Desplegaron a otros 3 acorazados junto con sus flotas dependientes para ayudar al indomable, un objetivo jugoso que atrajo a las naves insignia segadoras de Palaven. A continuación, unos transportes de tropa turianos entraron en la atmósfera de Palaven para soltar lanzaderas, planeadores y cápsulas individuales de soldados. Los Reapers no apreciaron la gravedad de la amenaza. Los que detectaron los dispositivos de aterrizaje enviaron cascarones y enjambres de recolectores para interceptarlos, y poco más. Eso permitió a los comandos Krogan conectar con la resistencia de Palaven y entregar su munición, bombas de alteración y armas de fisión. Tengo que acordarme de respirar, loco. Gracias a unos ataques simultáneos por todo el planeta, las naves Reaper comenzaron a explotar. La resistencia turiana había conseguido colar las bombas dentro cuando las naves de procesamiento, transporte y tropas, y hasta destructores y nave insignia abrieron sus estructuras para adoctrinar a los líderes turianos. Los turianos y los Krogan recuperaron el control de grandes sectores, y las noticias de la victoria potenciaron la maltrecha moral de la resistencia turiana y del público galáctico. Pero no se obtuvo el éxito sin sacrificios. Insurgentes turianos entregaron su vida para asegurarse de que los explosivos detonaban, y los centros de procesamiento estaban llenos de civiles que murieron. El mismo destino que les hubiera esperado de haber sido cosechados. El general Minin Rizbirix dijo acerca de los muertos: fueran lo que fueran, en vida su muerte no tiene parangón. Son dignos de unirse al mismísimo espíritu de Palaven. Bueno. Recordar respirar, boludo, que lees sin parar y te ahogás. Bueno, ¿sabés qué? Hay algo acá que me encanta esto. O sea, la maestría militar que tienen los turianos, las tácticas militares son tremendas. Desde el primer juego se ha hecho mucho énfasis en eso, en el talento militar que tienen los turianos. Me parece tremendo. O sea, mandaron planes falsos, fingieron una avería en una nave, todo para engañar a los Reapers. Me pareció, la verdad que me gustó mucho. Está muy tácticos, muy. Bueno, la batalla de Rannoch. El plan de los turianos para recuperar su mundo de origen era arriesgado y fácilmente podría haberle llevado hasta su extinción si no se hubiera encontrado una solución pacífica.
En una primera batalla contra naves Geth mejoradas por los Reapers, la flota de combate curiana y una parte de su flota de patrulla se vio superada en número. Para evitar la derrota, los curianos se retiraron a velocidad MRL para reunirse con la flota civil al otro lado de Tikkun, el sol de Rannoch. Allí, ocultos a escasos minutos de un aviso de emergencia si un Geth los descubría, los curianos decidieron lanzar contraataques para interferir el enlace de los Geth con los Reapers. Primero atacaron a un corazado Geth dañado y luego enviaron equipos de asalto a la superficie de Rannoch para destruir al Reaper que estaba transmitiendo software mejorado a las fuerzas Geth. Dice, me gusta el entrenamiento de Garros de ese estresante. Bueno, cuando interfirieron el enlace cegador, los Geth vieron mermada su inteligencia y capacidad de reacción, lo que permitió a los curianos aprovechar su ventaja. Sin embargo, una orden de emergencia de Shepard y el almirante Shalaran Bastonby acabó con las hostilidades antes de que los Geth recuperaran toda su capacidad. Hay que reconocer el mérito de los curianos, pues sus 3 flotas obedecieron la orden de alto el fuego, incluyendo la flota civil, que contaba con poca experiencia en combate. Por su parte, los Geth no demostraron animadversión alguna hacia sus enemigos y cesaron las hostilidades con una disciplina perfecta. Queda por ver cómo se las arreglarán los Geth y los curianos para coexistir pacíficamente en Rannoch. Por ahora, han comprometido sus considerables ejércitos a la defensa contra los Reapers. Dada la prolongada enemistad que existe entre Geth y curianos, es posible que los Reapers no anticiparan la posibilidad de semejante alianza y no estén preparados para hacer frente a ambos ejércitos. Objeto: la caída de Tesia. El ataque de los Reapers a Tesia no fue tan sencillo como los realizados contra las otras razas. Las otras especies se habían enfrentado a ellos cara a cara, pero las Asari recurrieron a peligrosas tácticas de guerrilla para hostigar a sus atacantes, como explosionar una nave cegadora y saltar a velocidades MRL para evitar el rastreo. De esta forma, las Asari obligaron a los Reapers a permanecer a la defensiva. Desgraciadamente, la superioridad numérica de los Reapers les permitía aceptar cierto grado de bajas. Pronto empezaron a ignorar los ataques de Asari y comenzaron el bombardeo orbital de Tesia. Esto obligó a las Asari a defender su mundo de origen de una forma más tradicional, enfrentándose a las fuerzas cegadoras directamente. La cosecha comenzó cuando los Reapers aterrizaron en Tesia. El resultado fue una carnicería rápida y brutal de las fuerzas terrestres Asari. La resistencia formada por bióticas entrenadas apenas ralentizaba a los atacantes. El escaso ejército de Tesia y la falta de preparación ante un enemigo tan abrumador terminaron con la caída del planeta. Que dice 16 horas en 2 días, tremendo. Sí, ni se me nota, ¿no? Ni se me nota lo que mirá, estoy hablando perfecto, papu. Mirá, estoy fresco como una letuz. Bueno, vamos. El resultado fue una carnicería rápida y brutal de la fuerza resistencia formada por que creo que esto lo había leído, ¿no? Me distraje, loco. Leí en piloto automático, no sé si lo había leído o no. Pero bueno, sí, esto sí, me parece que sí. Bueno, medidas desesperadas. Con la amenaza de la aniquilación sobre ellos, los estrategas militares, ¿qué dicen? Han valorado la posibilidad de recurrir a soluciones radicales para detener a los Reapers. Las dos más plausibles son la destrucción de los relés de masa y el uso de naves espaciales como armas suicidas. La destrucción de un relé de masa para detener el avance cegador es inviable. Aunque recientemente se ha demostrado que es posible destruirlos. Un relé roto, sí, lo descubrimos nosotros, eso, matamos más de 300.000 batarianas. Un relé roto libera suficiente energía para arruinar cualquier mundo terrestre de su sistema solar. Se tardaría demasiado en evacuar a los millones de personas que viven cerca de cada relé y el Consejo no está dispuesto a sacrificar tantas vidas cuando existe la posibilidad de salvarlas yendo a la guerra. Y aunque un mundo jardín pudiera sobrevivir a la destrucción del relé, los Reapers tienen una paciencia infinita. Salieron del espacio oscuro a velocidad de MRL convencional. Cruzar la galaxia del mismo modo no es un impedimento para ellos. Por otra parte, teniendo en cuenta que harían falta muchas colisiones para dañar gravemente a un Reaper, las naves espaciales son demasiado caras como para usarlas de proyectiles. Algunos almirantes de gabinete sugieren que una sola nave espacial viajando MRL podría aniquilar una nave insignia cegadora, pero todas las naves basadas en la tecnología de los relés de masa están dotadas de medidas de seguridad inalterables para evitar colisiones a velocidad MRL. Che, ya se me está yendo la voz, Bueno, si el trazador MRL de una nave encuentra un objeto significativo en la ruta de un salto, el motor MRL no se encenderá.
No es una medida de seguridad perfecta, pero... pues los sensores solo alcanzan una distancia razonable a velocidad lumínica y el navegante debe trazar el resto de la ruta. Pero es algo tan inherente al proceso de calentamiento MRL que eliminarlos es imposible. Me estoy arrepintiendo. Esto creo que no lo tendría que haber leído. Me parece que es algo muy técnico que podría haber dicho leerlo a ustedes. Pero bueno, ya lo empecé a leer, así que lo voy a terminar. Lo que empieza lo termino, menos el Darkest. Y el final Hangar. Los miembros más cínicos del servicio de inteligencia advierten de que los secretos de la tecnología del efecto de masa, incluyendo la del sistema de seguridad, siempre se han atribuido a los proteanos, igual que los relés de masa. Listo. Code dice, ahora sí se viene el gringo viejo sabroso, más gringo y sabroso que viejo. Aliados conocidos. Admiral Stephen Hackett is a decorated officer in the Systems Alliance, currently assigned Tali. to Arcturus. La entrada del códice preferida de Reyes. On the live ship Raya. During her pilgrimage, a rite of passage in which Quarians proved their worth to the fleet, she recovered a Geth memory core that proved a rogue Spectre, Saren Arterius, was working with the Geth. As a consequence, Tali-Zora became a crew member of the SSV Normandy, where she served under Commander Shepard during the Battle of the Citadel. Tali-Zora returned to the migrant fleet following the destruction of the First Normandy. Soon after, the Admiralty Board sent her to the former Quarian colony of Haestrom to recover data on the planet's dying sun. Most of her team was killed when they fell under attack from the Geth. But Tali-Zora herself was narrowly rescued by Shepard and the crew of the rebuilt Normandy. The Quarian rejoined Shepard to help oppose the Collector threat, but her current whereabouts are unknown. Rami, agua de Álvaro, voy. No la había visto, la aplicación está chota, no. No me mostró. A ver. Tantas horas de directo, me parece que Papá Noel le consiguió el deseo a Rey. Sí, más que nada de las misiones de Rano que hicimos hoy, donde sale Tali y su personaje favorito. Regalo de Navidad. De nada, Riz. Like the Geth plasma shotgun, the Spitfire is not a true energy weapon. Instead, the minigun magnetically flings clusters of superconducting toroids. These donut-shaped projectiles are designed to shatter upon impact. Proyectiles con forma de donut. The fragments and flash converting them to No me esperaba ese símil. The gun's punishing automatic blast Me sacó una sonrisa. the heat of a cutting torch. The weapon's stopping power has garnered the attention. Todo tan serio, no esperaba escuchar al gringo sabroso decir eso. Who theorized that the Spitfire may have been designed to destroy other Geth. Enough Spitfires have been found in the field to suggest that the weapon is out of the prototyping stage and that a schism among synthetics may have forced them into production. Bien, y por último, Rannoch. The planet Rannoch, an arid planet no, por último no, queda an otro. older star in the Tesia, Cocoon system, is the former Quarian home world. Almost 300 years ago, the Quarians were driven from Mirá, Reyes, mirá, presta atención. synthetic servants who gained sapience and rebelled against their creators. Although Rannoch is now largely uninhabited, the Geth have acted as caretakers, working to repair the planet's ecology, restore ancient Lo había dicho tremendo lore, no, sí. farmland. Rannoch has no insect life. As a result, its pollinating plants evolved to rely on animals for propagation. This symbiosis between flora and fauna is responsible for the Quarians' weakened immune systems, which made colonization of other planets extremely difficult after their exile from Rannoch. For many Quarians, reclaiming their home world from the Geth is a matter of both cultural and physiological. Sí, no, Álvaro, tiene un montón de lore. Los juegos de BioWare en general tienen un montón así de texto, códice y cositas. Y lo mejor de todo es que no es necesario ni leerlo ni nada. Yo lo leo, lo dejo todo porque a mí me encanta leer todas estas cosas. Pero lo bueno es eso, que es completamente opcional. Si te interesa más saber cómo del mundo, cómo funciona un montón de cosas, y eso me parece un bonito detalle. O sea, cuando ponen cosas acá en lugar de contártelas en el juego, que hay cosas que yo he leído en el códice que digo, luego si esto el juego te lo mostrara, sería tremendo, porque claro, hay una cosa llamada presupuesto. Pero bueno, vamos. Tesia. The Asari homeworld, Thesia, is the core of the largest economy in the Milky Way.
The planet's reserves of Element Zero are so vast. Elementos. Dame. Estoy en abstinencia. En este juego no hay elementos cero. Rich environment, the world is home to a wealth of both biotically active and ESO-resistant species. Travel to the planet is strictly controlled, but smuggling remains an issue. Thessia is host to varying republics instead of a single government, and although each maintains a formidable military, it is notable for having long been free of internal or external wars. The Asari are renowned for their cultural and political dominance, and they excel in ambassadorial ventures. They have a strong presence in Citadel politics and galactic policy. However, it is the unfocused political structure of their homeworld that has left the Thessians unprepared for the current conflict. Bueno, y con eso terminamos todo el códice, pero todavía la tortura no terminó. Todavía ay, le estoy dando acá, soy un boludo. Todavía la tortura no terminó porque quedan los recursos epélicos. Me voy a cortar los huevos. Vamos para 8 horas y media. Algo dice el doblaje de Venom, ¿viste? We are Venom. Ay. Valió la pena. A ver. ¿What? Hijo de puta, me marcaste todo como leído. Qué pedazo de hijo de remil puta mamagüevo. Ay, me olvidé que cuando abro esto, aunque no lea nada, me lo marca como leído. Qué hijo de mil puta, todo me lo marcó como leído. Que se vayan bien a la concha de su madre. Que se vayan al carajo. Nah, pollo de Eden Prime, a ver. Los colonos de Eden Prime expulsan. No, esto ya lo habíamos leído. No, son unos hijos de puta. ¿Cómo te ponen eso? ¿Cómo hacen que, aunque no lo hayas leído, te lo marquen como leído, hermano? Nah. A ver, este no lo leí. La doctora Jelis, la científica Asari que apareció en la estación de investigación de la nebulosa Sileana, trabajaba en un documento que defendía que los nanocircuitos podrían resolver complejos problemas de comportamiento de las inteligencias virtuales o marciales. La teoría de la doctora parecía estar sustentada por los datos de los planos del crisol. Ahora dirige el departamento que se encarga del desarrollo de las placas de circuito del arma. No me acuerdo si esto... Ah, no, sí, este sí lo leímos. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Esta era la nueva. Crucero Asari Seabane. El Seabane es un crucero de guerra Asari. Un malentendido durante su construcción lo dejó con un núcleo motriz extremadamente grande, así que los ingenieros rediseñaron la nave en torno a estos propulsores excesivos. Los motores del Seabane, excepcionalmente robustos, proporcionan suficiente energía para generar barreras cinéticas por lo general exclusivas de los acorazados. Me encanta la teoría de esto, de que hicieron la nave alrededor de los propulsores en vez de haber hecho propulsores y ponérselo a la nave. No, construyeron la nave alrededor de los propulsores porque el núcleo motriz era demasiado grande. Bueno. Ahora, ingenieros Asari, las elegantes agujas propias de la arquitectura Asari parecen engañosamente delicadas, pero los palacios de universidades y teatros de Thessia llevan en pie más tiempo que los de la mayoría de las civilizaciones. Los arquitectos Asari, arquitectes Asari enviadas al crisol están poniendo a prueba la construcción del arma para asegurar que resista la tremenda presión. En caso de error, la tensión podría partir en dos el crisol cuando se active. A ver, el crisol, ¿qué tenemos acá? A ver, ¿qué puedo encontrar? Sistema, esto no lo había leído, creo. El sistema de óptica áptica es una interfaz de usuario experimental. Los implantes corticales hacen que los usuarios vean pantallas proyectadas ante ellos. Los movimientos oculares del usuario se rastrean y se sincronizan con los gestos que hace con la mano al examinar los datos. Aunque al principio desorienta, la eficacia de la gente que usa este sistema óptico mejora y la tecnología ha sido adaptada por varias decenas de ingenieros para que se use en el crisol, o sea, agilizar y optimizar las cositas. Entonces ya lo había leído. La tesis esta, ex miembros de Cerberus. No hay nada acá, parece. Es que como hay algunas cosas que se actualizan, Krogan, no sé que no hay nada. Get, acá sí, esto sí que es nuevo. Cuerpo Get.
Hasta hace poco los Geth solo esperaban violencia por parte de los orgánicos, por lo que se diseñaban en consecuencia. Todas las plataformas Geth cuentan con armas, blindaje y están construidas para resistir los combates en el campo de batalla. Las posiciones y las tácticas enemigas que transmiten al instante entre las inteligencias artificiales. Se transmiten, al instante. Entre las inteligencias artificiales. Los Geth también emplean torretas y drones, material de apoyo prescindible que pretende reducir al mínimo las bajas de las plataformas conectadas. El resultado de la infantería más numerosa y quizás mejor equipada de la galaxia. Actualización. La entrevista de Diana Allers con Shepard sobre los Geth enfatizó su valor como potentes aliados militares. El Consejo, a regañadientes, ha enviado materiales poco frecuentes para que los Geth mejoren sus unidades terrestres. Flota Geth. Muchas naves Geth se diseñan para explorar, extraer recursos o servir de transporte entre las fábricas y las estaciones espaciales, pero cada nave Geth, independientemente de su función, también es capaz de enfrentarse al enemigo. Al no verse obligadas por el Tratado de Phrygian, las inteligencias sintéticas construyeron tantos acorazados como los turianos. El software que se ejecuta en estas naves también lo llaman los Geth. Las avanzadísimas medidas de seguridad electrónicas y los sistemas de ciberguerra refuerzan su imponente potencia de fuego. Actualización. La reprogramación de los herejes Geth aumentó considerablemente la potencia de procesamiento de los auténticos Geth. Su fuerza aumentada mejoró la eficacia y la letalidad de sus flotas. Dice, ¡ala! 6.626. Sí, mirá, pasamos por mucho el mínimo, ¿eh? Y Cero dice, nosotros que con suerte llegamos a 3.000. A ver, te digo, Cero, que creo que el directeto de hoy lo empezamos acá. Así que se consigue, bueno. Me han dado un huevo, Bueno. Pelotón neurálgico Geth. Los centros neurálgicos Geth albergan más programas que otras plataformas y ejercen de centros móviles de red. Su software de combate refuerza a todos los Geth cercanos al coordinar y dirigir sus ataques. Como la destrucción de una de estas unidades hace que mengue la potencia de proceso de los demás Geth, las plataformas neurálgicas cuentan con un blindaje resistente y van bien armadas. Me gusta que cuando le das acá te da más cositas, está bueno esto. Dice, las fuerzas aliadas resisten con firmeza y están ganando batallas en ubicaciones clave. Las tropas que apoyen la acometida final tendrán una fuerza de 6.627. Las posibilidades de éxito son parejas. Ojito, esto ha cambiado mucho con respecto a antes, ¿eh? Esta es como una visión general. Está bueno, ¿eh? Bueno, antaño temidos en toda la galaxia, los sintéticos Geth se han aliado con las razas orgánicas a las que una vez consideraron enemigas. Su flota de ejército no se deta nada de que los Reapers hayan sido neutralizados. Bueno, Salariano creo que no hay nada. Turianos a lo mejor sí, pero ni idea. Pasa que seguramente... esto también es todo muy nuevo. Almirante Thalcoris. Cuando el almirante Thalcoris sacrificó su nave para salvar una econave, la flota civil creyó haber perdido a su líder. Después de que Shepard trajera a Thalcoris, defendió con vehemencia que lo más seguro para la flota civil era permanecer en la flotilla. Sus capitanes se reunieron y se quedaron. La historia de la milagrosa supervivencia de Thalcoris en Rannoch, un planeta plagado de Geth, se ha expandido por toda la flotilla y lo ha convertido en héroe a regañadientes, ya que aún llora la pérdida de su nave y de su tripulación. Quip, dice Rizzi, pobre Quip. Llora en Quip. La flota civil conforma la mayoría de la flotilla curiana. Totalmente coordinada, la flota compensa la falta de naves de guerra con su superioridad numérica. Hasta las naves más pequeñas disponen de armamento, mientras que las econaves civiles, gigantescos jardines flotantes que producen alimento para los curianos, también cuentan con una gran potencia de fuego de los enormes cañones Tanix. Actualización. La reprogramación de los herejes Geth aumentó considerablemente la potencia de los procesamientos de los auténticos Geth. ¿Yo lo había leído? Bueno, su fuerza aumentada mejoró la eficacia y la letalidad de sus... Algo así, un pedacito de esto era parecido a otra cosa. Bueno, flota de combate curiana. Los piratas o mercenarios que pretendan atacar a la flotilla curiana deberán enfrentarse a los cruceros, fragatas, cazas y naves nodrizas de la flota de combate liderada por el almirante Harm Garrel. Sí, lo conocimos, Garrel, medio... Bueno... El almirante cree firmemente en la importancia del mantenimiento naval y de los ejercicios de instrucción y anima a los que emprenden el peregrinaje para buscar tecnología que mejore la capacidad de la flota. A raíz de ello, los mejores navíos de la flota de combate suelen contar con tecnología de vanguardia. Actualización. Varias docenas de fragatas de la flota sufrieron daños y no fue posible repararlas a tiempo para evitar su destrucción durante la guerra, Dios, de Rannoch. Actualización. La reprogramación de los herejes Geth aumentó considerablemente la potencia de procesamiento de los auténticos que llevo leyendo una hora, chicos. Por favor, entiéndanme. Más de una hora, no sé cuánto llevo. Su fuerza aumentada... No, como medio... Bueno.
Su fuerza aumentada mejoró la eficacia y la letalidad de su fruta. La miopía. Sí, eso que para leer me pongo los lentes, imagínate. No, es que ¿sabés qué pasa? No importa que tenga lentes o no, la dislexia te destruye igual. No importa que esté pegado al monitor, la dislexia es la dislexia. La flota de patrulla la conforman exploradores que se adelantaban a la flotilla en busca de cuerpos celestes aprovechables y fuerzas hostiles. Exploran el espacio con sistemas de inteligencia virtual que capturan señales térmicas u otros indicios de naves ajenas. Por ejemplo, ¿ves? Ahí donde dice ajenas iba a decir añejas. ¿Viste? Ahí, pero la pude frenar la dislexia. Todo porque pienso en los daddies viejos sabrosos. ¿Viste? Bueno, dado que son los primeros objetivos en cualquier conflicto, algunos de los mejores ingenieros julianos examinan y reparan el blindaje de la flota de patrulla. La oficial en jefe de la flota, la almirante Shalloran, se apoya en la velocidad y en los escudos durante el combate. ¡Actualización! La reprogramación de los herejes queda otra vez la misma chota. Bueno, ya no la voy a leer, ya está, estoy hasta la pija. Bueno, ya dimos absolutamente todo. Así que por hoy, ajeñas, esa también es buena. Así que es requisito para ser seguidor ser miope. Si no lo eres, terminarás siendo. Vos decís que se contagia, puta madre. Bueno, ahora sí, ha llegado el momento por hoy de despedirnos. Bastante hemos hecho hoy, Bastante hemos hecho hoy. Hicimos todo lo de Rannoch, hicimos lo de Tessia. ¿Qué más hicimos? Rannoch, Tessia. Antes hicimos lo de... no, nada más. Rannoch, Tessia. Lo digo y suena poco, pero fueron 8 horas y fueron bastante historia, Bastante historia. Estuvo bueno. Bueno, vámonos. Tiki, 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 tiki. Vámonos para el cucorete. Tengo acá una notificación de Steam. ¿Qué es esto? No me asusten. Ah, no era nada. Steam me dropeó un pack de refuerzo de crometos. Me había asustado. Pensé que había un regalo y no lo había visto. A ver. ¿Cuánto queda para el final? Y queda yo creo que un directo más o 2, Urban. La verdad que no sé. No doy mucho detalle porque claro, si no spoileo lo que queda del juego para que los que no lo saben, ¿viste? Pero yo creo que un directo muy largo más o 2 directetes. Pero yo creo que sí. Eso dije 2 directos atrás, me parece. Pero bueno, no importa, finjamos demencia, chicos. Hagamos como que no dije eso 2 directos atrás. Hagamos como que no dije eso 2 directos atrás. Bueno. A ver, esto para acá. Tiki tiki. Nos venimos para acá. Tiki tiki. Ahí estamos. Me equivoqué de música. Esta no era la música que quería poner. Ahí voy. Esto acá. Excelente. La música debe estar altísima, así que la vamos bajando un poquitito. Ahí está. Bueno, ya saben, para la despedida, signo de exclamación Cucoro, chicos. Ya saben cómo va. Bueno, muchísimas gracias. ¡Sí! ¡Sos un Morris! ¡Sos el del Half-Life! El del logrito del episodio 2, que hay que llevarlo hasta el final. Bueno, gracias por estar, Riz. Gracias por estar. Cero parece como... ¿Qué es Cero? Parece como un... No sé qué es Cero. No sé qué es. No tengo idea de qué es. Pero bueno, gracias por estar, Riz. Gracias por estar, Cero. Gracias por estar, Wolf. Ahora los voy a ir saludando más. Muchísimas gracias a todos, como siempre digo, a los que ven los resubidos en YouTube, muchísimas gracias. Quienes los comentan también, a los miembros de YouTube también, muchísimas gracias. Y acá, quienes están acá, ¿quién más están acá? A ver, abrí cosas sin querer. A Yomix también, que anda ahí con skin de lobito. Señor Urban, señora Luis Fisher también, muchísimas gracias. Señor Manuel Nero, que es como una especie de bandido extraño. Señor Manuel Nero, muchas gracias por estar también. Señor Wolf, Yaconito también. Sakumín, que se pasó a tirar agua. También un ratito. ¿Quién más? Yaconito, Jaritos también, que no hasta ahora, pero también ha estado durante el directo. Así que muchísimas gracias. Kutuy también, que se pasó acá cuando estábamos en la última misión. Aunque era la última misión, pero hubo como media hora más de directo porque me la pasé leyendo. Pero bueno, Arkevils también, que se pasó, muchísimas gracias. ¿Quién más? Esperá que hago memoria. A Maezon también, señor Álvaro, bueno, a todos. Muchísimas gracias por estar, gracias por su compañía, gracias por acompañarnos en estos directos. Encima son visites bastante largos, así que les agradezco mucho por la compañía. Qué juegazo, cómo disfruto. Mirá, dentro de todos los memes y todo, dentro de las cositas que me disgustan, lo estoy disfrutando
como un enano. Nos estaremos viendo cuando nos veamos. Chao, chao. Uniform is supposed to be here. I gotta go home. Coach. That's too fast. It's too fast.